Ok, eso fue un pequeño bug, pero ya pudimos reiniciar el stream y todo en orden. De una vez le cambio porque ya estamos listos. Ya estamos listos. Para que pam, para que pam. Y hola, ¿qué tal, gente? Soy Eddie Mocho y ya estamos en directo, justo a tiempo, para las Grand Finals de Legends of Runeterra. ¡No! Y el público en la casa. A ver, ya nada más antes que se me olvide en lo que carga esto. Aquí para poder leer el chat cómodamente. 20 segunditos. Y justito. Justito, justito. Tan, tan. Ahí está. ¡Oh, ne! ¡Ah! Este momento es el momento. Today is a special day because it is the final day of competition of the Legends of Runeterra World Championships, which means we are crowning a new world champion. My name is Necker and I'm your desk host this weekend, joined by Spids, Skarzik, Alan, and Boulevard to bring you all the action of this final day. Spids, how are you? ¿Cómo está presumiendo ese nuevo pin? So excited ese se lo regalé a mi papá. What card gets out of who gets the prize and who gets that title? It's going to be so exciting. Qué emoción. And I'm thrilled to be here as well. It's been a long, sequence of games and plays and competitions. I know that the competitors are exhausted, but so excited, just like I am, just like our viewers at home are. I bet you. I can hear it. I can feel it from the players. It's like the jitters of getting ready for that final day of competition. And you're right, Skarzik. It's been a journey at this point. We have had 2 action-packed days to lead up to this point, where we started with 64 players from all around the world jugadores. that competed in Ya, los 7 últimos Swiss rounds 64. to then determine our top Ronda de 16 16, cut. octavos, We played through cuartos, some of that semi double y final. elimination bracket 5 yesterday, rondas. and now we only Porque... have 8 players remaining. gracias por recordarme. Me falta activar el bot de voz. Ahí va, ahí va. Is when you look at the fact that we've already whittled down the competition Ese so much, and retractó it's su only última the política. 8 Ya no se best that podrá are quitar standing la left. camisa y mostrar su pecho. It's Todo such a formal. heartbreak to Ah, see ¿se that canceló? these ¿Se players canceló? have No puede already ser. Gone out of the top 16. We see some amazing names that just unfortunately couldn't Va, get ya está there, disponible el but we bot de still have voz. the top 8 getting even more money. Every single win they get gets them a little bit closer to that first place. It's so exciting to see what will end up coming out. Me olvida que se pone todo oscuro si no, no lo dejo aquí estático. Prize pool there. And of course, Chania en primer lugar. Oh, yo pensaba que Seco estaba en primer lugar, pero mira, Chania. Upper bracket. No, los dos quedaron upper bracket. Y los lower bracket quedaron Thank You Guy, J01, Talpinator, Aurora. Todos aguantando, pero ahora sí, es muerte súbita. Ya no hay, si pierdes, yo todo ya no llegas. emocionado se volvió a la política anterior al ver tantas chicas mostrando ya sabes que. Sí, no, pues es que sabían que les iba a caer la ley de lo siento, hijo, pero sabes que esto no está bien. Ay, qué cosas. Ah, van a encontrar otro agujero legal. Está muy chido, ¿eh? Los que han llegado a este mundial en particular, les tengo harta admiración, o sea. Y todos tienen un look fachero, ¿eh? Bueno, cambiaron a Just Chatting. Ok, tiene sentido. Tiene sentido. El Warrior 11 saluda y dice, hola campeón. Buenos días a todos. Hola papá, buenos días. Oye, por cierto, tú puedes usar el bot de voz que tiene ilimitados usos. Ese es el que usas puntos. Pero usas el comando voz, te da uno más rápido y con más tonalidad.
with his like premier style of archetype, trying to be a little bit more controlly, bringing the Karma set. He's so used to playing the Seraphine control decks. He's the second NA player still in this. Recordemos que ya hemos visto casi todos los mazos. Aquí se va a ver muchos titánicos. Vamos a ver al dragón, el combo de Norra con el dragón ancestral. ¿Usted no sale en ese torneo? Fogones. Mira, es que quise cederle mi lugar a los demás porque yo estoy aquí con el público. La gente... No, pero para el próximo año, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Vamos a ganar. Pero por mientras, todo a Seku, todo a Seku. Y si no a Seku, después a Kenia. Uy, pero si llega una final J01 contra Kenia o Seku, igual le iría a Más vale Seku. que esté ahí y gane con poros. Ay, mira, no me importaría si J01 llega a la final, se enfrenta a Kenia o a Seku, porque ambos me encantan, yo le iría a cualquiera de los dos. Sobre todo a Seku, si se quedan estos dos para pelear la final, sobres. Pero creo que ellos se tienen que enfrentar. Pero si se enfrentan, creo que ellos todavía pueden perder una vida. Estos de acá abajo no. Estos si la pierden ya, GG para siempre. Oye, yo creo que en este meta sí puede haber alguien que gane con poros. Y si llega a ser, puede ser Seku porque Seku lleva poros, o J01 porque J01 también tiene poros. Estos dos pueden hacer el pinche Worlds más épico del mundo ganando con los poros. Easy, easy, como diría el grappler. Hace frío, banda. Es muy temprano. Ya dije, Y me pregunto ahorita qué ronda nos presentarán. ¿Directamente la de Kenia contra Seku? Porque si ellos están en todavía bracket de ganadores, pueden enfrentarse, uno de los dos perder su vida y el otro avanzar directamente a la final. Porque así entiendo que se divide ya esta parte de el upper bracket y el lower bracket. J01 tiene que escarbar. ¿Cómo? Shululu Flippy. ¿Qué? Lulu. No, es Shlulu. No Shulu. Shlulu Flippy. Vaya nombre. Parece trabalenguas. ¿Te imaginas ganar el torneo con poros? Ay, por favor. No, hombre. Ahí yo sorteo 5 skins. Si ganan con poros, sorteamos 5 skins hoy. Si no, sorteamos 4. No, sí vamos a hacer varios sorteos aprovechando, banda? Muy atentos. Que esas skins de Jin no se van a mandar solitas. A ver. Oye, papá, ¿ya viste? Allí el Scary lleva el pin que... Ahí te pasé. Ahí úsalo ahí con confianza, Tú lo puedes sacar del empaque. Sé que es de colección, pero pues está precioso para usarlo y todo. A ver, este es el lower bracket. Estos son los que si pierden ya se mueren. Ya no me fijé mucho, pero arriba se mostraban los que tenían todavía una vida extra. Ay, Maitri, no. Me gustaría haber visto a Maitri llegar hasta acá, pero ni modo. Es difícil. Toda la sangre que se ha corrido en este torneo ha sido una masacre tras masacre. Alguno que otro error, pero muy leve. Cualquier jugador que se haya equivocado. Todos tienen un nivel que dices... Está enfermo, pero es una locura que me encanta. Irito, hola, buenos días. ¿Cómo estás? There's a lot of the other side of this low bracket also has a lot of strong players. Lulu, Flippy, and Jersey, we've seen on the stream as well as Aurora doing quite well, playing tightly, playing to their outs. So every single person, despite only having one life left, like they can't lose anymore. They have to win the next 4 rounds to try and get in. It's going to be tight, but they can get through the nerves and try and get there. Yeah, for sure. Basically, all of today, we're going to be looking at those lower bracket matches and sending somebody home every single time. So the stakes are Qué bueno, very Irito. high for our matches to Aquí kick ya off ves, today. reemocionado But the stakes porque are also
Si ya vimos sangre, hoy vamos a ver todo, todo el Berserk. Vean Berserk, si está Gloria. Menuda novela. Is it lethal? A ver qué. No, if you have lethal or within a short amount of time, is a skill every world champion must have. Ok, dice, cualquier jugador que vaya a ser el campeón mundial tiene que saber si algo es letal o no es letal. A board from the community will be on the screen for 30 segundos. Un tablero de la comunidad va a estar en la pantalla por 30 segundos. Debes determinar si lo que va a estar en mesa es letal o no. Si es letal, tú debes explicar cómo es letal antes de que se acabe el tiempo. Tenemos 30 segundos para definir si la siguiente parte es letal o no. Ese es el punto. ¡Oh! ¡Hicieron un minijuego! ¡Qué genial! A ver. Es letal o no. This one's a really tough one. I might need to keep the Oracle eye on this one. Just double check there's nothing that could possibly prevent this. I mean, come on now. Mark is gonna... it's not gonna pull something. I actually see that it's already not pulled something, but this is definitely lethal. I'm not gonna work out how much it's over. I would need an Oracle eye for that, but I'm gonna say this one's Verde, viejo. I was on the fence at first as well, but then I saw the key. Es letal. Sí es letal. Vamos, es letal. Letal, sí. Yo creo que hasta cierto punto nos quisieron baitear, pero obviamente era letal. Créanme que estaba pensando en milagros de que tuviera el hechizo que clonara al Zerat y que tuviera otro hechizo para destruir al Lito y que los Zerat mataran a 2 unidades, pero tenían 20 de vida. No, era imposible. Pero capaz que nos ponen uno que sí digan, ¿será letal o no será letal? Ok, ya, ahora sí viene el de verdad. Ese fue de... obviamente, de chiste. A ver. Is it lethal? Letal. Okay. No attack token though. Pass. Okay. Hecarim's already here. Hecarim's going to attack for 5. He's almost... No es letal. No es letal. Lejos de ser letal. Le sobra. Que sí le sobra. No manches. Se come al Hecarim vivo. Le limpia toda la mesa. Qué letal ni 8 cuartos. Aunque estuviera leveleado. Te la suda. En corto. Va a invocar el dragón. Pero que tenía que explicar. Invoca el dragón, roba la vida del 03. Luego tienes para matar con el hechizo de Calista y puede cubrir. O sea, puede cubrir y aguantar un chingo. ¿Qué? ¿Es letal? Pero era al revés. Yo pensaba que era si el Hecarim te mataba a ti, no si la Calista te mataba a él. Era letal inverso. Yo pensaba si Hecarim te mataba a ti, pero pues sí, era letal de parte de Calista. La cagué porque no vi que tenía letal. Sí, cierto, tenía letal. Bueno, pero... sí, mi cerebro pensó más en... Hecarim me mata a mí. Ponme... Bueno, está bien. Me troleó. Anyway, yeah, that was a tough one. Sí. I'm sorry to put you on the spot there to do so much mental math, because I know one of the first rules of thumb of being on broadcast. Porque ese dragón sería un 6-6 y el Hecarim te daría unos endebles que tienen 5 de ataque, entonces sobrevive y drena no solo de comerse el 0-3, sino de comerse una de las sombras de Hecarim. Era letal por eso. O sea, ese dragón te drena doble. Very good point. I would have never thought about that either. So I appreciate the learning lesson. I hope people can also take that one home and put it in the bank. We've got another question. ¿Se congeló mi imagen? And so we're gonna break the cardinal gracias por el dato. Spids, it's your turn. Let's do the math on it. And is it lethal? No, aquí me parece que sí me muevo. All right, first Nipify is hitting the Mystic Shot, then Nipify. No, así es el meme. Bueno, así es lo que están mostrando. A ver. 3 de daño. Esto no entra. Chinga. Disparo místico da el nexo. No, denegado. Deny al deny del deny. O sea, si entra 2 de daño. Sí, es letal. Son 5 exactos. Deny al deny del deny. Y un deny a un get excited, pero tienes 2. ¿Qué? Ay. No, me agarraron con la guardia baja y me distraje viendo eso de que se congeló según. A lot of these situations, and the hard part is when you're thinking about that line and then you're too late putting it on the stack.
No, pero usaron triple Nopafy. Very impressive. No, yo creo que la That was producción se like the equivocó porque fastest lanzó Nopafy mathy math that I've al ever disparo heard, místico but y lanzó yeah, Nopafy. very Ah, pero fast. era Nopafy al que That was denegaba el great. Nopafy. So you're gonna be El doble 2 for Nopafy 2 right now. denegaba el Sorry, evitar el son. disparo místico, pero el triple Gotta bring sí era it el back, disparo Skarsik. místico. Gonna be the final question. I heard this Sí, era one might denegar be el the disparo místico. hardest. So, Oh man. I'm not sorry. Están dando drops en YouTube. 'Cause I Lore. know that you can Ah, do it. Let's show off this bueno, por lo fourth que and entiendo nos dieron final el board sticker del for Worlds. is Ese it donde aparece el legal? poro You've got 30 seconds on aventando the el clock, banderín, pero eso lo Skarsik. desbloquea solo Oh por my ver God, un and rato. Ari level up progress, thanks. Supongo que cuenta, Sí. pero I don't know. That's me. Ah, a ver, rápido, Alright, so rápido. we've got- Ari Progress. got tarara. purple fish. 15? No, what? Okay. Sí, sí es letal, sí es letal. Solo viendo que tiene suficientes unidades para que se superbufee la Ari, lo logra. Gasta el hechizo, recalea porque el rival no tiene maná. Puede generar suficientes unidades que la Ari tenga suficiente daño y mata. Con solo 5, Ari 3 por 5 son 15. No, I don't think Ari's got it from 15. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, suponiendo que le velea con solo eso. Oh Gonna my say goodness. it's actually lethal. Exactos 15 de daño. I am just gonna read Sí, this era. off in case people are listening. But I was gonna say recall droplet with Pero también Conspirator tendríamos que and saber si replay la Ari droplet, solo le faltaba una recall carga para droplet with levelear. charm to level Ari, Bueno, gain creo que por la elusive imagen and sí reduce era the uno nada cost of más. droplet to 0. Pero hay algunos Play tipos de zero datos cost que solo droplet, puedes saber neither si dejas el one cost cursor minion, encima. and then you full sling with the Ari for exactly 15 damage. I want to go back to that board and see if both of you can kind of break it down again, because I feel like that's a lot to take in for the answer. Sí. Okay. Ese es So el tipo I de imágenes que definitely tienes que want to see that analizar. Ok, en resumen, players sitting primero across gastas el hechizo de Ari, que recalea una unidad para darle vulnerable a quien tú quieras. No vas a agarrar a nadie de él, tú vas a atacar con Ari. Ah, pero espera, no, si nos dijeron Ari tenía 3 de 5. Pero puede invocar 4, no importa. O sea, recalea este, invoca 1, 2, y dice, 3, Eri checa 5. decámetros en Discord. Checa Mendes. Ah, ok, sale Agus, gracias. That's all you really need to work out for this instance. Having this Ari progress 3 of 5 is really, really important. Thank you, Isoterra, for this image. Having this Ari knowledge can be really, really difficult, but seeing that charm in hand Sí, sí, sort of sí. makes it La make parte sense. de la Ari era Very, very cool importante. image. You just need to have 5 units on field with the Ari leveled up to get that damage in. Very solid. I know that Ari is, a fan favorite. Tengo varios mensajes de diferentes personas, Agus. Es algo importante. importante. Really pays off here for when these champions do Es que son come todos los que back me han mandado into sobre the lo de forefront of the metagame. las skins y los sorteos. Si no se me Thank you pierden. both so much for going through that little game show. I hope all of you Está viewing difícil at hacer ese home tipo de also had a análisis, good pero time. como lo vas Skarsik, desarrollando we tienes found que 30 seconds was vas por not paso a enough paso. for you to have to I'm go through that completely board. spoiled by the Oracle's eye. So good on Porque you. también es como hacer una predicción de al menos unas 5 jugadas. Thank you so much for that. It's really awesome to test my knowledge indeed. It's a good brain warm-up as well, especially when you have to look at our incredible players por el that are gonna tablero. be journeying Sí, through no today te to preocupes. get to Eso that ya lo world tengo champion guardado. title, Precisamente es because para this is que... absolutely the type of knowledge No, sí, está tu they're mensaje. gonna Los need tengo to have apartados, in pero order no los to he get abierto para that que no se me big pierdan. W. Tiene la Spitz, notificación. Skarsik, thank you Eso me both so ayuda much a for having separarlos. such a fun pre-show to open up today. We're gonna say goodbye to you for now, and we will hear from you later to take us through those games. But to start off the day, we've got our match number 1 with Allen and Boulevard, and it's gonna be JO1 versus Talpinator. Let's go. Indeed it is, Necro, but Okay. before we get into this competition, Alan, you got Bueno ver al on Alans. that, right? Siempre That es was bueno too verlo. easy for us. That's why they had to keep us off the broadcast, right? It was simple, right? Listen, as they mentioned, world champs. Tiene esa sonrisa del Guillermo. Not Guillermo del casters, Toro. not analysts. It's fine for us to miss it, but the players, if they miss the lethal, it might hurt them. And that is something that we might see today, but ¿Qué hopefully onda not. con We are Bolivar? down Siempre se to wire sonroja, here. pero bien Taking a rápido. look at Empezó así todo JO1 clarito y de repente... versus Talpinator, we always joke math is for blockers, and that is Como going que sí to se le be nota a cuando le little entra bit la of both of emoción. these players, JO1 having sort of a more aggressive lineup with these Freljord elusives and these Gota Boros, but on the side of 0-1. Talpinator, Gota. No, some of the pero most bueno. true aggro player that we have Ay. left in the event with the Nula Jan Está as well. difícil, banda. Todos son buenardos. Most Todos son definitely. gloria. In terms of just purely players, let's put the decks aside for a moment. Parra, Who pa, do you think pam. is just a better player and should take it down purely by skill?
Por pura habilidad. Aquí estamos hablando no de suerte o de llevar los mazos más fuertes, sino de mecánicamente. Yeah, definitely. If there is a man that played literally thousands of games, in even across multiple seasons, ¿Me fue el nombre de? JO1. J01. Sí, todos están apoyando a J01 por habilidad, le están echando todo. Respeto, que Alan Skew Boulevard y te den esa admiración. ¡Ah! ¿Van a empezar? ¿Van a empezar con J01? A ver. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se viene, banda! ¡Se viene! Empezamos con sus decks, variante, clásico. Pero no, sí. Karma Set Seraphim. Vean esa. Es un campechano de todo. Me gusta que tenga dos réplicas. Réplica es muy importante para destruir hitos cuando te enfrentas a espejos. Destruir el hito siempre es clave. También para controlar unidades con 3 de vida. Hay muchas cosas en meta que puedes controlar. El perrito para los titánicos. Fizz. Oh, el Fizz Yumi. Nunca esperé esta variante en el Worlds, pero me sorprende y me encanta porque lo que ha hecho con Fizz. Geo1. Give him some bone club, wait for that battle fury, boom boom. Junior. It's a Fizz, you can't really interact The with Puro King. Y lo guapísimo, el Rey Poro. ¡Ah! Que llegue a las finales con el Rey Poro y soy lo más feliz del mundo. Silencio. Los Tailstones, porque la variabilidad de Tailstones es muy bueno. A veces te puede dar un finisher celestial que dices, ok, mis poros ya lo desgastaron, está 3, 4 de vida. ¡Pum! El celestial, el escudo anti-hechizos, 8-8. Porque como no has gastado celestiales, siempre va a bajar 8-8. Ese sí no lo puedes pensar más fuerte. Ok, del lado de Taupinator, tenemos primero Jananila. Otra variante que no pensé que iba a llegar a Worlds. O sea, sí de temporadas pasadas, pero wow. Ha rendido bien, claro, para dispersar el daño, para tener burn, finisher, cuando te enfrentas a todas estas variantes de titánicos, que fue muy bien medido. Ambos lo tuvieron en cuenta. Es como los counters de titánicos de Elden Dragons, que él también lo lleva. Ahí tiene su variante de respeta a los elders. Enfrentándose. Counter versus counter. Ahora la pregunta es, ¿qué composición de counter es más fuerte en esta situación? Y lo que me encanta de estas variantes de respeta a tus elders es todo el RNG de los portales. A veces te puede dar una unidad toda random que dices ¡LAN! Y le genera otra carta, y luego otro combo encadenado de Yu-Gi-Oh 10 veces. Y por último, un último variante super agro, Riven Morgana. ¿Tiene el hechizo de escudo ante hechizo? Sí, lo tiene. Esto es muy esencial para poder tener tu OTK. Qué guapo. A ver, ahora toca hacer la sección de ¿qué banearían? Ahorita que los alinean para que sea un poco más fácil hacer la perspectiva, pero bingo. Aquí, situaciones, por puro ojazo. Yo siento que lo que más tiene fuerte J01 es el Fizz, porque he visto esa locura de... Porque no solo el Fizz finishea, a veces los elusivos que roban cartas, las ventajas que da Yumi, porque también... No, llevaba Yumi. Creo que sí llevaba, no me acuerdo. Bueno, pero tiene muchos elusivos que también pueden aprovechar para penetrar. Sí, para Fizz. Y del otro lado, yo creo que el de control lo sobrevive Fizz. ¿El de Dragons? Uy, es que los tres son bárbaros, está muy difícil. Para J01 se la cedo, no sé cuál es. ¡Wow! Decidió la variante más OTK. Oh, y adiós Karma Set. Vale, todo se define en puro agro fuerte. ¡Y tenemos duelo! ¡Wow! Directo al grano. Sí, lleva Yumi, porque también está en la región de los juggles. Vale. No ha salido Fizz, pero tiene buena sinergia en curva el J01 para generar presión. Pero del otro lado,
También Talpinator tiene, digamos, algo decente. Yo creo que haría mulligan, me quitaría el Eye of the Storm y conservo el de 2. El de 1 es bueno para tener un blocker desde el early. También podrías quitártelo si quieres, pero yo creo que el Master Lockout es una buena opción. Oh, qué frío. Es que, cierto, ese hechizo que lleva de Freljord también es esencial porque hay composiciones que llevan elusivos. Entonces necesita que cuando una unidad ya está mega bufeada, siendo elusiva, si es el caso, dale a abrumar. Ok, el barco. El barco he visto que en la composición de Ninayana es esencial, por ese potencial de que las unidades no pueden bloquear, como Fearsome pero inverso, con la vida. Empieza bien, empieza con el pollo, es una ventaja para todas las unidades que salgan. A ver, Jota, que te sales, que te sale. Y también tomando en cuenta que el pollo puede bloquear elusivos. Eso está guapo. Sí, ve por el D2, el elusivo, puedes desarrollarlo. Ah, claro, un disparo místico. No se la juega, no se la juega. Si le hubiera dado la ventaja al D2, la campanilla. No, ¿cuál campanilla? Fue el bufo del pollo. ¿Es un deck de ilusivos? Sí, es un deck de elusivos estilo medio OTK. Lleva Fizz. El enfoque es tener una mega unidad, ya sea bufado por el equipamiento o por Yumi, y matarlo de 2 a 3, de 2 rondas a una, He visto como J01 luego llega a hacer 18 de daño. Nila, Nila es buenísimo. Menudo top deck, vas por él. Digo, por ella, vas por ella, sin dudar. No te la puede bloquear, claro, claro. Y de una el Open. Va a desarrollar con el de 3 y eso le va a fastidiar, pero no lo mata. ¿Y qué es el otro? El otro lleva... Talpinator lleva Nila Yana. Un mazo mucho de control, de desarrollar también unidades y ganar con la nueva palabra clave. Bueno, entre comillas nueva, pero si es reciente. Es la de Jack, no me acuerdo cómo se llama, pero es como Fearsome inverso. No pueden bloquearte los que tengan menos de 3 de vida. Por ejemplo, el pollo y el 3-2 no pueden bloquear a la Nila. En cambio, este 3-4, como salió bufado por el pollo, que no me había dado cuenta de eso, hace que totalmente no pueda atacar Talpinator. Le bloquea el ataque y aparte, la unidad está vendida para la siguiente ronda. Sí debió atacar porque ahora la Nila se muere totalmente gratis y ya no dio utilidad. Aunque se hubiera muerto, el hechizo es esencial en el combo. Bueno, aunque claro, tiene muchas opciones para robar, pero pues el hechizo es muy importante. Tal vez me adelanto, sí. Tiene robo, además de que puede quedar demasiado vendido. Vas contra un OTK. Si te comes tantito daño, el OTK se lo dejas más fácil. LOL, Yubi, pero al 5-6. Listen, this can turn into like you can see this big challenger unit usually coming from Damacia. Lo matas, o sea, te va a matar sí o sí a la Nila, pero desarrollas, metes al de 1, metes al de 2, puedes meter a los dos de 1, empiezas por el más chiquito, o el otro si quieres que el otro bloquee al 3-2, puede ser el otro 2-1. Ok, empezó por el chiquito, 1-2. Sí, porque puedes cubrir con el 2-3. Ahora, J01 decide. Sí, ya matas de una a la... ¿Qué? ¿Qué? ¡No mató a la Nila! Hizo el read de que... ¿Cómo se llama? Tiene control para matarlo. Entonces prefiere que esa unidad se mega buffe en las siguientes rondas y después meterle a abrumar, supongo, y hacer el OTK. Sí, lo está previendo. Sabe que con 3 lo mata. ¿Seguro que lo quieres dejar ir? Es un buen momento para matar a Yana. Sí, no, es que está bien loco esto. Y échale un ojo a esto, player Runeterra. Ah, ok. Sale ahorita, le echamos un vistazo acabando la ronda. Ok. No creí ver ese tipo de situaciones, pero está bien, está bien. Igual no puede bloquear a la Nila y ya le dio la opción. Ahora sí tiene el hechizo. No sé si esa fue una decisión sabia. Talpinator makes a very smart attack. Decides not to attack with the Pool Shark because what it sets up a 5 damage Galewind that can come down post combat. But at this point, J1 has so much mana to work. De todas maneras,
Yo creo que J01 más bien quiere hacer tiempo. ¿Tiene Warden? ¿Esa ¿Acaso variante no tiene atacó Warden? por miedo de que tenga para matar antes? Exacto, por eso lo hizo. Para matar a la unidad, pero no sé, esto es raro. Yo creo que Talpinator va a ir por esa unidad coste 1. O Janna y mete esa coste 1 y el de 5. O la de 4. No, yo creo que mejor la de 4, porque el de 5 ya baja a coste 3 y te va a dar más robo, sí. Ok, metió el burn y conserva todo el robo posible. Es importante. En un Janna Nila, el gallito, no te puedes quedar sin cartas, tienes que robar. Robar constantemente. Si te quedas sin cartas, GG. Recal. La puedes recalear y no es mala idea porque le baja la reducción de costes y eso es menos potencial. Yo creo que teniendo todo lo que tienes... Ok, prefiere el 5-4, claro, roba una unidad, pero le dio algo chiquito. No algo muy óptimo, diría yo. Pero blockers tiene. Blockers tiene y aún hay para aguantar. El Yananila no te va a presionar ahorita, pero cuidado, que va a empezar a robar. Ok. Está prohibiendo muchas cosas. Vale. Y en este caso Talpinator solo creo que aprovecha el tiempo para meditar, para hacer cálculos. Ok, buen robo. Excelente robo, eso va a ser gratis. Y yo creo que ese sí sobra, porque necesitas más robo, pero bueno. Casi le peleas a la llana. Tienes que ser precavido. Yo creo que igual vas por el de 4. Teniendo un elusivo, bloquear al 1-2 siempre puede ser una opción y evitas más unidades. Ah, claro, tiene otro elusivo más barato. El 2-2 se me olvidó que era elusivo y las estadísticas están God. Vale. Nila 11 de 16. Pero no hay Nila ahorita, pero tarde o temprano con el robo le va a salir otra. Vale, te encargas de la llana. No la puedes salvar y bye. Desgastas con el abrumar y Aló, Eddie hermoso, ¿cómo va tu mañana? Es de mañana, ¿verdad, XB? Sí, es de mañana. Yo sé frío. Pero va re bien, ¿eh? Estamos viendo epicidad pura con J01. Y otras cosas. Pero va bien, va bien. You're much more worried about the string of Windborn Mariners and Exalted Cloudwinders, which is exactly what Talpinator actually does have. And so, while Talpinator's hand is going to get small at the end of every turn, it's going to be refueled pretty immediately. Sí, va a rellenar mano muy rápido. Ok, el más fuerte, desgastas un poco más fácil de matar y menos daño directo al nexo. 18 está bien, todavía está muy a salvo. ¿A desarrollar? El de 3. La pregunta es, ¿metes a los de 0? Yo digo que no, ¿por qué? Porque si te sale el barco, es buena opción meter primero el barco, aprovechando que ahorita te van a costar 0, y le das las cargas a tu pasiva. A su pasiva del barco, de darles a todos ¡+1 y esa nueva palabra clave. Control. ¡Ah! Le valió y se iba a desarrollar todo, dice. No era necesario. Vas a robar cartas en la siguiente ronda y capaz que ocupas el espacio. Yo digo que era mejor esperar. En mi país son las 2:30. Es buena hora. Marcos, ¿qué tal, viejo? Oye, una buena noticia. Al final sí me contestaron sobre lo de tu tablero y sí te va a llegar. El de Halloween. Para que veas que no era mentira. Robo. Nila ya le salió. A robo. Yo iría primero por el de 3. Sirve como baiteo o el de 4 para robar cartas. La desventaja de Talpinator es que ya veo cómo fue la perspectiva de J01. Quiso hacer mesa y mano. Ahorita ya tiene mucho para defenderse y mucho para proteger. Así que es más seguro ir creciendo para después rematar. Empiezas a controlar poquito a poquito, de manera suave, porque también tiene control.
Wow, chico, listo. Chico, because you have listo. so much board refill from Talpinator's side, and that's what he'll opt to play first. Qué buena onda, más Those are bien. decent Qué pickups. bueno que You can cumplan, opt ¿no? to No, aquí no hay remove estafas. one unit, develop the Vale. Nyla. Robo interesante. Pretty solid Nila pickup. ya está leveleada. La puede parar, la puede controlar. Porque va a hacer sí o sí daño a las unidades y desgastarlas es un problema. La puede recalear, pero no ayudaría. Since he knew he's gonna be drawing Porque from la the- reinvoca por 2 de mana varias the veces. exalted, Controlarla first tampoco to te the alcanza porque next solo turn, tienes he 2, needs to 3 de be daño able to máximo. zero mana Y regardless. por separado. There's absolutely no reason to Lento. trade last turn. It's better to just hold Nada on que to hacer. it for the Espera que ataque. okay win Sí, the following sí, no turn. puedes hacer nada. It's not to use it. Lamentablemente, it is what it is. Puedes matar algo, al 3-1. En vez de preocuparte ahorita ya por la Nila, quítale un poco más de presión y quítale el de ataque rápido 3-1. O al 2-2. Elusivo también puede ser, también matar al elusivo. Ok, aquí la opción es o matar al 3-1 con ataque rápido o matar al 2-2 con elusivo. Yo creo que mejor el elusivo porque tú ponle que sacrificas al pollo por el 3-1 y ya. Te comes el daño del 2-2 y puedes bloquear con el 8-5 a la Nila y al menos le haces un intercambio. Sí. So this Además de que player tiene wants to hechizos be para proteger. aware that, Al final which decidió cards were matar al flipping, 3-1. so that he Ok, can ok. No negaré que Riot me sorprendió la pocas veces que a mí no me dio un premio. Estuve en modo quejas por un mes y ya me pasó 2 veces, jaja. Quejas es que mando reportes de juego en la PAG. Bueno, al menos funciona, ¿no? Como diría un ingeniero. Si funca, qué bueno. Y no le muevas. Si funca, no le muevas. Más Te falta presión. estrategia Pokémones. Estrategia Pokémones. Sí, es muy difícil. Ok, va a intentar primero controlar la unidad. No lo dejas. Podría gastar el deny, porque el deny hace que se le regrese la mano. Y si lo vuelve a gastar, tú puedes gastar la... ¿Cómo se llama? Otro hechizo para protegerlo. Yo creo que vale la pena porque aparte robas otra carta. Me late el deny, me late el deny. Si lo vuelve a quemar, ya tienes para proteger. Ok. Pero el problema es que ya no puedes bloquear a la Nila. Es lo mismo. Sí puedes si lo curas primero. Pero si lo cura, ya no va a poder evitar que el de 3 le remate esa unidad. Vale, ataca. Asegurándose pues de que no puede bloquear. Capaz que le lance el hechizo coste 2 para recalearle a la Nila y quitar un poquito de presión. Porque no la puede bloquear. Y el 2-2 lo bloquea pues con el pollo. El pollo. ¿Así de qué? All-in. Yo creo que ahí Terminator, bueno, es que sabe que tienes que forzar un poco las cosas, pero el... Pero 1-2. Ok, cubre. Aprovecha e intercambia. ¿Te comes los 3 de daño? Creo que puede comérselo. El burn no es suficiente como para que le mate. Hablamos de 13 de daño. El hechizo coste 5 lo nerfearon, ya no hace 2 al nexo, entonces solo digamos que le quedan 3 de daño si le salieron 3 copias de eso. Disparos místicos no le ha salido ni uno, así que hablamos de otros 6. 16-9, no, está muy imposible. Tiene que meter más daño de golpes antes de querer intentar ver un matar con burn. Okay. Yo creo que ya le dio la tentación para matarlo. Si lo vas a matar, que sea con el de 3. Porque el de 4 te tiene que sacrificar a 2 unidades. Pero ya le dio una preocupación, ya le dio una preocupación. Talpinator está dudando si mete el de 3 que roba cartas o mata a esa unidad antes de que se le salga de control. Porque si le da a abrumar, también es un problema. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Yo creo que... ¡Oh, no! Dice, no hay drama. Yo escarbo y encuentro cosas. Si no escarbo de una vez en la siguiente ronda, me briqueo más rápido. Y me parece correcto. A ver, pues. Igual, puede matar al 8-3 después. Nice. ¡Oh, ya le salió el barco! Esa es la clave. Le salió el hechizo de Tryndamere. Super bufea al 5-1 y te mete un... ¡Menudo!
Uf, te va a meter un putazo. A ver. Yo creo que lo vale, yo creo que lo... Pero tiene que tener cuidado J01 de asegurarse de que no queda vulnerable, de que lo pudiera matar. Sí, tienes que tener mucho cuidado. Porque J01 creo que no puede matar en esta ronda. Creo que no puede matar en esta ronda. Va, primero se quita el elusivo. Ok, no puede salvarlo, no hay nada que hacer. ¿Puede robar cartas? Pero sí, la variante de Talpinator no tiene cosas para dar vida. Así que bye. Y ya marcó uno de daño adicional dentro de 3 rondas. Así que en ronda 11 hay uno. Solo necesita 17 ahorita. Sí, si lo quiere alargar. Ok, el elusivo. No va por el hechizo caro. Yo creo que es correcto guardar mana para el deny. Puede ser lo más importante. Y desgastar con esos elusivos. Sí. Está perfecto. Bien hecho, bien hecho. Yo creo que Talpinator no va a titubear. Ah, pero si mete el de 5 se lo mata. Ok, se espera a ver qué hace. Ataca con todo, forzando los intercambios. Sacrifica el 5-1. Muy bien. Claro, bloquea y es todo. ¿Lo deja ir? No lo puede salvar, claro. Ah, y bueno, puede generar blockers con los pollos que le acaba de dar. Buenísimo. Menudos pollos. Lo malo de los pollos es que no pueden bloquear a ese. No pueden bloquear por estadísticas. Y con la otra Nila es peor. Mucho peor. Cuidado con eso. Lo bueno es que al menos los búhos no reciben daño. No, sí reciben daño de la pasiva de Nila. Es curioso, pero esa pasiva no lo puede evitar el escudo antihechizos. Sí o sí les hace daño. Y 5 de 6, bueno. Si te sale Fizz está chido, pero ahorita te despreocupas por Fizz. Necesita sobrevivir. Ahí la clave primero es sobrevivir. Yo digo que si sobrevive, J01 tiene letal en la siguiente ronda. Claro. A no ser que se quede sin unidades para poder sobrevivir, pero no creo. No, sí mata porque... ¡Uy! Un stun. Buenísimo. Yo creo que de una stuneas, si desarrolla, stuneas a la Nila, porque la Nila es la que hace daño a todo primero. Entonces está re bueno. Ok, roba. Paca, más daño. Stun de uno. No dejes que avance. Stun de uno a la campeona. Para que no te haga daño. Ahí está, papá. J01 sabe. No podemos dejar que esa cosa ni se aloque, ni haga nada. Pum, bye. Ahora, eso no te asegura que no te vaya a meter daño, pero ya no desgasta tus unidades. Las puedes bufear e incluso bloquear con otra más. En este caso yo creo que va a tener que sacrificar al 10-2. Le da más 2 de vida y bloquea con él. Ok, va a escarbar. Va por el de 5. Sí o sí va por el de 5. Ah, no, va por otro elusivo. Está previendo el letal en la siguiente ronda. Sabe que igual está... no es seguro. Ajá, no es seguro. A ver, entonces... Y además ya aplicó la ventaja. Qué buena negada le puso ahí. Vale, se encarga del elusivo más fuerte, haciendo que sea más difícil el bloqueo ahorita. Puede ser el deny, Aunque lo vuelva a lanzar, tienes otras opciones como dar vida a una unidad y recalear a otra. Yo gastaría el deny, aparte robas otra carta y podrías robar algo que te ayude todavía más. Sí, deny, aprovecha. Es un buen momento para ese deny. Ok, dijo que no. Está bien. Ok. Es buen momento para el hechizo que hace uno de daño a todo. ¡Oh! Espera, ¿uno de daño a todo? ¿Le matas el 5-1? No, porque matarías a tus propias unidades. No creo. A ver, ¿por cuál fue? No era necesario.
No, ¿es letal? Lo puede hacer letal para la siguiente ronda. Lo puede hacer letal para la siguiente ronda. Necesita mucho burn. Pero el daño ya es peligrosamente cerca. 2, 5 de vida. Necesitaría robar un coste 4 y un disparo místico. Sí. Necesitaría robar bien cañón. Un coste 4 y un disparo místico porque... O de plano robar los 3 disparos místicos, pero ya eso es bien fumado. Súper fumado. Ok, mete el de 0 y el de 1. El de 0 y el de 1. Primero la Yumi. Sí, porque tiene escudo ante hechizos. El Denai se lo está guardando por ahí para... ¿Catástrofe? ¿Catástrofe? No. Ah, ¿llevaba Catástrofe esa variante? No creo, porque no tiene tantas variantes de cartas. O si lo dices para generalidades, sí, es una buena opción para esas cosas. Vale, ya tiene abrumar. Y ahora le va a dar más 8 y el Open es letal a no ser... ¡Uy, primer disparo místico! ¡Uy! ¡No! ¡Ay, yo no! ¡Lo bufé, maldición! ¡No! ¡No, lo bufé, perdóname! ¡Cuando 0-1! ¡No, que! ¡Ah, me mamé! ¡Ah! ¡Ah, me duele! No me duele, me quema, güey. No, ya es letal. Ah, espera, tiene el deny, pero espera, no importa. ¡Oh, pero ya atacó el deny! ¡Ah! Olvida lo que dije, J01. Tú eres el dios que supo guardar el deny hasta el último momento. El momento en que te salva el juego. ¡Wow! ¡No! 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 ¡El deny lo dejó! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No tenía maná! Apérate, ya uso su mana XD. ¡Ay, me quema todo! Maldición. Tenían las opciones, pero no la energía. Épico. Yo dije, ¿cómo no lo gastarías? Pues claro, cuesta 4 o 5. Cuesta 4. Por uno de maná aparte, pensé que era 2 porque... Me quedé con 5. ¡No! ¡Diablos, hermano! Épico, ¿verdad, Agus? Épico. Muy bien. Contrólate, porque ya estamos en la siguiente. La mufa, Eddie. La mufa, no, pero es que como dije, necesitaría un coste 4 y un disparo místico. Y son los dos top decks, güey. No, perdón, no, carajo. A ver. Esto no ha acabado, banda. J01 puede simplemente hacer el 1-1 y luego el 2-1. Eso es feo. Eso es muy feo. Madre mía. Yeah, we might see a Bone Club Omen Hawk trying to go in with some punch. Ok, ya. Con ese poro todo se estabilizó. Me espantó ver ese potencial de 2 hechizos tan caros que te briquean. Pero hay opciones. Lo bueno es que gana dureza con el hechizo coste 2, porque está bufado a 2-2 y cuando está a 3 tiene la dureza. Tenía que jugársela porque no había opción. Era letal o en la siguiente ronda te mataban sí o sí. Una mano pero de las gods. A ver. Es elusivo, ese elusivo está más chido porque te va a dar unidades con escudo ante hechizos. Va. Nada más toma en cuenta que ese sí es más fácil de matar. Está bien. Hasta me alegro que empiece a gastar su control. Yo me alegraría. Ok, metes el elusivo. Sí, el elusivo. Es más, creo que el elusivo y de una le pones Battle Fury. Sí, en la siguiente ronda. Oh. No, 7 de mana. Le pones el equipamiento. Y de hecho, aparte le alcanza el maná para el equipamiento, el hechizo 2, o si le hace falta blockers, puede invocar el poro. Oye, qué eficiente.
Del caso de No Talpinator, puedo pues hacer le sobran clips, pero opciones. te mandaré por DC el minuto de este mega clip para YouTube. Ah, va que va. Sale, Val. Muchas gracias. A ver. Sí, presiona. OT01 dice. Está bien. Aquí. Norra. Uy, probablemente el mejor top deck que pudo tener. Ah, espera, pero no vi que también había top deckeado una ronda anterior, el stun. Ese stun le salva el trasero 2 veces, evitando que la Norra muera. Pero creo que va a priorizar sacrificar ahí a la Norra, porque ese hechizo puede utilizarlo para... también, Lord Muchacrin. ¡Ay, no! No, tiene Lord Muchacrin y eso me da miedo porque le controla cualquier cosa excepto a Fizz. Necesitamos un Fizz. Vamos Fizz, no te escondas, no seas tímido. Queremos un Fizz. Queremos un Fizz. Ahí su segunda mejor opción va a ser el Poro, porque el Poro con dureza hay muy pocas opciones que pueden matarlo el Lord Muchacrin. Sí, porque casi todo el daño es de uno, excepto foto de grupos y junta las 4 unidades. A ver. El de 5, sí, el de 5, porque ese es tipo Yordle, entonces puedes robar una carta adicional. So in this matchup, you'll see Nora mostly being just a chunk blocker. She doesn't get to swing that often, and like you don't hold her for level up. She's just there to give you that extra life and block those big ass elusives. You're not gonna be looking. Tienes que tomarlo en cuenta para la siguiente ronda. Ya sé lo que va a hacer. You look for her to just block that big ass swings. Diablos, el problema en verdad es esto. Potentially blocking once again in the following turn into the Broadway. Y me da nervios. Unless J1 will not opt Tiene varias opciones para castigar. Then we'll see Broadway coming down right Ok, away. ahí va el de 5. ¿Que roba, que roba? ¡Sí! ¡Tenemos a Fizz! ¡Tenemos a Fizz! ¡Tenemos a Fizz! ¡Oh! Va, todo Fizz, todo Fizz. Aquí es lograr meter ese Fizz, darle los buffos adecuados y ya está. Nada más que necesitas hechizos exactos. What does it look like if I can set up 2 Battle Furies onto a Fizz? Because you're really thinking that Nora is going to go down as an elusive blocker on the next turn, and then there's only one remaining. No, porque Burblefish still on the table as we see it off the top there. No, pero le faltan cargas, le faltan cargas. Bien. Esos Tailstones de Freljord son clave para que Lord Muchacrin no le mate a Fizz o algo así. Open. Aprovecha, porque si tiene Lord Muchacrin de una vez para que tenga que sacrificar a la Norra. Capaz que va por el stun. Yo creo que no. Si sacrifica a la Norra, bloquea el 5-4 con el 3-4 y stun. Y cubre. El stun sería si gasta el Battle Fury al 5-4. Son 5 más 8. 13. Lo dejaría Absolutely, and now we're seeing the blocks a 7 de vida. up. Nora posed to go down, as is the Portal está bastante cerca. Full survival of the units on the side of JO1, at least for the time being. Talpinator's got a No, handful 6 of de tricks vida. Take these down, but only the one Broadmane. And like you mentioned, Entomb would take that static ability out of play, the one that executes pero le units that are quitas los damaged 4, or no. stunned if they are hit with another damaging ability. 10 de vida, But it's 10 de vida. a temporary solution. Pero sí es mucho daño. Broadmane's going to come back in a couple of turns. You might be able to stop it from getting the Dragon Boon, like Deathless would be a huge thorn in the side of JO1, but again, it is just Yo por si acaso, si le doy daño, que sea el de abrumar. Sí, que sea el de abrumar. Porque si le das todo a la elusiva, el stun te para el combo. Ajá, exacto. Va. Se me hace que si va por Battle Fury. No fue por Battle Fury. Se lo quiere guardar para Fizz, supongo. ¿Vas por Lord, Broadway? ¿O robo de cartas? Se me hace que va por Lord. Sí, se me hace que va por Lord. A lot of stuff that enables your Broadmane, and J1 outside of the Entomb has really not Y de much tools to deal hecho, with it. Yumi ya atacó 2 veces, así que un solo ataque más debería levelearla. Por eso sí, prioriza matarla ya. Si esa variante tuviera un mini T, estaría bueno, That many copies of cards like this in JO1's list, so we're going to see the Mountainous Vigor
Estaba pensando si lo metía en un hito, pero no, prefiere guardárselo todo para Fizz. Ok, ahí va Fizz, ahí va Fizz. ¿Le pone el equipamiento? Sí, yo creo que sí, porque tiene que lastimarlo y aparte hacerle otro de daño. Wow, está difícil, está difícil. Aquí tiene que tomar una decisión si desarrolla, si se espera tantito para hacer tempo. Uy, si se lo puso de una, no titubeó. Porque de nuevo, tiene que gastar doble. Y si le da suficiente vida, también la arma. Proteger al Fizz a toda costa. Ay, cómo me encanta ver el OTK cuando está bien armado. Solo falta darle a abrumar al Fizz, porque sí tiene bloqueo elusivo. Okay. Curación, no es peligroso. Le salió su propia variante de stun, pero no es algo que ocupe ahorita. El de 6 y roba cartas. Curar. Curar. Curar o impacto. Yo creo que en estas circunstancias todavía no tienes presión. Curar, claro. No resta chida, pero no la puedo invocar. Not quite enough mana to play her, but Tarpinator realizes he needs more cards, more to try to. Yo creo que allí va a ir por el de 5, más abrumar. He's not afraid of losing the Fizz to the Fizz in following turn. He says, okay, I should have 2 lives. I can just go for the redraw here and I'll go. Se puede agarrar la tensión de esta partida. Se me pone la piel de chinita. Next swing coming for the lethal. Aguantando, so pero for now, he just goes for the more damaging spells, gonna try to take down that Fizz. And J1 has to decide if he wants to commit here the Battle Fury and then remain only 1 potential mana to defend that Fizz. And you don't really want to commit Inner Beast because it's a cheap, good card to just protect it. So we might just see Saurian coming down as a development as another threat, which not gonna be offering too much. You kind of want to just buff your Fizz this turn and try to find lethal in the next turn. So yeah, it just depends how risky J1 wants to take it down. Vaya que se lo están tomando larguita, están viendo todas las opciones. ¿Cuál es el escenario menos peligroso? Pero ¿cuál es el que te da más value? Doesn't really look like any overwhelm damage is going to be coming through this game. And it's so in this position there is too many 1-cost damage spells in the Terminator's deck to go for the Battle Fury line, because if it was only like 2 group shots left, I think you could take that line. Ok, decidió pasar. Solo le dijo que ya tengo la opción para darle a abrumar, así que no me apuras si pones elusivos para bloquear, hijo. Que conste. También debes de tener cuidado, si no logra él matar en la siguiente ronda, tiene que aguantar al menos una más, porque el OTK tiene que ser prácticamente los 20 de daño. Y piensen, Fizz va a llegar a 10 de daño, más Battle Fury son 18. O sea, no le alcanza, aunque esté todo bufeado. Necesita meterle más, meterle más. Mete más presión, aprovechando ese bufo, porque aparte la gemita de maná sí le queda. Ok, dice, no, es demasiado, no estoy loco. Aprovecho, cubro el 3-5 y lo hacemos intercambio. Me sale favorable. ¿Pero 12 de vida? Cuidado. Ok, yo creo que va por el abrumar. Sí, sí puede hacer eso. Porque tiene para cancelar 2 hechizos. Y en la siguiente tiene para cancelar uno más dando Battle Fury. Sí. Ahí va. Hay 2 opciones. No, solo una. Más 2 y abrumar. Más 2 y abrumar. Eso sí, no tiene un blocker que lo defina.
And we see now Yo the damage spell comes down, which is pretty big because JO1 doesn't have a really good spell to throw away here. So we might see him actually take it and not... Capaz que lo deja así, capaz que lo deja así. Ay, el problema es que el rival sí tiene dos opciones. Y una es un stun. ¿Lo que haría primero? No, pero tiene que gastar sí o sí. Yeah, this is a really rough position for JO1 and currently the Battle Fury... ¡Oh, lo dejó ir! ¡Lo dejó ir! ¡Perfecto! ¡Es perfecto! Porque tiene Battle Fury más el hechizo del stun. Es lo idóneo. Dale el hechizo, bebé. Dale el hechizo. Con todo, sin miedo al éxito. ¡Ay, pero no es letal! ¡No es letal! Llega a 18, sí es cierto. Olvido el factor de que no es letal. Esa curación que hizo esa unidad hace la diferencia. Esos dos de vida. No puede ser. No. Creo que ya sé lo que va a hacer. Ajá, va a atacar con las dos. Gasta el hechizo de Fizz en... Like you need to pre-commit a spell. You need to pre-commit Trickster before the fight starts. For the es demasiado. Because if you try to swing and you don't have elusive on the Creo que J01, a no ser que haga el bait de la vida, no lo consigue. Es que de nuevo, 20 de vida. Hablamos de 1 TK de verdad. Y aunque leveleara el Fizz, el level up solo le da 1. Lord Muchacrin. Claro, es muy buena idea. Es muy buena idea, porque gasta primero el... No, eso fue mala idea. Eso fue considerablemente mala idea. Ok. Such a rough position for JO1. Only one unit in play, not a great way to play with it offensively and still protected because Battle Fury's got to be the commitment if JO1 wants to get the elusive down onto this and ok, ese está bueno, sobre todo porque te da un hechizo que te puede activar al Fizz. Activarlo para que sea más gratis. Not quite. Because we just see a pivotal top deck, one of Yordle Squire coming clutch, because it will provide you a spell that you need to enable Fizz. Prefiere dárselo al 5-4. Ok, métele uno para poder darle ese hechizo a Fizz y que pueda atacar. Y por cualquier cosa... It's true, and we see Talpinator debating lining up the Perilous Pastry, but at the moment Dios. have the mana for the pastry. También piensas que tienes un segundo Fizz. So even though this tiny spear or shield is focus speed, you know, it's going to be the activator for the Fizz that you were talking about there. Qué nervios. Es que está viendo si le sirve más baitear que tiene el maná suficiente para proteger 2 veces al Fizz. Three sisters to protect his Fizz, so you know that his spells might be actually awkward. If that was the best spell he could have used. LOL, decide abrir con Open y desgastar con el abrumar que ya tiene. Ok, creo que sí es la mejor opción. Concuerdo que es la mejor opción. And he pre-commits actually playful Trickster. Doesn't go for the GG. Yordle Squire line. GG. Very interesting. Opens up the threat on the... J01 dijo, no tienes nada de control a la verde. Is going to, I believe, at the end of the day, be a disaster. You kind of force Talpinator's hand, even if they don't want to try and play against this Fizz, they're going to have to now, using the wallop, using the group shot. They take the damage, get the Burble Fish down. It doesn't seem like an effective line given that the Fizz has the overwhelm. And you can see Talpinator struggling a little bit, trying to figure out JO1. What is it that you have in your hand? What are you up to with that single mana remaining? Denegar el hechizo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera, qué! ¡LOL! Jugó a lo safe. Jugó a lo safe porque va a gastar el hechizo coste 2 para decir, ok, si tienes para salvar a Fizz. ¿Qué? ¿Qué? LOL, Talpinator se le durmió el cerebro. What? Sin ser mal afán, o sea. What? Probably gonna commit the wall up as well, just to kind of see, just kind of fish. I don't think they're too worried about the Fizz leveling up and pushing through an additional damage off of that, but we're seeing. Bueno, puede sobrevivir solo bloqueando todo, ¿verdad?
And looks like they're going to commit the Yordle Squire. This is No, ya le dijiste que no tienes mana para nada más. Oh, wow. Wow. Yeah, you can just go for the pulse tree into group shot. Talpinator could have taken also a safe. Ahora se dio cuenta Talpinator que no era necesario. What? Se comió 10 de daño gratis. No era necesario. Go for the group shot. Because JO1 took the line to just develop a unit that would get blocked off anyway. Es un maestro, está jugando con la mente de su rival. Sí, sí lo hizo, porque... Wow. Eso fue estrategia a nivel, nunca lo había visto. A ver, necesita, y ahorita toblequea otro Fizz, ¿no? Ah, Yumi. No te llega. ¡Ay, maldición! ¿Eliminarían a J01 ya justo? Bueno, seamos razonables. No hay tiempo para un tercer match. Literal solo le quedan 8 minutos de esta. Si llegaran al 1-1... Buen intento. Puros elusivos. No, y aparte tienes que sobrevivir al ataque. Talpinator's getting some extra damage onto the Verbal Fish, and Alan, we might be looking at lethal on the side of Talpinator this round. The wallop from JO1 gonna help a little bit. Banda hace mucho frío. Impact double 2. Impact. Oh, it's such a heavy hitter. Yeah, the double Battle Fury opening hand was Yo creo que la va a tener que dispersar. Sí, tiene que sobrevivir. Really, he couldn't work with it since the Broadman hit the board because again, it would be always. Podría buscar el letal el Talpinator, gastar todo su daño en control, quitarse las unidades de encima. Fearsome. Sí, se le dio Fearsome. ¡Oh! ¡2 veces! Puede matar a todo. Puede matar a todo. Ah, pero nada más le alcanza para 2 ahorita. O sea, solo mata 1. Lo cual está guapo. We can see double commitment damage on the remove one of the blockers and develop the Plaza Guardian for additional. Creo que sí sobrevive, pero tiene que topdequear muy chido J01. O sea, tiene que ser algo super padre. Pero aunque fuera un Fizz, tiene 2 blockers elusivos. Back over to Talpinator. Not taking any actions yet, but the rope is coming down. Plaza Guardian committed for 1 mana. We're not going to see that group shot plus dart like you mentioned, but we are going to see. Ya sé, podrían ser los Stealstones, gastar el hechizo que te da un celestial, que te dé el que tiene abrumar escudo ante hechizos y le pones el equipamiento. ¿Te alcanza? A ver, sería 1, 2, 8. ¿O cuesta 7? No, cuesta 7 según yo. 7. No, no te alcanza ni el chiste. No. Y a lo mucho que puede meter creo que son 8 de daño. No llega. Está anunciando la derrota. Si es GG, ¿no? Sí, porque ya es GG. Ataca 4, 5. Sí, es súper letal. Ya es letal. 13 de daño. Lo siento, J01. Luchaste con gloria. Pero tenemos GG por parte de Talpinator. Jaque mate. 1 minuto de silencio. And JO1 not even using the wallop in that final turn, looking at their hand state, looking at the board, and understanding that there is no top deck in all of Legends of Runeterra that would get them out of this. Sí, sí, también Boulevard lo dice. No había top deck que le pudiera dar juego. La curación, maldición. Literal, esa curación que hizo la unidad y lo dejó a 20 porque ya estaba 18 de vida, hubiera hecho que Fizz pudiera matar exacto. Así que no subestimen. Aunque digan, tengo 18 de vida, mejor voy más agresivo. Yo qué sé, no. No. Puede haber diferencias. Yeah, it was a really tense match. Skarsgård and I were talking about the removal of the Tigers. Se comieron todo el tiempo, o sea, ya tenían solo 8 minutos. La tercera partida no les hubiera alcanzado nada. Aunque hubiera estado loco, ¿no? ¿Se imaginan ver una partida con 5 minutos? En el ajedrez así se juega. Solo tienen 5 minutitos para toda una partida. Creo que hay algunas más profesionales o de otro subtipo que son de 15 minutos. Pero las competitivas de ajedrez son 5 para cada quien.
So it seemed like he was in a really good position for most of the game, despite lacking the fizz, just wanting to control the board state. But Talpinator has the double blowback build. Having that additional top end burn is something that John and Neela had moved away from. But this particular version is well suited to get over that last. Increíble, aún con Fizz no pudo generar el tempo, porque también tienes que pensar que esos hechizos que te lo bufan son los mismos que te protegen de que te lo maten. Entonces tienes que prever esas circunstancias. Además que es lo que también te da el elusivo, el gastar el hechizo. Por eso, aunque me caiga mal, Fizz no necesita un nerfeo. Sí está bien. Talpinator had a really, really good defensive hand. Sometimes with disrespect to Elder's deck, there are different types of the ways that defense can appear, but having the broad main, getting the healing, being so interested in which boons you go for. There were so many micro decisions. Every single unit you play has 3 different decisions to make, let alone deciding on that unit, but thinking ahead, making sure you're planning in your future turns, knowing exactly what your win cons are and your lose conditions are. Talpinator showed exactly what you needed to do with that respect to your Elder's deck. Incredible matchup knowledge, incredible intricate gameplay. Yeah, the only play that I was a little startled by was killing the Bandle Commando with that first Lord Broadmain. I thought, maybe he's got this elusive under control. Maybe you leave the Bone Club stranded on this unit. But after tal vez en la jugada que no era necesaria que gastó fue el hechizo que le daba abrumar al Fizz. Lo gastó con antelación. Yo creo que cuando no tenía blockers elusivo, no era necesario. Eso sí le comió un hechizo que le podía ayudar a proteger a su Fizz. Y después no tener otras opciones para desarrollar, pero igual estaba encerrado, Solo creo que eso le hubiera dado más chances, más tiempo tal vez. ¿Hubo algún 2-0 hasta ahora o solo 2-1? No, pues este fue 2-0. Estuvo larguísima, Tommy, pero al final se las llevó ambas el Talpinator. Le quedó, pero This was maybe an unexpected result, just looking at how well JO1 had done throughout the season up until this point. Yeah, JO1 was very... ok, el resumen. Necesitan a alguien de producción que sea algo como de corte, cambio, escena 2, que de seguro lo tienen, pero pues muy improvisado. Alguien que en verdad tenga su radio de cambio. Eso sí, no vamos a tardar mucho para pasar a la siguiente ronda. No, cuando robó eso, hermano. Ah, justo. El de 4 y el de 2. Y ya había quemado uno. Ojito que ya había quemado uno de esos hechizos coste 4. La suerte de Talpinator ahí. Uf. De nuevo. Con que hubiera tenido nada más para el Battle Fury y proteger el Fizz con el stun a quien quieras. Ah, pero 20 exactos. Digo, también este Talpinator al final como que se distrajo y se comió daño de más por la jugada random. También esa jugada con el Fizz no era necesaria. Yo sé que querías meter presión, pero creo que era más rentable atacar con el Fizz así como lo tenías y luego volverlo a bufar. Pero claro, al final tenía blockers elusivos y el otro Fizz no iba a tener a abrumar. Analizándolo y sobreanalizándolo, pero no hay hueco, no hay fisuras, no hay salida. 8 minutos, banda. Tenemos 8 minutos para hacernos güeyes. Digo, hora libre. No, es que te digo, Irito, aunque hubiera ido por otras cosas, se la apostó a, tengo que intentar ganar en esta ronda porque a la siguiente ya me come vivo o no me va a alcanzar los recursos para proteger a mi Fizz. Sí, no. Había demasiados factores. When I was only in the qualifier. Ah, vale. Aprovecho ahorita en lo que
están esos 8 minutos para hacer unas publicaciones en redes. Así que, como sé que la pantalla se pone negro cuando le cambio de escena, les voy a dejar esta otra escena. Vale, banda, 8 minutitos. Tómense un cafecito, pónganse cómodos, cuenten un chisme. Vale, entonces, acá. Campeón, en el cajón de la cocina hay un preventivo antigripal poderoso llamado Gelomirtol. Tómate una cápsula y así podrás soportar el frío. Ah, gracias, papá. Va, ahorita aprovecho y me tomo un... ¿Cómo se llama? Gelomirtol. ¿Quién no estaría nervioso en una mundial? Es demasiado. No es world. World es palabra, world es mundo. Sencillito, pero es honesto. Eddie el rápido. Eso pareció un comercial. No, pues si ya voy a practicar más la locución así, capaz que hago campañas de comercial. Ay, por ahí le corrijo, el hashtag ya es diferente. 4 minutos, banda. 4 minutitos y vamos por la siguiente ronda. ¿Ya tienen favorito? Si ya lamentablemente se fue J01, pues yo creo que me quedo con el buen... Está difícil. En el bracket de ganadores están estos dos papuchos. El otro... Lo puedo ver acá. Aquí. Perfecto. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Bien, ya está. Nada más aquí los botoncitos. Yo creo que ya estoy bien, papá. Nada más era por la desprentada. La despertada, pero ya estoy bien, ya estoy bien. Buenos, Eddie, recién llegando. ¿Ya tenemos finalistas? Buenas, Scale. No, todavía es temprano. Bueno, ya estamos en el bracket de 64. Acabamos de pasar la primera ronda. Entonces, de 16avos, estamos en octavos. Vamos por los octavos de ronda. Lamentablemente ya eliminaron a J01. El Junior. Vaya, está acá.
No. Tan, tan. Rico, rico. ¿Tú quién crees que gane el mundial? No lo sé, ¿eh? Ahorita todavía hay muchas opciones. Yo le voy a este... Se me va el nombre, ¿cómo se llama el papucho? Papucho. A ver, ahorita les muestro las listas porque aparte me pasaron un link. Por aquí debe de andar. Link, link, link. Sí, aquí está. Si quieren se los vuelvo a pasar para que aprovechen. Pueden ver cómo van los jugadores. Américas, Floppy Mudkip, Drisoft. Órale que, a ver. Las rotaciones. Oye, ¿y Majin Buu sigue en pie? Majin Buu, creo que no, no he escuchado nada de él. No, sí lo eliminaron ayer. Ayer me suena que lo eliminaron. No. Ahí fue por Majin. Ahora sí. Vale, los que quedaron fueron Floppy Mudkip, Drisoft, El Krios, Cargamer, Flock, Parroji. Ah, no, creo que sí. No. Lo que me pasaron no era cosa de los jugadores ahorita en las estadísticas. Son como sus personalidades, LOL. Es una breve descripción, qué loco. Le sacaron sus biografías. Como esas monografías de la primaria. Qué loco. A ver, pero igual quiero ver si por aquí encuentro. F por chinos. 4LW. I3. 4LW también seguía. Había tenido una batalla épica contra Gran Parroquia en el primer día. Eso estuvo épico. Raman. Temes, Boxor. Aquí está L, Mr. L. Ah, sí, Aurora sigue. Aurora seguía. Vale, banda. Pues yo se los muestro ahora sí. Aquí estaba viendo lo de las biografías. Está chido. Qué bonito que Riot ahora se tome un ratito para mostrar la humanidad. La humanidad. J te Pro me sacó. Y no llegaste a las finales, maldición. LOL. Justo a tiempo, banda. Me distraje un segundo y ya estamos. 4LW, la versión Premium de Eddie. ¿Qué me estás queriendo decir? Muy bien, banda, estamos de vuelta. On day number 3 of the Legends of Runeterra World Championships, ya 3 rondas finales. Closer and closer to determining the next world champion. I've got Alan and Skarsig on the desk for this next game, and this one is going to be an EMEA showdown. Alan, we get a chance to see Shlulu Flippy on broadcast for the very first time. What can you tell us about this player? Shlulu. Oh, he does love Ionia, same as I do. This man might have played even more games than I did with the Nami Liu and back in the days. Listen, those are two great players that I've battled hundreds of times on the ladder, and it really hurts my soul that one of them will go down. A ver, ya tenemos el lower bracket. Estos son los que pierden su segunda vida, claro, y se tienen que enfrentar. Talpinator va contra Thank You Guy porque venció a J01. Y Shlulu Flippy venció a Aurora. ¡Oh! Aurora fue vencido por Shlulu.
Flippy va contra Jersey no. Ok, la siguiente ronda que vamos a ver puede ser Talpinator versus Thank You Guy o Shlulu Flippy versus Jersey no. Yo creo que nos van a mostrar el otro, el de Shlulu. Shlulu. Yo lo tengo. Yo dominé el idioma. Yeah, absolutely. You can even see the 2-0 Elegancia, Chow la frente. as well, a player that, and when you see 2-0s like Oye, that, sí, I ¿de think qué it just país really era el demonstrates Shlulu? that you have your band locked in really well. You're looking to target a specific thing or a weakness in your opponent's lineup. And when we compare that to Yoshino, who's also bringing a very standard lineup trying to win, ¿Quién sería el faker de lore? Ya no vi ese mensaje, Luisito, disculpa. Actualmente todavía no tenemos un gran ganador porque tendríamos que decir que es alguien que ha ganado varias veces, tal vez un mundial o varios opens. Lo más cercano que tendríamos, tal vez 4LW, pero no a nivel campeón mundial. Bueno, es que 4LW no ha sido campeón mundial, no podemos decirle faker. Tendría que haber ganado al menos un campeonato mundial porque ha ganado muchos opens. Pero, pues sí, vale mucho más ahorita esto. Todavía no nace el faker de lore. Todavía le falta alguien. Hay leyendas, hay muchas leyendas. Pero la leyenda de leyendas podría ser tú. They're going to be cold. They need some warm-up games, I think, but they're not going to get it because they are already sitting in those comfortable spots. But we are just going to go right into the action here. Alan Skarsig, this is going to be a doozy of a matchup. Alan, I'm so sorry for your heart, but let's take it away. Ya van a hacer los preparativos. Hora de revisar una última vez los decks. Y a la acción. Balance con el Scary. La leyenda de leyendas. La tenemos en stream ahora mismo. Recuerden que los mejores son los que más se esfuerzan. Oh, bro. Neta, gracias. Sí. Lo siento de bonito. Te quiero, bro. We've seen plenty of Jerzyno, and Jerzyno just coming with the standard lineup, and we see how he has already. ¿Qué pacheros están en Alan's Q y el Scarsi? And he knows what he wants to do. On the other side, we see Shlu just dominating. Les encanta lucir. 2-0 there. Los dos peloncitos, pero oye, el porte, la presencia. El truco está en el saco. Sí, de nuevo, aunque tengas los mejores matchups, las mejores estadísticas, todo puede pasar. Incluso un 60... No, un matchup que es 25-75, te puedes llevar ese 25. But leading up to the World Championship. So taking a closer look now at the lineups the players have brought. Shlulu. Nora, Elder Dragon. Respeta tus elders perfectamente. Probablemente mi deck favorito de esta temporada. La forma del cuello del traje les hace lucir muy bien sus rostros. Esa versión solo tiene un stun, pero se lo puede crear varias veces con los conchologos. Esos conchologos son súper buenos. Pero mucha clean es muy importante para enfrentarse a variantes con titánicos. ¡LOL! No es Jackson, es variante... Ah, no, sí es Jackson, perdón. ¿Pero por qué ponen a Jackson? Es más caro. Okay. Es que Jax es más épico. Jax tiene el porte, papá. Increíble. Primer Jackson que veo en el mundial. Incluso las rondas de ayer y antier, creo que no vi ningún Jackson. Lo que me acuerde. O tal vez uno, pero muy random. Y por último, Emanem, Morgana, Mordekaiser. ¿Saben qué? Les voy a decir chocolate. El combo chocolate. Jackson, ¿piensas que gana por curva propia o por mala curva rival? No, yo creo que... Siendo honestos, una combinación de ambas, porque un Jackson empiezas con buena curva y tu rival saca mala curva, te conviertes en el agro del siglo y pum, abrumar es pum, GG. Pero si estás en una situación donde tu rival tiene curva para protegerse en early y no los desgastas, se vuelve más combo, curva. Hey, ¿qué tal, Toberius?
Bien, bien, ha empezado rico. Mañana fría, pero todo bien. Ah, y ya pasamos al de Jerry's, ¿no? Esta es una variante también chocolate, M&M. Solo que pues... No, creo que no tiene mucha variación. Sí, sí. Esa unidad coste 4, que da la supresión es Gloria. Loro, ok, otro Norra, el del Dragon. Es muy espejo, ya van 2 decks que son igualitos. So clearly those decks want to just cast some spells, get those discounts as soon as they can on the back of the broad main, just control. Me pregunto si habrá alguno que logre ganar una partida con el Elden Dragon leveleado. No hubo ninguno hasta ahora. Y Karmaset, ok. Por alguna razón los Karmaset actualmente no se me hacen tan molestos. ¿Saben por qué? Porque por fin sacaron variantes que le pueden hacer frente sin tanto bollo. Variantes que pueden extender el daño, ser lo suficientemente agresivos y aunque lleguen a ronda 10, derrotarlos. O inclusive, como el Mordekaiser Morgana, el M&M que tiene esta unidad, la supresión. Oh, bendecida esa nueva mecánica. Los maldecires son gloria. Muy bien, llegó la hora, llegó el momento. Shlulu Flippy versus Jerry's No. El Hananila nunca fue nerfeado y salió del meta. Fue muy curioso, ¿no? ¿Cómo no? ¿Si fue nerfeado? El hechizo de 5 y otras cositas. No me acuerdo qué más nerfearon del arquetipo. Ah, sí, la unidad que antes era 3-2 es 2-2. Digo, no es demasiado, pero es algo. Yo iría por el de Karma y el Jackson. Le quito el Jackson. No, el Jackson, el Karma Set sí le puede pelear. No, déjale el Jackson, mejor baneale el Dragones. Sí, el dragón, porque tiene luego mucha cream. Ok, el ban fue para Karmaset. Oh, y sí le baneó el Dragones, muy bien. Empezamos duelo, banda. Se viene, ronda 1. Una vez un sabio dijo, karma que veo, karma que baneo. Karma que baneo, Marcos, correcto. Full mulligan por parte de Shlulu y Jerry's No está viendo. Yo creo que te quites las Morganas. Las Morganas son demasiado. Nerfearon al LVL up de la Hanna y el hechizo, pero tanto influyó. Sí, un poco, sí lo hizo, ¿cómo no? Ok, pollo desde el Lirly está chido. ¡Oh! Un Jax leveleado de una. El Jax leveleado, no titubeas. ¿Es Lulu? El Jax. ¿O vas por el perrito? No, Jax, porque aparte Jax no te lo mata con control. Sí, de una. Open. Y aparte con el hechizo de Jax puedes protegerlo de unas púas de odio. O incluso el de 5. Todo el ataque, lo fuerzas, papá. Sí, porque no puede cubrir, y ese pollo mínimo mete el microdaño. Me quito pollo, ataca. Prende velas. Ahorita, sin el Mordekaiser no es tan bueno el prende velas. Ok, le da inmortal de 4, claro, aunque no te preocupa tanto. No, yo le hubiera dado inmortal a Sí, la curva va re bien para Shlulu. Yo creo que no era la mejor opción darle inmortal de 4, porque Shlulu no va a tener demasiados hechizos. Y cuando no tenga nada que gastar va a quemar ese hechizo nada más por quemarlo. Pasa ronda, no tienes nada que hacer. En ronda. No, espera si puedes atacar. Con el 4-2. Está bien. Y se me hace que sí se comió el daño. ¡Diablos! Qué difícil es ese tipo de jugadas. El de 4, va por el de 4. Por eso no metió el perro, porque quiere el de 4. ¡Oh, lol! A eso lo llamo ir agresivo. Ay, pero creo que era algo pronto, no lo sé. Sí lo valía, Bueno, le quita sacrificios y ya vio que no tenía para proteger, pero yo creo que fue un poco peligroso, porque le podía matar muy fácilmente al Jax. Tal vez previó que iba a tener el hechizo de supresión y lo gastó de una vez. Ya veo. Más que ser como un Jackson tradicional, le busca ser más como un Darius de Noxus. Esas que tienes tus unidades con abrumar, las bufas de golpe y pum. OTK.
Al fin y al cabo, tu rival no va a tener congelares ni así. Bye. No hay nada que hacer, ni bufo ni nada. Porque aparte de la supresión evita que pueda gastar hechizos para protegerlo. Muy bien, adiós. Bye. Uf, y ya vale 4, ya vale 4. Donde salga pronto un Mordekaiser, se le sale de control. Y roba unidades. Está bien, está bien. La broma, la broma. Bueno. Morgana. Ay, muy buena Morgana. Le deniegas el potencial. Porque aparte es 4. Wow. 8 de maldiciones en hechizos. Pro de cartas. Yo creo que vas por el de 4. O sea, la unidad coste 4 con equipamiento para tratar de levelear al Jack. Yo creo que Lulu sí se adelantó un poco en las rondas anteriores. No era necesario ese garra alfa. Ok, perrito. We talked about how both players have nutted the draw, and clearly we see how mana taxing the opener for Yasuo is, and he can just follow up with another Legion Severed on Rekindler to snowball the advantage from there, trading aggressively his Morgana, not caring about her board presence, and just get that extra HP back and vale, por el 7-4. Va a stunear al Jax para que no le velee. Creo que si atacara con esos dos, sí le velea al Jax. No, va a stunear al 5-3 porque Jax tiene menos daño. Pero tiene que ser antes de que ataque. O puede matar a una unidad para matar al 5-3. No, el stun, el stun. Vale. 5 y 4, 9. Y si Jax atacó 2 veces, que son 8, 9 más 8, sí. 16 seguros. Those shackles are detrimental because first of all he has to cast the suppression to start even doing anything with those. So like la pregunta es, ¿se come el daño o cubre? Yo creo que se va a comer el daño. Va a esperar al top deck porque tiene púas de odio y tiene venganza. Oh, no, le valió, sí cubrió. Dijo, no, me muero. Está friqueado, la desventaja es que Jerry's no tiene mano. Va a usar el de 4. Ok, usa el le salió bien, le salió buenísima. Fuerza el open porque claro, ahí no puede hacer nada. Aprovecha para intentar matarle al Jax. Ahorita que no puede salvarlo porque sigue teniendo supresión. Está muerto. Sí, está muerto ese Jax. Está bien. Y no puede matar a la Morgana porque, de nuevo, la supresión está gloria. Wow. Simplemente wow. Pues nada, lo deja ir, paca, se cura un poco, lo cual le da tiempo a Jerry's, ¿no? Desarrolla y roba cartas con el de 4. Eso sí, toma en cuenta que el siguiente open va a ser Gloria. Ya, te quitas el que te está reduciendo los hechizos. Jax o el perrito. Yo creo que más safe el perrito o el de abrumar. Sí, también puede ser la de abrumar. Ok, pasa. Going into the Deathless Rekindler, this will seal the deal. So this leech will become crucial now. This leech la de abrumar. And the draws that comes of it. Yo creo que ya sé lo que va a hacer. Va por Battle Fury y se lo va a dar a la 3-1. Y le quita una de esas su stun. Oh, pero le salió otra Morgana, ya tiene otro stun. Nice. Ahí es donde está mejor la utilidad de la doble Morgana. Por eso sirve tanto. Ah, al eso, gastaste el VIP. Sobres, hermano, ahorita te lo paso. Deja que acabe la ronda y se lo damos, joven. Getting stunned and then getting taxed on mana on top of that while you have already bunch of the cards. With this pace, we might see Shlul soon overdrawing because of how much cursed he is. Yo creo que está entre stunearlo y no stunearlo.
once this mid game comes to a close and we're getting into the later stages where Shlulu Flippy's only hope at victory is maybe getting an orange Sí, va por todo el going open. for that big Le quita el de force, 4, el the de big 2, lava más open. elemental to come through Tendrá for al additional 6-5, al overwhelm damage. 5-3, el Jax que va a aumentar de daño y puede bufear si quiere la Ese 3-1. stun está muy roto, da más el valor que tiene. Yo creo que para un stun está bien. Sí, yo lo veo bien. Tal vez la maldición debería costar 1, porque que te stunea la unidad y aparte te da una maldición, eso sí suena un poco roto, para ser honesto. LOL, de plano dice no puedo permitir que el Jax levelee, entonces lo mato. Vale. Pero como ya no tiene Morgana, pero tiene la venganza. Wow, lo tiene todo medido. Open. Ok, le quita todo. Hora del rock, dice. Swing for defenses. Swing for defenses. Está bien, ricolino. For the Shlulu just performing not so scary attack, and Yezhino has to decide, do I want to start taking out. Yo creo que lo dejo así. Sí, yo lo dejaré así para empezar a robar. Podría meter a la Morgana y en la siguiente ronda meter al Red Kindler. Y tener doble Morgana y las dos juntas podrían hacer bastante daño. Sí, porque te quitas el 6-5 al 5-3. No, creo que es mejor Red Kindler, porque conservas a la otra Morgana como otro hechizo de stun. A ver, sí, Red Kindler. O robas cartas con el de 2 a ese 0. Directo Morgana, no, si va por el combo de doble Morgana. Vale, le pone un nerfeito. Y aprovecha y mete al de 2. Aprovecha y desarrolla. Yo creo que ahí también él desarrolla y mete al perrito. O al pollo. El pollo porque te bufa cualquier cosa. No, decido ahorrar para proteger. Claro. Segundo Red Kindler. Ok. Lulu llegó hasta acá jugando Hacksorn. O pueden cambiar mazos. Bueno, tomemos en cuenta que se va a curar mucho, Lulu llegó hasta acá llegó hasta acá con Jackson. Desde el día 1 han estado repitiendo sus lineups. No las pueden cambiar. Ya seleccionados hasta el final. Y sí le puso el inmortal a Red Kindler. Triple Morgana. Pero necesita algo más que seleccione para tener un open muy brutal. Pero sí es buenísimo, porque le quita 3. A ver. Ya le salió. Hiciste bueno. I don't think this Mordekaiser will even matter. We'll see Death's Grasp coming down on one of the units and then 3 Morgana. La pregunta es, which all of them will be leveled up. ¿leveleas a la Morgana con el de 3? Porque seleccionas 2 unidades y levelean. Sí va, porque primero se castea el hechizo, leveleándola, lo que hace que le quite los 3 blockers. ¿Es letal? Es letal, porque son 15 de daño. No, son 18. ¡Es letal! Lo que le hizo es... ¡Toma la triple Morgana! ¡Jaque mate, perro! ¡Let's go, perro! No, qué guapo. Y no lo vio, No lo vio. No veo que el Open ya era letal. Tuvo que haber desarrollado a un pollito o algo para aguantar. Qué insano, qué insano. Bendecida a esa Morgana. Épico. 1-0 favor Jersey. Ahora tenemos dragones versus repite el Jackson o de paso ya va al Mordekaiser. Capaz que va por el Mordekaiser. Ya veremos. 3, 2, 1. Ya escucho a las criaturas. Bingo. Mulligan.
Dance. Y repite Jackson. Empieza por Jackson. Yo siento que otra vez el Garra Alfa. Demasiado pronto. Y por eso yo no estoy ahí, no se me habría ocurrido. No, Palacio. Es de práctica y ellos tuvieron una semana antes. Eso les dio bastante ventaja. Una semana de acceso. Then you're still getting a lot of stats in play for almost free. Almost free. That's usually the case unless you see a group shot by Pollito. which will might see turn one, which will prevent. Pollito le gusta picar. Y lo chido de ese pollo, te bloquea la Norra. Por eso lo mata de una. Sabe que dice, no quiero ese pollo, quiero que mi Norra pegue, porque aparte, Jersey no tuvo suerte. Tiene ronda 2 de ataque y es la mejor ronda para tener una Norra. De una. Y eso le genera problemas, porque mínimo ya es una unidad extra que le va a fastidiar a Shlulu. Podría ser un 2-0. Yo ya lo veo factible. Pero a ver cómo se da esto, ¿no? A ver. Protegerlo. Ok. Open. No hay drama, se lo come. No hubo portal, pero pues igual. Ahora, ¿portal o open? Porque aquí no hay nada. ¡Portal! ¿Cuál es? Ok, no hay drama. No es de los peligrosos. Puede bloquearlo e intercambiarlo con el hechizo. Shlulu. Se me hace que lo hará, ¿eh? No lo quiso. Híjole, se comió daño. Cuidado, Shlulu. A ver, ¿qué le da? El máximo daño. Sí, y le va a dar garra alfa. No va a titubear. Va a buscar hacer el guante. Eso es lo que debió hacer antes. ¡Lol! Ahora sí le sale bien guapo. ¿Saben por qué? Porque le da garra alfa, ataca y luego le mete el hechizo que le cambia el equipamiento de garra alfa a este Jax. Pero ambos conservan las estadísticas del equipo, del abrumar. Podría ser incluso casi letal, ¿eh? Podría ser súper letal. Ay. Y ok. Pero tiene el stun, Yo creo que sí va a gastar de una vez eso. Ajá. Ya no puede. Eso se lo va a evitar. Pero no va a poder evitar el level up, porque aún así, con el hechizo de garra alfa, ese 6-5 creo que llega como a 11. Y 11 más 3, más los 3 que ya había gastado. Sí, ya. El open es level up. Doble garra alfa. De una. A ver cuánto llega. 11, que les dije. ¡Pum! Y Jax llega. 4 más 2. A 6. Hubiera sido letal si en verdad el rival no hubiera tenido para pararlo. Bien, muy bien. Si no le sale el Ormo Chakrin, Shlulu se la puede llevar, dándole la vuelta. No, y aparte ya le salió un Orn. Yorn es buenísimo para enfrentarse al Ormo Chakrin. La dureza evita que tenga varias opciones para poder matarlo. Para la siguiente ronda, Shlulu le cierra. Ajá, ya, se acabó el juego. Se acabó. Ahora sí, Shlulu tuvo la curva idónea. But you definitely need to find something to stop this board. If you don't get the Broadman next turn, like we are staring at the leveled up Ornn coming at you. 9,000-tailed buffs up this elusive board. Yoshino is thinking, is it better for me to just open attack right now, get another portal, get some free damage? Trying to play around the potential of Omen Hawk being developed to jump this pues está down. guapo, nada que hacer, solo esperarse. Not really a great pick. Oye, espera. ¿Podría hacerlo letal? Wow. No, desarrolla el D6, todos ganan más 1 de daño. Y más 1 serían 3. Las 3 de daño. No, pero no tienes burn para matarle el nexo. Y si no te sale un stun, estás muerto en open. Sí, yo creo que el D6 de robo aprovechas que te da un buffo más fuerte para el ataque y buscas curación. Buscas otro stun tal vez. Yeah, sign 1,000-tailed, maybe get Challenger. If anything, you get a lot of HP in play to block overwhelm damage. No hay opción. Prefiero el de ataque rápido. Ok, curación. Bueno, te sirve como blocker, pero estás en problemas igual.
No hay nada que hacer. Pero Shlulu está haciendo como él, tengo algo, solo estoy pensando qué hago y así. Porque también es importante baitear. Aunque no tengan nada, no les recomiendo que hagan un pase rápido. Si no, le pueden dar lectura al rival. Ahí está bien, dice. Ok, puedo resistir ese golpe. A ver. Entonces 3 y 3 son 6, más 2 son 8, más 1 son 9. Más el de 5, que son 14. Sí, son 14 de daño. Si se come peligrosamente ese daño, podría ser letal. Debe tener cuidado. Oh, ok. Oh, fue precavido, qué bueno. Qué bueno. Además tenía el hechizo de 2 para cubrir con el Jax. Y hacer el intercambio, le hubiera salido favorable. Ya, yo creo que aquí. No titubeas. Capaz, si quieres asegurarlo un poco más, metes al Ornn, duplicando el equipo de Jax, pero no sé si sea lo mejor. No, porque le das chance de un Lord Muchacrin. El Open es la mejor opción. Dale el más 8 al Jax o al Garra Alpha, a cualquiera de esos dos. Sí, ve por el daño, Primero propone letal. Yo creo que primero propone letal. No, estás bien, es Lulu. Ya gastó 2 stuns. Si le das chance... Pinchimazo, todas las que pierdo son en general porque sale el mucho crink. El crunch es clave. ¿El crunch es clave? LOL, si fue por Jax. Digo, el Jax, el Ornn. Bueno, aún así, yo creo que está previendo quedarse sin mano. No, de que de alguna forma sobreviva a su rival y si gasta todo en un solo golpe, se muere. Uy, ahí está el Muchacrin. Vale. Así completo. Ya no le muevas. Lo chido es que todavía tiene el hechizo, entonces puede pasarle la abrumar a alguien más. O las estadísticas, más bien. 14. Definitely, if there is no block on the Jax, that's gonna be a lethal from the Shlulu side. Sí, es letal así. To block with the Nora or Burblefish, the Jax, or it's gonna be game over. But you have to also think about winning the next turn. La siguiente ronda. Y necesitas tener para hacer esos 7 de daño. Si no lo tienes... Ok, decides sacrificar a la Nora. F. LOL, creo que Shlulu no la arma. Por eso fue por Ornn. Sí, es que tiene mucha vida para aguantar. Sí, si le cambia el equipamiento a alguien no importa. Definitely, Shlulu might have taken an overstep by developing Ornn here, because, like, if you think what possibly could stop lethal here from the ¿Hubiera sido mejor entonces el de 8? We are watching already double wall of plate. The only out, there is no brawl main play. There are no really cards available to Yejuna outside of the RNG trinket trade, which he might. Creo que es igual, Es que es igual si hubiera gastado el de 8 o si desarrollaba con Ornn. You just give an option to Yejuna to develop another blocker, potentially heal with the boon. So yeah, that just might be a misstep from the Shlulu, missing out the very much guaranteed lethal. Creo que tiene razón, sí. Perdió letal por desarrollar de más. Porque tuvo un blocker con más vida que le bloqueó el segundo. Y el problema es que ese elusivo ya lo puede matar. Bueno, no, todavía no. Tiene otro elusivo que le puede proponer letal. A ver. Nada peligroso. A ver qué top dequea. GG. Que mate. Se acabó. Y se acabó. Porque Shlulu no le supo. Sí, se los olvidó esa. Se los olvidó. Y aparte tenía el impacto del 1-3. Ya era jeje. Y es Lulu, la dejaste ir. Papache, buenas. ¿Cómo andas? El bailecito de la cabeza. We can send it right back over to the analyst desk, and our viewers can get informed even further about what we just saw. Volvemos con todo. Thank you, Alan and Skarzik, so much. I'm here with Boulevard and Spades to break down that match. And first off,
What style coming out from Yoshino there. I love the call out for the IRL Shen emote and then just jamming out to the music. Boulevard, it really feels like Yoshino's in his element right now. Absolutely. Ruben called this out as their dark horse for the tournament, and the fact that they are equipped with just one of the more standard lineups. And at the end of the day, we get later and later into the event, we keep talking about like, okay, these standard lineups are what these other players are looking to pick on, but Yoshino is here in full force showing why this was the best and most played lineup going into this tournament. Súper estable, súper opcional, el RNG, el control, le dio mucho potencial el que los portales le dieran elusivos. Si por ejemplo no hubiera tenido tanto daño entre esas rondas, hubiera sobrevivido una más y remataba ya la siguiente. Bueno, quién sabe, porque ya le había salido Lord Muchaclean, y Lord Muchaclean se vuelve la otra condición para mantenerte con vida. Los tres. Probablemente ese Open que no lo aprovechó con el de 8. Spids, was this a matchup that you expected that Yoshino would be Necra able me to deja win? ciego con el reflejo de su... Sí, como que debería bajarle un poco la luz, la tiene muy alta. You can't ever know these things, right? Every single game of LOR is completely different to one another. So it wasn't really what was on my bingo card, but my bingo card has changed every single day from what... Boulevard, you know what that feels like. Look, the existence of my bingo card has been Sí, called por into ejemplo, a mí me question pasa lo a couple of mismo times. si le subo mucho la lámpara I acá. had things pre-written down Me and brilla they've mucho el been rostro. unexpectedly or unexpectedly. Más But suavecito. we saw why Jax Ornn has been a staple throughout the year, right? Even in just game number 1, we saw the Omen Hawk onto the Jax hit. That is something that so many players at home have felt. They've had to fight through that, and Yoshino was able to get it done. The Eso no es very asunto aggressive mío. version of Jax Ornn, not what you typically see with the Bone Clubs and the Alpha Claw Ferocities and the Battle Furies. It's like really trying to put pressure on the mid game and just didn't have things line up exactly like they needed Yo to. creo que That's fueron been más los cognizant nervios. of Battle Sí. Fury decks so far today. Yo creo que a Shlulu le comieron los nervios y por eso hizo esas misplays, porque tenía oportunidades y algunas de esas fueron perdidas. The portal basically added an extra clock of an extra turn, and that single portal changes the clock by 1 extra turn, and that changes everything about how this matchup goes. Everything. Sí, ese efecto dominó, donde una sola cosa puede cambiarlo todo. No, más que un efecto dominó sería el efecto mariposa. En todos los juegos de lore que dependan mucho de cosas como eso de los portales, puedes desvariar, te puede dar un montón de locuras. Absolutely. It's not even just the RNG of what unit Como el comes out of it, it's péndulo, also the el péndulo turn doble. that it comes out, because it is placing it into the top 4. We saw earlier, Undyings coming out for Mordekaiser lists that were playing Nora Mordekaiser. We've seen players that, I believe it was yesterday, we saw someone portal Palooza and immediately draw both portals off of that single draw from the card. So that's what you get out of a Nora list. And for the most part, it's obviously the RNG is going to play into it. But for the most part, you can kind of go, okay, yeah, I'm going to get like a 2-2, and that's just going to be a blocker. But the specific units that have come out have been Quien sigue, ahorita todavía no nos spoilean porque están acabando sus rondas los demás y tienen que avisarnos quién ganó y quién no. Reduces the clock that much further and gives that much more assurance over to Yoshino for that win. Nora is a really complicated card to evaluate because it's a En low este tempo caso play sería on turn Jeris, 2. ¿no? It's just a Contra el 1-2 que on le turn haya 2, but it ganado, gains you back that tempo sort of sporadically and slightly randomly al over que le the ganó a course of the mid game. J01 When Nora has been good, contra if you alguien win más, no me those acuerdo turns from turns quiénes 3 eran. to Tienen about nombres medios 7 raros. have been the key turns, right? Sometimes we're in metas Pero where ahorita turn 2 vemos is qué the most pedo. important turn. Sometimes we're in metas where turn 12 is the most important turn. That's been very, very uncommon. It's mostly like FTR sort of stuff. But what Nora is doing in this deck is losing tempo early to gain that later. Utilidad, utilidad en el tempo. O sea, con que pegue una vez Norra, ya esa es una calidad de tempo buenísima. Y más cuando vas contra un agro de o lo que sea, porque mínimo dices, va a salir algo, voy a tener una unidad. Just do it. Sí. I love that deck name, and thank you to the community hasta se rifaron con for el putting nombre de la that together. comunidad. All of you casters are Probablemente stuck with it, and I'm honestly sea meta durante un very ratote. happy about that because it's a very fun deck name to say, and we're going to be seeing a lot more of it as the tournament progresses. But Boulevard Spids, thank you both so much for breaking down this match. We're going to take a short break, and when we come back, we're going to have another match. Lunch in the break, lower banda. bracket where Vamos por sadly refresquito. someone else Vamos has por to esos go sándwiches. home. So let's get ready for that. Ahí van los resúmenes. Ah, también esa primera partida donde le pudo estar de niegue. Yo subestimé la supresión como tal porque dije no gasta tantos hechizos, pero su variante sí era mucho más de hechizos. Con los Battle Fury, con los Garra Alpha. Eso lo condenó curiosamente contra el M&M.
Oh, pero qué guapo se vio esa última, teniendo las 3 Morganas, güey. Eso es estilo. Estilo y con el level up. Justo cuando atacas. No, señor. Elegante. Guapo. Alá. ¿Lo midieron o por qué quedó tan bien sincronizado? Ok. Esa sí estuvo muy buena, Yes, Lulu había sacado buena ventaja. Ya lo había desgastado, le quemó. También yo creo que se espantó demasiado. No, porque ya había quemado 2 stuns. Era muy difícil que tuviera el tercero. Era mejor super bufear todo antes de meter al Ornn. Ya ni meterlo. Pero dejarlo tan cerca de la vida. 5, sí, no. Épico, banda. 8 minutitos. 8 minutos y seguimos. Mientras aquí andamos. Thank you so much. And now I am joined by Dave Tron, the hay algo game más. director and executive producer of Legends of Runeterra. Dave, we're going to Entrevista jump right con into it. Dave Tron. What's up with the mystery event? ¿Misterio de qué? Yeah, what's up with the mystery event? Glad you asked. So it's going to be called the Lore Invitational. It's kind of, we mentioned experiments before, and this is one of them. This is kind of our first time trying to merge ¿Qué arquetipo te gustaría que le dieran más cartas? A mí a predecir en Piltover porque la verdad solo se puede jugar con Shurima XD. Ahorita te respondo, es que quería escuchar lo que dice Dave. Kind of decided to use this time to sit down, get a lot of good dev player interaction, talk in a more casual setting. Of course, we're also going to have fun. Habla sobre cosas del futuro del juego, la experimentación que están haciendo, incluso con este evento, lo que están preparando. For the folks who attend. Also, a chance for us to talk about what we're working on, solicit feedback, kind of talk through some ideas with the community. All that said, we want to maintain hype, especially around those cards in the unreleased build. So we're not going to be streaming. O sea que sí están tomando en cuenta que esto último que hicieron con esta expansión probablemente sea referencia para todo lo que venga. O sea, gran parte del potencial lo están probando ahorita y se ve que sí es algo que dicen, ok, por aquí hay más rollo, hay más potencial. So that's what's up with the mystery event. We're looking forward to it. Aunque sigue sin ser muy detallista lo general de hacer pruebas, estar de desarrollo, pero bueno, la organización de lo que están haciendo ahorita ya está bastante mejor, considerablemente mejor. I mean, there's so much going on. There's Path of Champions, there's all the sets, el camino de los campeones, todo el set de lo competitivo. 2024 will have the first V2 of a champion releasing, so we can kind of see the story of that character kind of progress and grow. I worked a lot on that champion back in the early days, so I'm really excited to see player response to the new version, the V2 of it. ¿Algo dijo de un nuevo campeón para el 2024? Who it is, but I'm very excited. Ok, ya nos spoileó, nos acaba de spoilear. Dijo un campeón que se divide en dos. Ya. Hay de dos. O es Rakan con Saya o es Kled con su... ¿Cómo se llama la montura? No, como la montura de Kled. Pero está hablando de que le está llamando mucho la atención que el próximo año tienen preparado un nuevo campeón que se divide en dos. Entonces yo creo que sí, sería algo al estilo de Rakan Saya. Me sabe, me huele. It's just like something we did with Rusticles that probably can't be replicated with somebody else. Not only was Andrew an incredibly accomplished competitive player, but also just a huge figure in our community, obviously, and we're able to kind of fully lean into his story and kind of show a lot about him as a person. También hablan un poco de lore. The Architect of Legend card is going to be a reward, the follower reward for the winner of Worlds. It's going to be much more heavy focus on kind of the mechanics and getting something that player is excited to see in algo como lo que hicieron con Rusticles, kind of brought to life. The team's approaching it kind of a very separate project. It's a lot different than kind of what we did with Adnir. So still exciting. I think still. Deja de vendernos. No nos vendas humo. Sé específico. A bit more about what they want to see mechanically in the game. La montura se llama Ska. Awesome. Thank you so much, Dave Tron. Now back to Worlds. Rakan estaría bueno. Puede ser también Nunu. Cierto, también puede ser Nunu con su Yeti. Pero si hablamos de campeones que destaquen así como estar juntos, yo los pondría así. Sale. Ahora sí, sobre la pregunta que me habías hecho, Marcos, de qué arquetipo me gustaría que le dieran más cartas. Lorcos. Yo quiero un Lorco que tenga robo de vida.
Y me vale más. ¿Cuándo es la final, Eddie? ¿Cuándo es la final? Es justo ahora. Bueno, estamos expectando las rondas. Ya pasamos los 16avos, octavos. Ya vamos para cuartos de final. La siguiente ronda en 3 minutitos. Semis y ya el gran final. Si preguntas a qué hora más o menos, sería como en 2 horas. Y en 2 horas sería la final. Falta un dragón elemental que de Orc. ¿Un dragón elemental que del Orc? Yo le voy a Seku. Sí. Ay, pero es que Kenia. No, le dicen Kenia, ¿no? Depende de cómo la arman, porque todavía falta el bracket de ganadores y que se saque alguno de ellos. Aleso1104 baila y dice, y el VIP. Ah, cierto, el VIP. I'm sorry, Aleso. I'm sorry. A ver, banda. Unos minutitos en lo que carga. Les dejo esta ventana para que no se vea negro. Control C. Y ahora sí. Comunidad. Gestor de funciones. De que sí se me acaban los VIPs, ¿eh? Va a llegar un punto en que los más viejitos les va a tocar renovarlo. Ah, que hay algunos que tienen como 100,000K. VIP. Bingo, ya está. Listo, Aleso. Ya tienes el poder. El poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Yo tengo 75K. A ver, ¿cuál sería mi efecto de carta? Hagan sus apuestas. Soy de Piltover. ¿Qué efecto me ponen? Mientras ya vuelvo a la escena principal porque ya se viene. Dos minutitos. ¿Qué si alcanzó el número chistoso en puntos? ¿En serio, Marcos? ¡Wow! Ay, quería sacar algo para hoy, pero me entretuve haciendo algunos planes, poniéndome en contacto, que de hecho ahora que lo pienso no me contestó. Al invocar, explotó el mazo enemigo. No. Al invocar, tira una moneda. Si sale lo que tú escojas, ganas la partida. Sentinel Chris Sexy si dice, no, pierdes resucité para apoyar el co-stream mi hermano. Un fuerte abrazo, Sentin 61 Senai. Hey, ¿qué tal, Sentinel? ¿Seguro? Aquí te recibo un ratito. Nada más que yo creo que sí sería por cachitos, ahora segmentado como lo que hicieron en el Mundial de LOL, porque al rato me va Hay una a dar una carta del vueltecita al Yu-Gi-Oh gogo. que hace eso, creo. Hay una carta de Yu-Gi-Oh que... ¿En serio? ¿Tira una moneda y gana o pierde? Aurora. Fates Pochake. Al morir explota las trampas. Oye. Eso, mapache, que acabas de decir, me gusta como una mecánica para hongos. Imagínate una unidad que tenga último aliento, mete 15 hongos en el mazo rival y activa los primeros hongos en las primeras 3 cartas. Que fuera de último aliento. Oye. Guapo. Tan. Muy bien. Y volvemos para los cuartos de este World Stars 2023. Efecto dramático. Thank you to the dark. Welcome back, everybody, to day number 3 of the Legends of Runeterra World Championships. We've got Spids and Boulevard back on the casting desk to take you through this third match, and this one is also going to be very exciting. I feel like every single time that we have had a match on this broadcast for today, it's been a grand champion level broadcast, Spids. I am so stoked.
Sí, va a estar All of these players, gloria. because they've had this extra day of rest, have been able to scrim even harder against this very narrow pool that remains, which means the quality of the matches are going to insane heights because both players have had so much time to be able to prepare for these matches. Ah, vale, creo que ya es el de Upper Absolutely, Boulevard. I feel like, Upper especially Bracket. looking at the first two matches of today, we just saw some incredibly complex interactions qué between bonitos ojos these tiene Negra. players and these decks. Oh, absolutely. And it's only going to get more complex from here. We still haven't seen a Karma Set mirror. We still haven't seen a Mordekaiser Morgana mirror. Like, there are so much more complex matchups that we can remain to see, but you really get to see the caliber of the players shine through on just how they take these more straightforward matchups. Si yo sentía que los Opens eran pesados, aquí sí se nota todos los Looking ahead, when we have Talpinator versus Ty Guy as our next match in the lower bracket, I want to just take a look at how they got there. Because these are two players that I feel like have just had a phenomenal journey so far. No, se equivocó, es Kenia. Talpinator was able to make it through no, es que Thank You Guy pasó a brackets de perdedores. Kenia le ganó, entonces Thank You Guy tiene una oportunidad más. Kenia va contra Seku. Kenia va contra Seku. ¿Cómo que no nos van a mostrar el Kenia versus Seku, güey? Nos van a mostrar Thank You Guy versus Talpinator. Yeah, I mean, when we have this Con eso se va a decidir quién se va a enfrentar a you're able Jersey. to bring much more consistent decks because even when you low roll just a little bit, you are allowed to afford that one loss. But even getting to this extent means they already have to go about 3-1 or 4-1, which is not an easy thing to do against some of the best players in Legends of Runeterra. Okay. And I don't love looking at Ty Guy's run ¿Quién está en here la to where final? he's gotten Seku because we versus saw quién. him Todavía eliminate no the Tank tenemos Buster finalistas and 4 asegurados. others Te van a... America's players, and then Entre finally Seku goes up against y Kenia Cheneca van a from APAC decidir and quién does es el fall primer down into the lower finalista bracket. So ahorita. Ty Guy needs to get that Solo que international creo win, que no right? nos That van is a the poner la purpose partida. of the World Championship is you get to play against the other shards, and now in an AM versus EMEA matchup, I'm so excited to see if Ty Guy can get that redemption. ¡Agus! ¡Eres mi héroe! Gracias por ese link de brackets. We've seen like in the last 3 rounds, we've seen all of these EMEA players denme un segundo, banda. Igual se corta solo un segundo. Beating Runeterra and Quiero then copiar ese J1, link. but now against Ty Guy, someone from the Americas, Voy, maybe America voy. will show that they're actually better than EMEA. That was a huge matchup too, right? To kick off the day, we had JO1 versus Talpinator, and that felt like just a en lo que huge siguen W checando, for veamos cómo Talpinator to está. be Ah, able son to las listas de take. los And decks. now Ty Guy waiting in the wings there to see if he is able to kind of slay the Slayer, if you will. Talpinator versus Ty Kenia Guy también is llevaba el going to Fist be a Yumi. great match. El So Rey Poro. Spitz, Boulevard, take it away and have fun with it. Es que ambos se lo pueden llevar, tanto Kenia como Deku, Seku, porque llevan al Rey Poro. Cualquiera de los dos son mis héroes. And who's really got that? And I gotta say, Talpinator is the only player repping the Neela, and the story of the Fates Voyage expansion is Neela coming through and slaying all the big baddies. So I would say that in that regard, the protagonist larga vida al Rey. Talpinator's lineup. I mean, you're invoking your champions when you're playing this. This game isn't just like a logical game. It's very emotional. You've got to make sure you've got the vibes, got the feeling, got the power that you can Se sienta, dice Spitz. That's very, very important. But we shouldn't discount Ty Guy here. This has been his Sí, year. no. He Thank has You been Guy también going es un through this, making sure jugadorazo. that he's always got the best energy as well. I've worked with him before. He is a vibes-based guy, No and por when nada he está hasta feels acá. it, he can also bring it in. My guy's a gamer. We have not seen players just En throwing ese out Excel está things in todo. the most America style like Ty Guy in some of these rounds. When he's going Está into a losing matchup, absolutamente he definitely todo. comes out swinging, saying, you know what, if you have it, you have it. I can't play around. I can't afford to play around things in a matchup like Así this. que no hay drama, so I banda. have Si to play like you don't quieren have it. robarse los Been decks, squeaking out wins róbenselos, left and right róbenselos. through that. Not Son to todos discount suyos. the fact that he is very calculated and knows what he needs to be doing. It's just playing those bad matchups like they're a bad matchup and saying, I need to win by any means necessary, and that doesn't always look conventional. Yeah, Ty Guy, I mean, Ay, eso suena bien pulling out that dramático. gamer Si energy. tengo que Even in his ganar team por name, todos los always be medios gaming. He's necesarios. always trying to find Hacerlo. ways out, but we are going to try and look at the deck lists to work out what this matchup actually looks like because these deck lists Quemaré are las very cartas interesting. necesarias para ganar esta We're talking partida. about Muy this bien, very empezamos prominent otra vez deck con over the past Talpinator. couple of months, Confirmamos and que this está version's su very, very interesting. Llana. It's on one Variante que vote, estaba and muy the buena, elephant pero no is pudo on resistir the a la cold presión shot, it's on the de... two blowback. It's got a lot Ya of había cute ganado tech la cards that have Llana. helped Talpinator get to this position. Ah, no me acuerdo qué le Talpinator's había rusheado. described this as an aggro deck, and no Pero sigue siendo algo con no mucha shard presión. has been more aggressive over the course of the Él year dice than the quién va a ganar. Americas. So Toma. we've seen Talpinator able to take out APAC, but now going up against an Americas player, this should be something that Ty Guy's a lot more familiar with, a lot more equipped to handle. Moving into the Nora Elder Dragon, one of the more common decks. I mean, Talpinator is on two really awkward decks, but also, not awkward, but different decks. Then brought also this main deck, the Respect Your Okay, Elders. respeta Very, very a interesting tus list. We do see the elders. Plaza Guardians and the Burblefish.
keeping that Respeta tus mid-range presence, mayores, much better at doing the aggro stuff as opposed to the Gnar version we've also seen run around. And much to the dismay of Skarzig, only one copy of the early bird, just used as a little bit more of a proactive accelerator of these other lists. Ok, y este no es Emanen. Esta de Talpinator es el agro, que fue el que le banearon la otra vez. Morgana contra Riven. The Enraged Fire Spitter Might is still an adequate finisher for the World Championship. And this is an incredibly well-teched deck. We have 1 Armed Acquisitioner, which is not that common. 3 Ruby-Eyed Conjurer, which is not that common in these Riven Morgana lists, but giving that spell shield against this control-focus meta is quite important. Sí, es importantísimo ese escudo ante hechizos. Mystic, targeting very, very specific cards that you want to silence. Porque hay momentos donde necesitas ese OTK que no lo paren. Que avance. Again, Ty Guy has that main 3 decks lineup and Morgana. Vale, y ahora de Thank You Guy, Emanem, chocolatito. Bonitos. Guapos, clásicos. El punto débil para que ya puedan contrarrestar bien a Mordekaiser son los sacrificios. En el early game, siempre que puedan, fuercen los intercambios. Claro, que no queden vendidos a Opens o que puedan golpearlos muy fuerte. Pero sí, matarle, si tienen control, a las unidades pequeñas, a los 0-1 que luego sueltan. Ok, y por último, Karma Set. Este tiene mucho potencial, pero muy largo. Muy largo. También tiene su rango de RNG, pero no tanto porque no tiene el hito. No tiene hitos. Es curioso porque both of the aggressive lists that Talpinator has brought, with Riven and Morgana on their level 1 side having that 4 HP, same thing with the Enraged Fire Spitter, and then clearing out things like Windborn Mariner in another matchup. And here, we get to take a look at Ty Guy's version of Respect Your Elders with triple early bird. I'm sure Skarzig is doing backflips backstage, but still on that Wiggly Burblefish Plaza Guardian style. Yeah, this one is not as a defensive against aggressive decks. Typically, when you want to be defensive against those decks, you want to be on things like Junk Construct. We just don't see this in this version, which is interesting for what Ty Guy was doing. Este no es bueno contra agros, es más bien bueno contra titánicos y unidades que sean de one shot. Por ejemplo, ese le puede hacer buena pelea al Morgana con Riven. Muy bien, pasamos a selección de baneos. De parte de Talpinator, yo creo que te quitas el Karma Set o el Elden Dragons. Probablemente el Karma Set. Y siendo Thank You Guy, yo quito el Morgana. No, el Dragones. No, Thank You Guy va a banear el Dragones y Talpinator el Karma. Justo en el centro. But identifying that maybe we don't have to fall into that system, you're able to get out of the Junk Construct, is definitely an interesting idea, and it's the sort of creativity you need to do well in Worlds. Absolutely, and we're into the ban phase now, taking a look at everything going on here. Again, this is a situation that Talpinator is very familiar with. Ty Guy has brought the standard XYZ lineup, and it's something that Talpinator has worked through multiple times throughout the last couple of days. 10+ matches under their belt against lineups like ya se escucha el juego de fondo. Eso quiere decir que sí o sí ya van a poner los baneos. See if the ban strategy persists, what they like to take out here, and Ty Guy now has to adapt to the aggression, something that he certainly has not played against before. Ty Guy has probably been watching this tournament, has probably seen Talpinator's plays, and is probably able to identify what that ban is and ban in response. You can also see the way Talpinator is trying to play the game and try and deal with that, but we have seen the confirmamos el baneo a Karma, pero curiosamente no fue el baneo a Dragones, prefirió quitarse el Nila Llana. Vale. Y tenemos duelo. Talpinator versus Thank You Guy. Primero, del lado de Thank You Guy, respeta tus elders, y del otro, el Morgana con Riven. Dormo Chakrin es clave, muy buen top deck. Bueno, muy buen mulligan. Clave. ¿Quién tiene el token de ataque número 2? Si lo tiene Thank You Guy, saca ventaja. Si lo tiene Talpinator, también le sirve a él como ventaja, porque evita que la Norra genera tempo muy temprano. Sobre todo eso, muy temprano. A ver, cambia. LOL. A ver. Y empezamos. Ok, la ventaja la tiene un poco Talpinator porque no tuvo el token de ataque en ronda 2. Sí. No, sí, es un problema, porque te fastidia. Sacas más ventaja cuando los portales salen desde ahorita. Y aparte le agregas el 2-1.
¿Curar o quitar palabras clave? Quitar palabras clave, claro, para tratar de evitar las unidades que tienen a abrumar. Sí, intercámbialo. No comas daño. Ok. Sí o sí, de todas maneras vas por Norra. Necesitas esos portales para tener un poquito más de pil. Va por Morgan. La estunea. Sí o sí la estunea. No deja que esa cosa ataque. Yo la stunearía con el coste 3. Eso o métela de 2 y le des escudo ante hechizos. Sí, es que ahí lo reafirmamos. La utilidad de Norra para generarte unidades y aguantar es clave. Yo no lo veo como una locura. Correcto, el stun, le paras esa sinergia y el potencial. Yo creo que le quita de una vez las cadenas. Sí, además de que le puede matar. En la siguiente ronda vas por el de 2-1. Tiene el ataque rápido y más 2 de daño. Oh, otro stun. Claro, va por el de 4. No es matable. Es matable, entonces... El de 5. El de 5, ahí va. Sí, roba cartas. Un portalito. Salió uno por suerte. No está mal, no está mal. Sigue siendo ulta. El de la derecha, sí. Y más nerfeos. Vale, ¿le va a matar a la Norra? No desaproveche porque esa Norra es el problema. No, prefirió matarle a... Oh, claro. Tiene que preocuparse por quitarle... Vale. Ya está 15. Y ese hechizo de 3 va a seguir aplicando daño. And you know, for all the Talpinator that we've watched so far this tournament, I believe that's the first time we've actually seen Iker make it into somebody's hand, and now la vuelve a stunear, la vuelve a stunear, sin titubear yo la vuelvo a stunear, yo la vuelvo a stunear, sin drama, ahí está perfecto. Stun. It would take them off of the Might plus Enraged Fire Spitter combo for their turn 6 attack token. Bueno, puedes tentarte a desarrollar primero a Riven, pero yo creo que ahí el stun puede ser más óptimo. No lo sé. Tal vez este sí lo puedes dejar ir, tal vez este sí. Porque el primero era más clave, ya generaste el tempo y el daño que querías. En cambio con el otro, ok, sí, ya. No hace falta. El de 2 que le da escudo ante hechizos a Riven y metes arriba. Ajá. Para desarrollar full. Chido. Oye, también tomando en cuenta que ya tiene a Lord mucha green, le tiene que meter prisa para la siguiente ronda. Un open pero de los dioses. Pero de todas maneras, ahorita Thank You Guy no tiene algo que le controle mucho la mesa. ¿Por qué la parte de arriba se ve así raro? Producción. Ya me espanté, ¿qué pedo? Uy, me espanté, por un segundo dije, ¿momento lata? No, la cámara sigue funcionando. ¿Se imaginan en un momento lata en un mundial? Me da un infarto. Entonces sí, escudo ante hechizos y la bufas, le das todo a ella. Más 1, el abrumar. ¡Qué suerte! Le salió el portal exacto. Bueno, pero no tiene algo peligroso como robo de vida o yo qué sé. Ve por Riven. Ahí la tienes chido y te da su espada. Aunque está pensando, Lord Mucha Clean la tiene muy difícil para controlarme las unidades. Third Plaza Guardian off the top is making this such a heavy hand for Taigai. The only real option they have is to try and pull something out of the trinket trade. And until then, it's just Explorer's Blunder to remove. Riven, no way to pop the spell shield. Doesn't do anything unless you have a follow-up, so it might just be taking the creo que ya sé qué va a hacer. Unless Talpinator's going for the open attack here. Ya, da level up. Gonna see the blades committed, trying to make as much damage come down as possible. Taigai's got a really interesting hand. I don't know if you remember Samira Seraphine, but when you see these hands with multiple Plaza Guardians, Talpinator's gonna be really scared coming into the next turn. But the amount of pressure that Talpinator can put in ¿Y se lo da de una vez arriba? is on a really quick clock.
Esperen, si le da el de más 3 y abrumar, en vez de ganar solo 3, gana 6, sube a 12. Sí, Open directo. Así lo aprovecha. Está bien, me late. Sí, yo lo haría también así, me parece. Porque te tienes que seguir preocupando por el escudo ante hechizos de la Riven. Ok, si le quiere dar ese daño adicional. Ok, está buscando algún hechizo que le pueda servir, pero nada de eso le ayuda. Ahorita nada, nada. Es que si intenta, por ejemplo, quitarle primero el escudo ante hechizos, no va a llegar. Busca algo que le pudiera quitar el escudo ante hechizos y darle el silencio. Si no, va a terminar lanzando el silencio al 4-4 para que no le meta. Tal vez era mejor el Open. Pero bueno. Aún así le está quemando cosas. Razor Mace in order to stop the Ichor from coming into their hand, which might be a line that they have to take given that they can't No gastó el silencio. Se durmió. Thank you, guy. Debió gastar el silencio para que el 4-4 no le fastidiara. Ahora le metió el hechizo coste 3. No, te equivocaste, mi hijo. Más barato gastar el de 2 que ese de 3. O tal vez lo quería a propósito para poder bajar más los costes. Está viendo lo que tiene. El stun. Ajá, le nerfea el stun. Lanza el segundo. ¿El de 4 o el dragón? Sí, el de 4. Porque le dio -1 de poder. Su abrumar la tiene más difícil. Pero no le atinó al de más 3 y abrumar. Así que no hay hueco. Todavía no hay hueco. Nivel de Discord del canal de memes cuando pueda. Sale Lovecraft. Ahorita le echo un vistazo. I don't know if Taigai's in a position where they can afford to run out all these Plaza Guardians, or if they just need to draw cards off of Sign and Thousand Tailed and really hope for the best, but it's gonna be the Plaza Guardian line. Challenger an option, but we do know that Dark Binding is available. Ok, no le dio Challenger. ¿O si le dio Challenger? Ah, tiene que buscar 3 que le den Challenger. 3 que le den Challenger. Ajá. A ver, el primero le dio dureza. Va a pasar. No, y no importa porque tiene el stun. Proteges a la Riven con el stun. Yo pasaría. Puedes meter el de 4 si quieres. Pero no te arriesgues de más. Mete el de 4 y conserva el maná para el de 5. Sí. Que pegue la Norra, ya te despreocupes a Norra. Tú quieres ganar. Asegúrate de que la Riven no le pase nada. Tú pasas si hace falta. Estás bien. Ay, me va a dar algo, por favor. Pasa, Talpinator. Assuming they can get a challenger pull onto one of these Plaza Guardians to threaten the life of the Riven. La vimos sepa de XL y fue un trabajo muy cansador, pero estaba con más tierra que un campo. ¿Un mousepad? Bueno, el que yo tengo también ya está bien añejo. Lo bueno que me dieron ese... los de Riot. Uy, segundo intento y otra vez no le sale ganchito. No mames, solo le queda una oportunidad para encontrar ganchito y tratar de controlar a esa Riven, porque si no controla a esa Riven se le va el juego. Pasa, porque le queda la última opción. O mete el de 4, pero pasa. Ajá, también está pensando si necesita el de 5 para que penetre el daño si llega a controlar a Riven. Por eso no está pensando en gastar el de 5 todavía. Se lo está midiendo. Se lo está probando. ¡No! ¡Metió el de 6! ¡Ay, qué miedo! Por favor, qué nervios. ¡Ay, la última! Ahí va la última unidad. Y... ¡No hay! Se cagó. Talpinator le dio el susto, pero no le dio. No se lo dio. Uf.
De la que te salvaste, perro, de la que te salvaste. ¿Sabes qué? Yo creo que sacrifico a Riven. ¿Por qué? Porque el 8-4 tiene ganchito y él puede seleccionar a quién agarrar. Sí. ¿Te comes el daño? Sí, te comes el daño. A buscar todo lo que se pueda. Buscar todo lo que se pueda. Ya, marico. No te mata Burn. No te mata Burn. Él no tiene Burn. Tú matas en Open. Sí, sí. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué agallas! Está todo empalado. Tiene espadas en su pecho. Pero se acerca lentamente. Saca la daga. La fila. Le pone cariño. Uy, otro hechizo muy buenardo. Open así. Se espera a ver qué hace. Yo haría el open así, a ver cómo bloquea. Y ya. Eddie, ¿de niño tuviste tu Terrenator? No, yo no tuve Terrenator. Terrenator. ¿Sabes qué? Yo sigo esto de una vez el de 3 en el 8-4. Porque preocuparte por tantas unidades lo hace muy difícil de sobrevivir. And when you're on the side of Talpinator, the fact that Taigai's been playing this game so a ver, slowly, 6 y 6, no, 6 y 7, that doesn't necessarily read as, oh, they have 5 other 6 drops in their hand. Sí bloquearía gran parte del daño, very cognizant of what defensive tools have they been sitting on here. Well, how do I play around the potential of ya, dale el abrumar al 8-4. Al 8-4, tiene que ser al 8-4. O gasta el stun, cualquiera de los dos te sirve. El stun, el stun. Empezaría yo por el stun, porque ese se conserva, digo, el de abrumar solo te dura una ronda. Vamos, Terminator. Ok, fue directamente por el abrumar. Ya no hay nada que hacer. GG. ¡Jaque mate! Y tenemos 1-0. Favor Terminator. Talpinator, absolutely no reaction when Taigai hits the OK button to take the lethal. I think just in a state of shock there that there wasn't even an ounce of fight left in Taigai's hand in order to stop en lo that que from inicia la happening. siguiente ronda, nada más quiero hacer de chisme. Morgana Riven, it is going to be Respect Your Elders for Talpinator that needs to pick up one more win either in a mirror match or against the Morgana Mordekaiser. Seen Talpinator's play be extremely clean and these decks What the fuck? ¿Cómo lograste hacer esto? Absolutely as clean as possible, surgical even with how much you need to be preparing for your Doctor Profesor Patricio. Every single click that you make is the best one. Ahorita lo mostramos, esto sí es para presumir. Vale. Vamos por la ronda 2. Veamos cómo lo desempeñan Matchup Espejo o, en este caso, Thank You Guy va a ir primero por Morde. Lo averiguaremos. Empezó con Morde. Yo siento que eso ayuda bastante en el mental. No empezar y menos un matchup espejo que te puede afectar más la suerte. Refréscate, ve con tu segundo mazo. Al fin y al cabo tienes que ganar el 2-1. Pero le salió muy bien a Terminator. Esos hechizos para nerfearle el coste 3 y el coste 2 a tope. Is still debating on how they want to play out this mulligan trinket trade. Not the, it's a low cost card, but you don't want it. Okay, I don't know if this was pre or post mulligan for Talpinator, but that's the hand that they've got here. Siento que la ventaja está para Talpinator, exceptuando que otra vez no tuvo a Norra en ronda 2. No, al contrario, ahora es él el que no la tuvo en ronda 2. Recordemos que le paró el tempo él a Thank You Guy en la pasada, que fue crucial para esa Norra. Si no es el mismo mazo. Es el mismo mazo, pero ahora lo está llevando Talpinator. Y Thank You Guy está llevando su variante de Mordekaiser. Prefirió así no el matchup espejo. Uy, Norra de una. Claro, porque tiene la monedita para evitar que la puedan matar. Si fuera Thank You Guy, sí lo intento. Sí lo intento matar, no me importa. Ahí va el primero el Open. Es Open con Norra. Open con Norra. Sí. No desarrolles, no hay caso, ¿para qué? Le darías chance a que él desarrolle primero. A ver. Ya tienes un stun. No, él no te arrinco, Sí, él no te arrinco.
Otterpus. Scrap Heap's also a very Esta. interesting option. Open, Getting open, some open, presence, hijo, being able to hijo. pressure a little bit. We do Lo see estás the Octopus jugando. as the standard No option. mal, le dio un chance de desarrollar. Bueno, pero igual, no tiene ahorita. Ya le dijo. Pega, porque esa Norra se va a morir para la siguiente Norra. Para la siguiente ronda. Whenever I see the Explorer's Blunder taken against the Respect Your Elders deck, honestly, the first keyword that I think of removing is a Deathless Dragon boon from either a Sign-In Thousand Tailed or a Lord Broadmane or a Burblefish. Just so many of these cards that have these on-summon effects. Ya entiendo, desarrolló el 1-1 pensando que si no tenía nada de unidades, podía atacar con ambas y sacar un puntito extra de daño. Pero yo creo que no era necesario. These portals have been so monumentally important over the course of this event. El de 3 y le da revivir a Morgana o al de 7. Yo creo que le va a dar prioridad al de 7. ¡Oh! ¡Qué portal le acaba de salir! ¡Qué rico, papá! Bueno, pero era la ronda de defensa, así que no le saca jugo. Eso hubiera estado más pro en la siguiente, ¿no? Pero... Ok, lo protege. Dice, no, esa no es valiosa. Yo la quiero, gracias. And I wonder if this is indicative of the portal that they got with Talpinator hitting this Camivore Soldier. La de 2, el de 2. Aumenta el robo de coste en variante hechizo. Porque el de 4 funciona igual. And now Talpinator getting to pick between Glimpse Beyond and Glimpse Beyond on a body. Yo digo que el de la izquierda. El de la derecha es más caro. ¿Qué? Para que no lo gaste ahorita. Va por el de 3 y le da inmortal a Morgana o al de 7. That's actually a really interesting play because now the Morgana and the Spirit Leech cost 5 mana. You don't really want to be doing one of them on turn 6. You really wanted to play them on curve. That was actually a really cool prank there. Yeah, I really like that option being no, ahí está el de 3 y se lo da al prendevelas. Ok, ese prendevelas va a traer a 2 unidades. Una al caer y otra al revivir. Ok. Ya le seré más control, más difícil mantener viva esa rana. We're not seeing a lot of action. They've done a pretty good job up until this point of maintaining their board and getting the portals accelerated, but from here on out, it's a little bit of guff unless we see a big draw. Concuerdo. Ahorita no tiene nada definitorio. Algo que digas, ya puedo meter presión por acá. Supongo que los elusivos. Metes todo lo que puedas en hechizos para que ese elusivo lo puedas meter. Sí, los noterrincos. Mete los noterrincos. Creo que fue por una stun. Ah, no, el caro. ¡Oh! ¡Le tira el prendevelas! ¡Le tira el prendevelas que le acaba de meter justo el inmortal! ¡Lánzalo! Le quemas mucha utilidad. ¡Hazlo, hijo! ¡Hazlo! ¡Es buenísimo ese hechizo justo ahora! Even fire it off this turn, might wait until turn 6 just to okay, prefiero primero atacar. Either the Mordekaiser or the Rekindler, and that's something that we talk a lot about with vale. Some of these decks have very specific top ends. You know, I don't think there's a Yo gasto poderes de odio en el 2-2 o en el 4-2. En el 2-2. Sí, en el 2-2. Or Mordekaiser that is hit by this early bird. Those key combo cards for Taigai. Great hand control by Talpinator. Ah, prefirió el 4-2. Le gusta más el ganchito. Claro, tiene el 3-1, pero algo para protegerla, nah. El otro noterrinco. Sí, ahí sí vas por el noterrinco. ¿Qué? ¿Bombas? Ok, le va a matar al 2-2. Ah, está previendo el que top deckee un Rex. Porque recuerden, ese hechizo en ronda 5, para ronda 8 que sale Rex, te hace 1 de daño al nexo. Morgana es buena. Or the turn 8 top deck Riptide Rex. It's a very common play in Jin Bandle City when that was even harder to try and organize. And because Taigai has tapped out, you can get this Drop the Bomb out before something like a Glimpse Beyond comes down. This is a very, very good time to use that Drop the Bomb. It's almost like everything's going up for Talpinator with this position, dealing with the Scholarly Climber, making sure that you're not able to try and kill something. Talpinator going to continue to curve out here, finding I saw the Fey 8 and thought it was another early bird for a second. That Owlcat just sitting square in the middle of the picture of both of these cards really had me. Oye, el Rical no es malo, ¿eh? ¿Sabes por qué yo tomaría el Rical? Puedes recalear al de 3, reinvocarlo y te va a dar otro blocker después también. Waiting for that Spirit Leech to come down onto the 0-1 for Taigai to have 3 additional cards in their hand to take aim at either the Mordekaiser or the Rekindler.
Quicken and Pytos are both really Decisión difficult difícil options. para Talpinator. Typically, with cards like Quicken, you want to make sure that whatever you're recalling gives you a mana advantage. That's one way of getting a massive amount of tempo, not only on the board, but also with the mana. But the way Morgana works, where she makes Talpinator spend 4 mana just to play that card, meaning that if you Quicken Morgana, she's still actually giving a mana advantage to Taigai in that instance. We are going to see the Quicken take and try do some defense, maybe interact with things such as Glimpse Beyond and the Grasp, but very interesting and difficult decisions to make. Todavía no interaction hay pieces that you need to be thinking. Taigai's going to go in for an open attack with the Morgana, just heal themselves. Claro, porque no puede cubrirlo. Talpinator's got a couple of chump blockers available, not too attached to the Otter Puss or the Conchal. It just depends on how much Talpinator wants. Pero si lo hace, le da otra vez la opción para que meta su hechizo coste 4. No, no vale la pena. Go ahead and take it 14, not too different from 17, says Talpinator. And now we're going to get the Portal Palooza, that early bird is still Palooza. Ah, ya le salió Rex. Ya tiene Rex para ronda 8. Is that Riptide Rex coming in, set up for turn 8 already with that drop the bomb. Talpinator's last 2 draws have been absolutely amazing. Having Plaza Guardian as a big beefy unit that is able to try and deal some damage on turn 7, be a little bit pressuring. We do see the early bird in hand, but not even played. This is the turn that you wanted to play early bird, right? You wanted to get it just before the turn 7, but trying to threaten the mana, get all of these awkward advantages whenever you can. Very Cierto. Tienes que guardar todo el mana siempre para alguna última opción. Right? This is one of the things that I think you can analyze to all end. Talpinator has first ahí sí tienes que gastar el de 2. Ahí sí tienes que gastar el de 2. Ah, yo pensé que iba a destruir el hito, No, fue por el deshabilito palabras clave. Ya tenía uno, ¿por qué fue por 2? A ver. Ese te da Jetis, qué buena onda. Va, ve por toda la presión del mundo. El de 5. Ok, perfecto, porque ese es el prendevelas que le había metido en mortal, así que perdió todo el potencial útil. ¿Sí? ¿Va a robar de una vez? ¿Qué? ¿Está buscando que le salga algo más caro para que lo deseche en vez? Oh, qué buena, porque así le evita el robo de cartas. No, porque ese Red Kindler tenía Inmortal. Esto ya se empieza a poner un poco más estable para Talpinator. A desarrollar el de 0. El de 0 que te da otro hechizo. O puede ir por el de 1 y guardar el de 0 para después, porque no puede quemar ese hito. Ese hito lo necesita para que después remate. Con el revuelto Rex. Sí. Podría ir por los portales. También. Y si te sale, ahí sí reemplazas el 3-3. Ok, lo hizo. Ok, roba. Si le sale el portal, perfecto. Yo creo que va a reemplazar el 3-3 en vez de quemarle el hechizo. Oh, otro coste 2. Qué buena. Skarzik is going to be celebrating. He's probably jumped up and down every single time that he's seen this card. It's definitely something that has been excited to see all day. But Talpinator gonna have a really threatening attack on the coming. Vale, está baiteando porque no desarrolló el de 0. Y no atacará. Into these other 0 mana developments, and Taigai doesn't have a lot of defensive potential in their hand. They do have these things like the Grasp and the Hate Spike to try and deal with some things, but none of them kill Rex. None of them are going to kill this Plaza Guardian if the buffs come through, unless you do the Death's Grasp. So very. Hoy sí terminó quemando 2. And I'm starting to get a little concerned for Deathless. Taigai. When we look at the next turn, it's not going to be no, yo digo que Deathless. But the board is going to get destroyed by bueno, Fearsome te da... cierto, te saca de rango del hechizo coste 3. Si lo tuviera, lo gastaría ahorita. Y lo tiene, sí lo tiene, está hasta la izquierda. ¿Cómo no? No lo quiso gastar. Necesitas sacrificios totalmente. Morden no tiene potencial. Con el 4LW creo que ya lo eliminaron.
Sí, ya. We didn't end up seeing the grasp used, even though it would have been able to kill the Plaza Guardian before the Dragon Boon gets applied, meaning that Taiga is thinking about matas todo lo que se pueda en intercambio. Keep the mana for future. We do see these two Explorers blunders in hand, but none of them trying to get rid of the keyword. We're going to see Morgana heal up a little bit. This damage isn't too much right now, but ¿Qué pasó con el Slayer? ¿Que no hubo stream juntos? No, nada más nos coordinamos. Es que hablamos con los Rioters. Incluso también se suponía que Meg iba a iniciar su propio stream y ahí nos contaríamos, pero creo que al final ya no se dio. Y bueno, Slay dijo que se sentía un poco más cómodo de esa forma. F lo eliminaron por ser como Eddie. Yo te he eliminado como... Todavía no acaba, todavía no acaba. Te refieres a 4LW. Es que era el efecto de Esper. Ok, entonces el elusivo 3-2 impacto. Sobres. Alpinator's boons have been really good so far. They got the perfect Burblefish boon of the +1/+1 and the 2 strength, making this Burblefish that normally does 2 damage, dealing 5. Something that Taiga is going to have a little bit of difficulty dealing with unless they want to shoot off the Hate Spike. But shooting off Hate Spike and all these like aquí sin Mordekaiser, yo creo que Thank You Guy ya está condenado. Sí, se acabó. Ronda 8. Limpiando toda tu mesa. Podría gastar el... Los dos. Mátale al 2-1 y aprovecha para matarle al elusivo. ¿Por qué no mataste? ¿No cabía? Creo que no cabía, Creo que no cabía, por eso no aprovechó para matar al 2-1. No cabía el hechizo, no le cabía, güey, no le cabía. Y si hubiera podido lanzarlo, tendría sacrificio para el de 6 y medio lo estabiliza. Morgana, tiene que ser Morgana. Ahí está. Y open y te curas, aunque se muera. Pero ya no se muere porque le velió. Eso mi Morgana, tu sexy, toda hermosa. Tienes que pegar, tienes que atacar. Gana ese sustain. Quítale más blockers. Claro. Filling up the stack in a situation like this, but thanks to the level 2 Morgana, we are going to get to kill recuperó tempo. ¿Quién lo diría? Sí pudo. Oh my god. No más, ¿qué está pasando, Doctor García? Portal. ¿Qué es? Un elusivo. Le salió una venganza. No, pero le salió otro revoltoso Rex. I really want to point out from that previous es demasiado. Turn, the grasp, not putting it on that Plaza Guardian a couple turns earlier, yo creo que metes al de 1. Al Yeti. To prevent that open attack fear. We're going to see a spell put lol. Pero no le va a matar al correcto. Le va a dejar la venganza. Ya sabe que no tiene al Mordekaiser. De hecho, Talpinator se sintió mal de que no fuera Morde, pero Lipex... Ahora sí fue por curación. Va por el open. Y él tiene que denegarlo, previendo de que tenga otro revoltoso Rex. Sí. Ya le dijo. Vale, todo bien. Cubre con el 2-3 al 2-3. Y gasta el hechizo para matarle. Y también cubre con Morgana por si acaso. Si el top deck de Thank You Guy no es Morde, se acabó el juego. Ahí sí puedo decir que ya se acabó el juego. Le va a matar a Morgana. Va a gastar el hechizo coste 2 y el hechizo coste 1. Lo previó que podía matarla. La curó a ella. Wow. Holy damn. Sí, Morde todavía le puede dar aquí juego, sí se lo puede dar. No, claro que sí, porque si mete al Morde puede utilizar el hechizo coste 3 y estar matando y reviviendo. Vale. Si fuera Terminator le mato al 0-1. Sí. Bueno, pero si lo hace le puede matar al 5-5. ¡Morde! ¡Sí le salió! ¡Oh my god!
¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ay, de una! Ni titubeas. ¿A qué le dudas, viejo? Es morde. No hay de otra. No hay de otra. Es morde. Es morde. O sea, ¿qué te haces, güey? Es morde. Tiene que ser morde. Ahí está. Pum, pum. Oh my god. El Pinator está que le suda. No tiene stuns. No tiene para parar eso. Ay, prefirió darle regeneración de vida. No revivió la unidad. Talpinator's got to be thinking, do I want to go for this Riptide Rex and how do I want to organize it, right? And it's really difficult to try and deal with this Mordekaiser. If only 3 procs go on it, it means that claro, porque el 5-5 no puede bloquear. Mordekaiser will stay alive and then be able to regen back up. ¡Qué guapo! ¡Qué remontada le está haciendo este man! 1984 baila y dice, faltan los mats para calmar a Eddie Kappa. Es que los mods están dormidos, están de vacaciones. ¡Wow! Todo por el morde. Ajá. ¿Los de damage? We're going to see a couple of group shots down onto the Mordekaiser. That's going to be 5 damage on the Mord, which is enough for Talpinator to finish. LOL, va a intentar matarlo. LOL, y sí lo va a matar. Sí lo va a alcanzar a matar. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No! Y luego, ¡no! ¡No! There's no sort of defensive cards. These decks aren't informed. There's nothing you really need to be scared of. The only thing that could like help Tai Guy in this situation is something like a Glimpse Beyond, so it doesn't feel as bad. But as soon as Tai Pero tiene la venganza, tiene la venganza. Lo que le va a tocar es bloquear al perrito al 5-2 en Open. Lo logro. Ese maldito lo logro. No, todavía no, todavía no. Tiene la venganza para sobrevivir. Revoltoso Rex no le mata. Ah, bien pensado, Woody, porque así aprovechas para matarle la unidad y resetearle. No, prefiero guardarlo. In the death pool, that unit drawn does start a massive train of advantage for Tai Guy. And Talpinator with this hand. Wow. Oh, Dios mío. Doctor García. Ok, no, nada útil, Open. Yo lanzo venganza. ¡No! Ya, Belión va. ¡No! ¡Por 2, no! ¡Mierda, güey! Tenías que quemar la venganza. Bueno, puede reducir la probabilidad de que le dé a la Morgana, porque le puede dar solo a esos dos de allá. Le puede dar solo a esos dos de allá. Deathless. No, lo dispersó perfecto. Le matas al 7-5. Difficult decision between the Vengeance and the Death's Grasp. Going to use the Death's Grasp once again onto this Riptide Rex before. Hubiera previsto que pudiera tener otro Rex. Le apostó demasiado que no lo tenía. At the mercy of Talpinator's board and hand, which again, this Yeti, lo mejor que te puede servir es un Red Kindler. Ajá. Si te sale un Red Kindler, el que revive campeones, puede remontar la partida. GG, se acabó. Bueno, todavía no se acaba, le queda la venganza. El Open es letal. Curación. Yo iría por curación. Bueno, también quitar palabras clave puede ser útil, pero ya viste que el 4-2 no metió nada. Ok, si fue por quitar palabras clave. No. Yo creo que no la mata en esta. Se espera la siguiente ronda a ver si ataca uno con ella primero. Portales no tiene. A ver, otra vez todo el top deck. Top deck. Directo al nexo. Y nada bueno, güey. Riptide Rex is a potential top deck. Actually, Tai Guy picking up a hate spike as well, so could really deny a lot of damage here, but still hanging on to that vengeance. No, it is going to be sí, ya, lanza la venganza que debió haber lanzado antes. Si hubiera lanzado esa venganza cuando lo había mencionado, la Morgana chance sí le cargaba el juego. Preventing damage this turn, but still, they are now left with no board except for the husk and no hand except for these useless explorer spells. What a crazy game for one of the final ones in Worlds. A ver, necesita robo. Para que Thank You Guy pueda recuperar, necesita que le salga el de 2 para robar 2 cartas o el de 4. Y de ahí top deckear algo más que le ayude. El de 3 desecha algo. Ah, no, el búho felino. Okay. Top deck, a ver. No, y se acabó. Esto ya es GG.
Yeah, that's about That the only suck. reaction you can really have to something like that. Crumble. A ver. 3 más 2, 5. Taigai, even if they want to try and kill this Outcat, which looks like the line that they're going to go for, Ok. Talponator 2 draws the más 1, perilous pastry 4 and will más be 2, able to 6. deny El pastelazo this. ya lo hace letal. Ah, claro, pero pues ya, hijo. What top Te lo decks quito de does encima. Taigai have? Is there another vengeance in the deck? Is there No, no something importa, that can no try importa. and Aunque deal tenga with this? venganzas. What could I- possibly Tiene el be going palito- through Taigai Taigai's still hasn't list? even drawn a Mage Seeker Inquisitor, I don't think. I think No, that was se the acabó. previous game, and now it's just another tenemos copy of the Fading Icon. Does Jaque not mate. bode well for Taigai, who will be going GG, down here Talponator. 2-0 and being eliminated from Ah, the se World rifó, se rifó. Championship. Qué buena partida. The Dark Horse showing why they should be respected, bringing this A su cara de, and ah, being por able to fin. dominate every single player they try Su and cabello. deal with. Talponator definitely showing why they deserve denme to un be here, respiro, why they're espérense. so good at this game with La very, cruda está very buena. clean play. I mean, we've seen the Dragon Boons be really good. We've seen the use of things like Group Shot at just the right timing. Every single look for an out was possible. We're going to send this over to the analyst desk to see how this can be broken down even further. Even farther behind. Thank you so much, Spids and Boulevard. I'm here Si with tienes Scarzik Neitor and en el Alan to nombre, analyze estás this destinado al match we éxito. just had. And I gotta start off by going back to the beginning, Scarzik. Talk me through that game number 1 and El what primer was really juego. at stake for both of these players. ¿Qué opinan? ¿Qué In opinan? A ver. game number 1, I think that it was correct for Taigai to respect the John and Neela. We've seen that Talponator bringing this wildcard deck, but still playing it to perfection. Even some very deep lines that we were having difficulty kind of foreseeing, Talponator was able to bring to Ok, the sí, forefront. sí estaba Taigai previendo didn't que wanna el deal with baneo fue any of that. correcto Says, de quitarse "I'm ya gonna get this Nanila, off the que hubiera table generado and try más to beat the problemas con el other two," control, con but la with presión que Riven pueden dar las unidades, el robo de showing cartas up to continuo. the fight, the deck, I think other players have typically banned instead of the John and Neela. The aggression was just too much. The key Demonios, qué guapo están esos pines que dio Riot. Guardian development. Talponator was so upset to see all three of those come down, but none of them got Challenger, which meant that he couldn't proactively force that trade and clear Como out los the inventos board. del And when Riven Morgana has 2 or 3 separate threats at any given time, it's just too many things to deal with. The essential part for the Morgana Riven is to get Sí, your ese opponent Morgana to the Riven point estuvo where guapísimo. they have single digit HP and you like Saber Static stunear a esa mentioned, Norra para que no diera multiple pila, threats on no the diera board, tempo. where you have to respond potentially with even 2 spells already on the stack, and then they can go with their might, with their stun on top of the overwhelm unit, and just present you lethal in the other way where you can no longer interact with it. Eddie, vea el daño que hice en una partida esta en el canal de memes. Ah, sí, ya lo vi, King. El de las campanas. Extra overwhelm units, having the backed up might with Señor the Osborne, binding. usted está There were so many tools for the Talponator to just close this game. Yeah, and that leads perfectly into the fact that he went for the Blade of the Exile on Riven. Instead of going for the open attack, wanted to juice that attack even further, passing priority back to Taigai and saying, I don't think you have it. I don't know if he had the sickest hand read of all time or if he's just that audacious. I'm gonna go with I'm gonna say both, actually. Both can be true in this situation. And Talponator, as I think everybody has been saying up to this point, really has maintained that main character arc, that plot armor, and I feel like it just has such a strong case to move all the way to the end. But in that game number 2, it was very back and forth there, Alan, and it came down to the top decks in those final few turns. Was there anything that Taigai could have top decked that would have been ya able tenía to letal win porque him el open the era game, letal, or tenía was el it just impacto, all coming aunque up for hubiera Talponator? topdequeado la venganza, le mataba una unidad y tenía como el palito, pero del pastelazo, para hacer ese punto adicional. No había forma, sí estaba cerrada ya esa partida. I was assuming he's gonna draw one by turn 8 given the odds. El error fue no haber parado antes con la venganza. Esa venganza hubiera hecho la diferencia. Pero claro, no se esperó el revoltoso Rex. But what really set them apart this game was hitting that early bird on the Deathless Rekindler. That absolutely shifted the game because it made the Taigai run out of the steam completely. Even top decking Mordekaiser in the right time was just not enough. Yeah, you need that extra value and that extra greed, especially to get over an Elder Dragon deck. This Respect Your Elders list is
board-based karma set where you're just going Sí, está diseñado para completely karma over the set, para top que with puedas estar resources atacando and todo. threat El potential. de And los we respeta were tus even celdas. speculating, Porque tienes opciones spectating the para game from mantener la the presión con los analyst portales. side of O things en Early of poder there's ocuparte a de las chance in cosas this como top set. deck Porque war that en Early sí o that sí a usan mucho raw a set para Elder controlar Dragon being unidades. played O would para end ir up being pensando en su level Talpinator's up. win Porque 5 de condition. mana And es when muy you get bueno the para él. early Es birds un... and that grind with Nora portals, forcing a top deck war Cerramos is something a lot of sobre decks 40. never like to do, but something that Vandal 5. City seems to always come out on 8. top when that's the case. Es un octavo. So the crucial moment also for the Taiga that didn't go his way, on top of losing the Rekindler, was also fizzling the Glimpse, which just didn't resolve. He needed to take extra card draw. He went for the greedy line. When the early bird hit, he tried to draw a card that will get discarded instead, like another Mordekaiser, like the first Mordekaiser or another Rekindler, just something that would get hit instead of the Rekindler. And he got heavily Sí, punished poder pararle ese because Red there was a Kindler que ya recall tenía el which he didn't inmortal. foresight. Si lo hubiera invocado, si no lo hubiera perdido, con solo eso, si no lo hubiera perdido, eso le hubiera traído otro morde. Al matarlo te hubiera traído otro morde al morde. O si en el early no hubiera conseguido al morde, al menos igual, como lo que vimos antes, un triple Morgana y when that first prank went off, saw the Spirit Leech and the Glimpse Beyond and recognized, hey, I've got pings and things to answer this Glimpse Beyond, but if I can delay the Spirit Leech by one turn, I Sí, can exacto, delay delayarlo. Mordekaiser, maybe getting the key cards required. And, you know, the Inquisitor never showed up that game. Maybe taking some of those Sí, spells no, off no the le dio el table tiempo would have given suficiente, Taigai no le a salió la fighting carta chance, adecuada. but Yo creo I'm que not la even fe gonna era lie, I correcta, thought sí the era bueno Morgana would esperar, just pero buy pues no so le much salió. time with the Ni modo. lifesteal shackle No llegó. lockdown, and the top decks just weren't there for Taigai. Ni You modo. can see when the deck Modo es fights el in corazón de more las cartas, a fair veces pasa. manner, when there is no that Inquisitor just taxing you on the spell mana so heavily, it's more of a fair fight for this matchup for the Respect Your Elders. La venganza no es Respect Your buena. Elders Mata coming el up alma y la big once envenena. again. I did not want to have to play the mirror matchup in that case, and sadly Al menos is te going to be knocked ahorraste el out matchup from the espejo. tournament. But Talpinator is on a tear through that lower bracket right now, and we're going to have to wait and see if he can continue to do just that. On the other side of this break, though, we've got the winners finals, where Chenia and Seku have been waiting to be able to give us that epic showdown. We're going to be right back. ¡Ah, maldición! Pero ya confirmaron. En la siguiente vamos a tener o los resultados o la pelea entre Chenia y Seku. ¡Oh! Va a estar gloria. Ah, nada, esa precisión de la Riven. Ahí sí se sintió. Ese escudo ante hechizos. Esencial. Súper esencial. Ah, ese hechizo a coste 2. Fue la clave, fue la clave. Ahí perdió el prende velas. Y le denegó el robo porque sabía que ahí el robo podía ser muy útil, tanto para que desechara otra cosa. Creo que ahí, cuando gastó el daño, todo el daño al morde, debió prever y sí matar a uno de ellos. Ah, pero ya no se curaba. No, pero la Morgana sí iba a revivir. Creo que hubiera sido oportuno. Ah, ya, ahí. Ah, yo estaría igual que Talpinator, así con cara de... ¡Ah, Dios, déjame respirar! Qué abrumador, qué abrumador estar ahorita así. A ver, ¿cómo te preparas? Really practice for LOR anymore. I've just kind of like built this skill over time that's kept around. Seku, así de huevos, dice, yo no entreno, yo soy de estar jugando y me sale. Working with that, and then all of my time goes towards schoolwork. So the fact that I've managed to qualify for Worlds is again pretty phenomenal since I haven't prepped at all. No, tiene lo caso el güey. I didn't really expect to do this well. Bueno, banda, tenemos 7 minutos y medio. Igual si quieren ir a echarse un refresquito o algo, ir al baño. Yo creo que sí aprovecho. Tómenme un momentito, voy rápido por agüita y vuelvo. 2-3 minutitos. Aquí mientras el buen King les va a cantar una canción. Y el Agus. Sí, la partida que terminó con triple Morgana. ¡Oh! Es que qué estilo. Vale, ahorita vengo. Un abrazo, banda. No tardo. Mientras ahí
it Te feels like sabrosean you're al in seco. that group anyways. Like being part of that like top whatever percentage that makes it to Worlds, it's kind of just like the same as being in this like club with everybody who plays LOR together. It doesn't really feel much different, but I guess maybe it'll feel different when I'm playing, you know? Take a break from LOR briefly and play TFT. It'll make you think faster and be better at LOR. If I did, that's the only variable that was different between last year and this year. So that must be what did it, you know? Take a break, go play TFT, think faster, come back to LOR. Porro, vuelones. Ya volví, banda. Aquí ando, aquí ando. Ah. Qué frío está haciendo. Pero nada como un cafecito. ¿Y ahora? No, ya. Llegué justo cuando se acabó la canción. Vale, 2 minutitos.
Se viene, se viene. A ver, no tengo noticias por WhatsApp. Como parece que Mexi se entretuvo con Chama. Lástima. Para, pa, pa, pa. Yo pensaba que Seskin había sacado una canción o la había comprado cuando hacía sus torneos, pero ya veo que usa la misma música que Lorcito. Bueno, que Riot. Va, 10. Oh, qué once, ya quiero ver esa pelea. Seku contra Chenia. Hablando de Chenia, mira. Va, llegó la hora. Hora del rock. Epicidad pura. Modo sexy. Y let's go. Ajá. Extrañaré a ese Eddie Premium. Oye, pero We started si yo today soy el with 3 premium de incredible verdad. matches in the lower bracket, and now it's time to turn our attention Ah, to the ok, two ok, players por that are eso se waiting divide. in No, si that tenemos rondas Rares para rato, banda. finals. La final It será is como en Seku 3. versus Chenia. Seku versus Chenia. Garzik, this is the doozy that I think everybody has been looking forward to. These are two incredibly strong players. If you were ever doubting over the first 2 days of competition, you have to be convinced by now that they are the cream of the crop, and the lineups are also nothing to sneeze at. Listen, we've seen some great games from both of the players in the recent 2 days, but man, Seku against Chenya, who would you put your money on? Vamos a hacer una, Aquí vamos a hacer una apuesta. De una vez, le voy a ir abriendo. A ver. The headshots looking all right. A ver. You can tell he's really feeling himself, you know, and that's definitely a big factor, I think, heading into this third day of grueling competition. If you're kind of in a good state, you're feeling confident, you're feeling kind of loose. Y salen unos poros. Sí, se van a armar los poros porque ambos llevan mazo de rey poro. Difficult ban decision he's going to have to make soon. But have you seen how Chenya was drawing in those days? Like his top decks, his created portals? Like, man, this man is on fire. Sometimes you do have plot armor, and the vibes can't overcome that. That's a good point. That's very true. We heard Seku, though, at the end of yesterday, the confidence that he has heading into the remainder of the tournament. And just to set the stage a little bit, it hasn't been an easy road for either of these tenemos players. Las listas, Chenya on the top side of the bracket has had to take down some todo el upper huge bracket se quedó desde ayer, ya sí, Kenia versus Seku. Back to back. On the other side, y ese va a decidir, pues, quién llega a la final. ¿Quién llega a la final? Entre ellos van a decidir al finalista. ¡Wow! ¡Se viene! ¡Qué bueno está el formato de upper y down bracket! Yeah, bracket. And then the winner Le da of estilo. this match advances to that next coveted stage of the bracket and is going to guarantee at least second place. You get to design a spell when you win this one, Alan. I know that that's the best prize you're after. Oh, most definitely. I would make a spicy one. But listen, good that you mentioned the second prize, because clearly there is EMEA player gonna be stealing it from one of them coming from the lower bracket.
That's true. We only have 4 players remaining now. We know we're going to be seeing Seku and Chenia up next, but following that match, we have Talpinator versus Yoshino. Both of them being able to make it into that top 4. So congratulations Le voy a to both of poner, them as porque va a well. tardar un And they ratito en iniciar still la partida. have that Vamos a second ponerle life 15 to be able minutos. to 15 make it minutos. into that grand final. So I Listo, am banda. pumped. Predicción Seku activa. versus Hagan sus Chenia, these apuestas. awesome lineups. Seku o Chenia. Starzik, you ¿Quién se mentioned lleva that la this gloria? fan phase is going to be a difficult one. So I'm Sí, just gonna va a let estar bien you and intenso. Esta va a Alan estar get right difícil. into it to talk about these lineups and why that is going to be so difficult. So let's go ahead and call out the elephant in the room. Got 2 Poro Kings here, Alan. And we saw earlier that Seku maybe doesn't really like to play the mirror after we saw how difficult it can be when one player gets Poro King and the other one does Era not. mejor predicción de gana un mazo de poros jeje. No, pero pues ambos llevan poros. Sí, ellos iban a ganar con poros. Weird rock, paper, scissors kind of developing. Estaba ahorrando todo para el VIP, pero le tiraría todo a Seku. Ah, confía, Tobix, con eso te alcanzará. Con eso juntas los puntos. Champion so far in those 2 days. Man, I would be actually scared not to ban the Todo a Seku. Oh, Dios mío. Yeah, the Elder Dragon, I think, has been one of the most unsung decks where Seku has just been bullying people with it. It's very strong into other Poro King decks. You know, Shyvana. Sí, Seku se ha sabido rifar. Poros is a matchup that goes back pretty long ways, and that might force Chenia's ban. The Shyvana Elder Es que quién no va a ser Dragon fan de just Seku. wants Ok. to curve out. Primer deck, ya lo conocemos, pero esta variante en particular, porque todos vemos a respeta a tus Eldens. No, a tus Elders. Dragones. La clave aquí con los dragones y la unidad de 3 que sí los bufa más. Ya vimos que hace cosas muy locas. Me encanta. Seku se rifó con su line totalmente abstracta. Igual que Kenya. Kenya. ¡Hala! Se viene Nekonar. Ah, la variante de Warden. Warden. Aún con todos los nerfeos, sigue siendo una unidad que demuestra que puede. Y es perfecto contra este meta de titanes. O bueno, lo podrías transformar en ya no tanto titanes, sino unidades coste 6 mejoradas, porque todo lo que ha sido respeta a tus elders se enfoca más en las unidades coste 6, no las que tengan 8 o más, como los titánicos. Y el Rey Poro. ¡Oh, hermoso! ¿Qué tal, Ale? Estamos muy bien, muy bien. Nos toca ver la sección de el bracket de ganadores, ya la definitoria. Con esto sabemos el primer finalista. No vamos directamente a la final porque todavía serán otras 2 rondas, como de división, en brackets de perdedores. Pero ya con esto, tenemos primer finalista. La Chenia que le ganó al Homelander. ¡Hala! ¡Oh, ya se equilibró! 34,000 versus 31. ¡Oh, qué guapo, qué guapo! El Fish Yumi, el Fish Yumi. We've seen how Fizz can choke into the some decks, especially if it draws too much of no, esta partida va a estar épica. Vamos a estar como Goku. Oh my god, esto va a estar épico, papus. Va a estar épico. Y más, Rey Poro. Porque uno no es suficiente. Uno nunca será suficiente. ¿Saben qué? Quiero ver, no importa quién gane. Aquí sí quiero ver un rematch. Que gane cualquiera de los dos y llegue el otro otra vez a la final en bracket de perdedores. ¡Oh, sería gloria! Porque de nuevo, así como ya tenemos finalista con esta partida, el que pierda no está eliminado. Le queda una vida, por así decirlo. Pasa a brackets de perdedores y tiene una oportunidad más para volver a la final. Mirror Poro King. Sí, que vayan Mirror. Yo quiero ver Mirror. Again, Karma set is a bit worse position into the matchup of the Seku, but this deck has a bit more wider variety of the spells that allow you to clear those early threats that Seku would be able to ya, sección de baneos. Ahí está el papucho. Seku versus Chenia.
Yo creo que de parte de Chenia le quitas los dragones, Yo creo que los dragones. Sí, porque los poros se los comen los dragones. Serían botanas de dragones en early, aunque los mejores. Los dragones se aprovechan de los intercambios, porque siempre que una partida se alargue en intercambios favorables, los dragones salen victoriosos. Ahí tiene que ser los dragones. Y del lado de Seku, Karma Set. Yo le quito el Karma Set, sí. No, el Fizz, porque luego no lo paras. Ya vimos que el Fizz, J01 no lo pudo conseguir en su partida, pero sigue siendo un mazo increíble. Ya escuché el juego. Ya empezamos. Baneo para Fizz. Y del lado de Seku, ya no nos mostraron su baneo, pero pues ahí lo vemos después. Rey Poro contra Warden, pariente de Warden. Se me hace que si fueron los dragones, Le dio ban a los poros. Le dio ban a los poros. Órale. No quiso el macho espejo. No hay drama. Lo veremos si hace el comeback. Pero por ahora, ¡pum! Poro agresivo. Poro invocado, poro que pega. Peligro. Esa araña es molesta. El de 2. Porque el de 2 te puede dar el Rey Poro. No hay Rey Poro. Ok, ni modo. Kenia, te toca aguantar. En las siguientes rondas necesita top deckear o una Poro Galleta o el Rey Poro. Kenia. Poro elusivo. No está mal. Pero definitivamente preferirías ya tener una Poro Galleta. Start scaling your Zolani for late game. Sometimes when you miss out on those early snacks, going wide and swarming is a perfectly fine replacement game plan, but against another Nico deck that's also filling the board with a motley crew of a zoo, you aren't going to be able to sneak through that damage around the side. No, Poro. Gato que te da Poro. Tiene pollo, araña, gato. ¿Porito? ¿Cuál era el otro? Repite gato no le sirve. Solo le faltaría una palabra clave para que pueda conseguir el efecto correcto. Está bien. Seku está meditando. ¿Vale la pena bufear esta unidad para tratar de hacer el intercambio? Tal vez hubiera sido buena idea, pero le temía a la cascada pálida. Y la cascada pálida le daba mejor. Ok, Poro. Ahora, depende mucho el top deck, pero si Seku top deckea una unidad barata con palabra clave diferente, consigue su combo. A ver. ¡Perro! ¡Oh! ¡Sí se lo dio, güey! ¡Sí se lo dio! Palabra clave de... ¡Oh! ¡Se viene! Oh, pero puede usar el matar una unidad, Puede hacerlo. Capaz que lo mata. Yo lo haría, Mata al perro. Sí. Kenia no duda. Matas al perrito. Porque aparte dices, ¿ya va a conseguir las palabras clave? ¿Es peligroso? Mejor no, que no bufe nada. Apenas, güey, apenas, porque sí les acaba. Chenia may be seeing a small delay here on decision, getting a little bit of a giveaway that this is a Nico coming through. ¿Y la Nico? Drake count, just to get that credit for another dog. Ok, ese es Nico, nada más que hubo un problema con la producción y por eso no se vio cuando lo invocó. It's gonna be great on this board. The fact that it's just no pinks coming from Chenia. A dog. It's not a reptile. It only counts as a dog. This is pretty good given that Seku's dog has been removed, so replacing it with the 4-1 quick attack dog is as good as the snow dog. Doesn't buff your deck, but still will be pretty Mete presión, además el ataque rápido está guapo. Sacrifica al poro chiquito. Y bueno, sea como sea, ya metió otro daño, ya está 15, ojito. Ojito, y Kenia sigue en problemas. No top deckeó al Rey Poro a ronda 5 y no hay Poro Galleta. Así que lo que le queda es desarrollar todos los poros que pueda y sí o sí top deckear ya el Rey Poro o Poro Galleta, porque si no se acabó el juego. Seku le puede rushear por quedarse tan briqueado. Yo cubro con el... con ese, porque ya al fin y al cabo conseguiste...
No, dijo Nel, yo aguanto. Creo que va por el de abrumar, porque... Ajá, gatito. Pum. Mal. Si el top deck es una unidad con palabra clave diferente, la va a invocar y quema el pollo. No, no puede quemar el pollo porque no atacó con él. Tendría que quemar al gato. Ok, más poros. 1-1. Sabe que está brequeado. Sabe que Kenia no tiene la pro galleta. Pero no sabe que no tiene el rey poro. A ver, se viene el top deck. Se viene el top deck. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok, ya. Es algo, pues. Es algo, caray. Pero a estas alturas está muy tarde. Muy tarde porque no puede gastar ni siquiera la pro galleta. Va a tener que sacrificar unidades, se va a quedar muy vulnerable y ni modo. Al menos tiene más poros para rellenar. Tiene opción para rellenar. Pero a este ritmo, se lo va a comer vivo. Se lo va a comer vivo. Está pensando si lo fuerza, si desarrolla el gato para buscar al último y luego desarrollar a alguien más para meterlo. Yo creo que no. Sí debería ir por el Open, porque le da chance a su rival. Bueno, nosotros sabemos que no puede hacer nada, pero si tuviera el rey poro lo podría invocar. Pero igual no hay diferencia. Most definitely. So Seko is just deciding what does he want to swing with to prepare for the potential like reptile top deck to get that Nico. No puede cubrir a los de medio, porque tienen Fearsome. We definitely swing with the Fearsome. Y es letal. Donde no cubriera se moría. ¿Qué hacía el hechizo de 3? Oye, ¿qué pasa si gastas el hechizo de 3 en el 9-8? ¿No crea una copia de esa misma carta y la vuelve a mejorar? Creo que nadie ha intentado eso, pero si gastas el hechizo de Nico en el 9-8 no se vuelve como una... Tú ponle 15 algo por daño. Quiero, por favor, hazlo, quiero saber si eso es... A ver, por favor, dime que Seku se... No lo pensó. Es por la pasiva, porque cuando invocas esa unidad gana daño equivalente a las unidades en campo. Si lo hubiera gastado la unidad copiada e invocada, ¿no hubiera sido un gato con todavía más daño? No lo sé, pero en verdad es algo que le haré como... ¿Cómo se llamaba este show? A ver, último... Dragón, porque tiene escudo ante hechizos, así evitas que te lo cancele. Sí, Dragón. Ahí está. Versions do not run that card. Maybe they run one or they run two, and creo que sí, y para eso fue diseñado, para que fuera un finisher en un ataque ese gato. He has Telstones which could provide a hush, which is a decent defense into the overwhelm. Does not yet draw. Meanwhile, we see Seko being able to find a Nara now. He finds a dragon, so he'll be able to level up that Nico on his next swing. So unless Chenya makes some miracles play right now... No, pero no es una copia como... Te crea una copia en el campo. Te reemplaza esa unidad por una copia exacta de esa unidad y te da la misma unidad en mano. Sí, no es como el de set que te crea una copia adicional. Te crea una copia y te la regresa a la otra a la mano. Aún así, sea como sea, ya está bastante letal para el Open. Se tardaron mucho las pro galletas, no hubo curvas. And what a wild situation to be in. Seku doesn't need to flip Nico to find the lethal because of this huge tri-tail. Yeah, that's a great addition to the deck, providing that extra threat coming early on. Even if you don't get to level your Nico, you still have your win condition up. A ver, Narcito, ya, con eso tienes level up al atacar. No puedes atacar. Yo metería otro poro, el de 4, y las 2 puro galletas de la siguiente ronda para aguantar el golpe. Sí. No hay robo de vida. Sin robo de vida aquí no puedes rascarle al pil. Ataca con los elusivos, sí, y ya está. ¿Capaz que les gasta congelar? No, ahorita todavía no hacen demasiado daño. Yo, hermana. Sí. ¿Listo? Open y a dormir. Jaque mate.
This precious pet swing 3 times, just 6 damage. On top of the fearsome Swing Poro, for that's another defenses. 2 points of damage. This is up. This is a damage from 2 1-drops coming down. That's a lot. On top of the overwhelm, those 3 units single-handedly carrying your victory right now. Now with the attack of the unit, wow, Seku's even going to develop the dragon. The fused firebrand has ¿Pero por qué metió el dragón? ¿No tenía ya el level up con el Open? Por haber metido al... Ah, ya había atacado con Yordle. Sí, creo que ya había atacado con Yordle. Por eso tenía que ser diferente. Nico is 4 out of 6. We're sure it's a 5 out of 6 quite yet. So should be flipping. But we see also a Yordle now in the play. Yordle and dragon should be able to do it. Yes. And then we'll have elusive, which Chenya needs to block as well, which also takes away the win con from him. Neko levelea. So here is the AoE buff. Nada más que queda un poco vulnerable. Gigantic elusive unit that can be blocked, but the extra point on this overwhelm and a massive dragon besides forces Chenya, even if he's able to survive this turn, to sacrifice all sí, of tiene que these sacrificar poros. todo. Y sí tiene que gastar la puro galleta porque si no, no puede bloquear. No Poro King in sight to begin hyperscaling these poros to stand up to this Nico onslaught. A ver. Chenya is just trying to stay alive obligado a bloquear. De nuevo. Tengo el presentimiento. Tengo un fuerte presentimiento. Que si gastara el hechizo coste 3 de Nico en ese gato, ahí tiene letal. Si gastara el hechizo de Neko en el gato, según mis cálculos, eso sería letal. Porque te crea una copia exacta atacando y luego le aumenta 5 de daño. Sería un 15-7. Ah, no, también gana vida, ¿no? So I'm not sure how huge Solani will be, but it will be definitely about 10 damage. So we should allow Seku to también tenía letal si le lanzaba los 2 hechizos que le daban más daño, vida y remataba con palito al Nexo. Another Poro stories, another development of a Mi Seku, dice Ekarita. It has to be todos con Seku, todos con Seku. You can pretend to have a chance. Yeah, and we need to see some frostbite snacks to be able to do anything at this point. Malito. We see some black. Bueno. We see the black shield on the side of Chenya that are just piling up in the hand. They are not doing much against igual, ya la Seku. partida está muy cerrada. Tiene 2 abrumares. Está muy safe. Está muy safe. But like if Seku knows the declist of the Chenya, he'll not harsh it right away and not give. Ah, para los poros sí, para los poros pobrecitos. Todo se derrumba. Espera. Tiene un poro elusivo, tiene otro poro elusivo. El de 5 gana impacto. Son 6 de daño, más el impacto son 7 de impacto, más otro impacto que tiene el 3-3, 8 de impacto. Yo meto el de 5. Se la tiene que jugar. Kenia tiene que jugárselo. Ah, pero no importa. A ver, gastó el hechizo de Neko. Ahí vamos a comprobar cómo funciona ese hechizo, para que vean cómo funciona. Lo gastó en Nico. Y cuando... No, sí crea una copia al lado. Gracias. Tenías razón. ¿Pero para qué? Para tener blockers. El Elaredi F los poros igualmente. Pero es como para ahorrárselo. Decir, siempre hay que tener una última opción. Imagínate que tuviera... No, pero no puede tener la pro galleta de impacto. No le salió Rey Poro. Yo lo dejo pasar. No hay nada que hacer. Esperar y aguantar. ¿Puede matar a la campeona con el porito? Ajá, con ese. A la que quedó. No, le quita el gato. Está bien. Y aprovecha ese para meter daño. Pero te quedas sin el que te quite la... Te bloquea el abrumar, Te bloquea el abrumar. No. No te lo juegues, pero... Sí, solo mata ese. Lo cual no va a funcionar. No, diablos, se lo está jugando. Está bien. ¿Qué más puede ser? En esta contra las cuerdas. ¡Otro elusivo! ¡No! Bueno, sí, pero no, güey, que sa. Y aprovecha ese dragón, intercambio con el grandote. Bye.
So that was actually winning this position while having such a bad hand from the Chenya's position. That's absolutely crazy. There always is, you know, a possibility for an out there. Chenya probably has a hand read of the harsh winds after seeing the Sky Splitter, knows that there's going to be a lot more interaction. Another dog, another overwhelmed Glacial Saurian. Tiene 3 unidades con abrumar y esos poros están muy lejos. Tendría que toquear congelar y aún así no llega. Y tenemos primer. Aguanten. Aguanten. Viene. ¿Lo sueltan? Porque ya está muerto igual. Lo hace elegante. Cubre para... Ya está. Y tenemos GG. 1-0 a favor de Seku. Gloria, gloria. F por Chenya porque sí se briqueó bastante. Pero no se agüiten para los que apoyan a Chenya. Todavía hay oportunidad. Nos queda round 2 y tal vez round 3. ¿A qué le apuestan? ¿Poros contra el dragón? Y le dejó los dragones, ¿cierto? ¿Poros contra dragones? Fue el error. Kenia va a perder porque fue el error haber dejado esos dragones. A ver. Se los dije, los dragones son buenísimos porque se comen a los poros y siguen creciendo. Even finding Ruined Dragon Guard, so there is still some early gameplay. Ni modo, esta partida, este juego se definirá mucho por el mal baneo de Kenia. Se equivocó de ban, no debió banear los poros. Los poros le daban más oportunidad pelear el espejo. Ok, eso sí empieza agresivo y ya tiene el rey poro. Ahora sí tiene el rey poro. Sea como sea, nada está perdido. Pero le tiene que meter gasolina. Corro. Y no, Seku está muy bien parado. Alcanzo a ver que tiene los dragones coste 6 que le bajan a toda la mano 1 de coste y tiene 2, así que puede generar todo gratis. Seku podría ser el primero que logre meter al dragón ancestral leveleado. ¡Lol! El dragón que bufa a los dragones. Vale, ya le dijo que no tiene la poro galleta. Sí o sí, ahí gastas poro galleta y tratas de matarlo. Sí, le tienes que super rushar. Tiene con qué. Sí tiene con qué. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, yo lanzo ese hechizo. Yo lanzo ese hechizo de una en el momento que meta cualquier cosa. Si es Shivana, la mato. Nah, Kenia está coludido para que perdamos nuestros puntos Bulku. Mata a Shivana, mata a Shivana. ¡No! Se va por todo a level up. Se va por todo a level up. Ok, ¿te lo comes? ¿Te lo comes? O, ajá, sacrificas al poro chiquito con el 3-4. Ok. Vas por el rey poro. No gastas maná porque aparte le alcanza exactamente para una poro galleta. Empezamos con las poro galletas. ¡Silencio! ¡Dios, qué buena! Rey poro, rey poro. Getting the Poro King down and flipped as soon as possible is key because you get the special snap. Larga vida. ¿Qué poro galleta le dio? ¡El de impacto! ¡Oh! Es lo mejor que le pudo haber dado a Kenia ahorita. Es mucho daño. Hablamos de 2 multiplicado por 5, 10 de daño, más 5 de los de impacto. No, es demasiado. Es demasiado. Sí, no ataques con el rey poro, ese sí guárdatelo, es importante. Todo. No. No. Bueno, no sé. No sé. How safe can you keep this Poro King? The Screeching Dragon will get a block, Fury will activate, maybe it can attack. Sí, no, sí lo haces, sí lo haces. Sí tienes que hacerlo, Kenia. No titubees, ya lo analicé, tienes que hacerlo. Mete esa presión porque tiene que bloquearte al rey poro sí o sí. Ah, diablos. Porque primero va a dejar que las unidades se golpeen y ya después intercambia al rey poro. No, titubeó, ese fue su error. Ese fue su error de Kenia. No debió titubear.
Sí, yo lo haría post combate para que el Rey Poro ya no pueda hacer nada. Oh my god, he doesn't see it. Sí, no lo vio. Tenía para matar al Rey Poro. Se equivocó. Seku se equivocó. ¡Oh, Seku! Tenías para matar al Rey Poro, lo dejaste ir. Sí, lo acaba de decir. ¡Mierda, güey! Podía matar al Rey Poro. Bueno, pero también piensa que tienes para matarlo en Open. Prácticamente. But because Chenia also has Poro stories in hand, we can make sure there's always going to be plenty of hands in the bakery. Los puedes silenciar. Los puedes silenciar. Pero yo creo que lo dejas ir, no tienes nada que hacer ahí. Ajá, y mejor buscas matar con puros poros. Claro, le bloqueas a ese 3-1 y aprovechas el intercambio. Creo que ahí se le prestó Seku por los nervios de haberse equivocado y no debió atacar con el 3-1. Va por el caro, el que baja costes. If Chenia passes here, maybe trying to wait out the strafing strike, threaten the nice. Llénale el abort. Aquí tiene que rusharle. Sees how far I can push this. Only one special snack was put on the stack, but these Poros are still going to be much wider. Diablo, Seku está nervioso, sabe que esto no es bueno. No, es que la va a llenar, Mínimo 3 poros más, y uno elusivo, y tiene uno de impacto. Ok, el de 3. Sí, va a tratar de aguantar más. Coming down, providing the refreshments for that extra HP just to stay alive. And Strafing Strike will be able to take down. En ese caso tienes que meter todo lo que no sea matable. Todo lo chiquito normal. Ah, hasta se esperó. Esa skin, oh, y otra poro galleta. No está mal, porque ahora tienen más potencial esos poros en Open. Bueno, no en Open, pero sí en el ataque. Llena mesa. Que mate. Wow, espera, pero le salió el de 3. El de 3. ¡LOL! Creo que sí lo logra, Creo que sí lo logra muy apenas. Sobrevive como a 2 de vida. Porque los poros van a tener 3. O nada. ¡No puede ser! ¡Sí sobrevive! ¡A 1 de vida! Van a ver. Dragons can do. Como rayos no. Tiene que matar a uno que los que tenga impacto. Tiene que matar a uno de los que tengan impacto. Yep. We have 2 impact. We have 3 damage coming in. No, exacto. Lo que tiene que hacer es no bloquear el impacto. No debe dejar que el impacto penetre. Lo que tiene que hacer es matar a uno de los de impacto. Sí, si el elusivo de todas maneras equivale a lo de una unidad, mejor cubre a otra unidad, matas al elusivo con el de 3. Digo, no al elusivo, perdón, al impacto y evitas 3 de daño. Y solo le entrarían 2 más por los otros 2 poros que quedan atacando en Open. ¡No, se equivocó! ¡No era el elusivo, era el de impacto! Literal, si hubiera matado al de impacto, sobrevivía a 1 de vida. ¡A 1! No lo vio. Actually winning a game, hot dog with them poro stacks coming. Damn. Épico. Unbelievable that Chinny was able to beat that really rough. Confiando siempre en los poros. Los poros siempre pueden darte tu potencial. Aunque no sé si en la siguiente ronda hubiera aguantado todavía más. Tenía el poro que te curaba cada vez que lanzabas un hechizo. Vale, me quedé muy extasiado, pero ya. Full, porque tenemos 1-1. GG. Y último match. Dragones versus Karma Set. Verde, sí es Karma Set. Esto va a estar loco. Full mulligan. Uy, briqueado hasta los dientes. Seku no tiene potencial. Este de Karma sí se tarda mucho, el dragón pierde.
Absorb. Because it's going to be double Gem Dragon, double Cloud Wait, what? Ya llegaron rapidísimo a ronda 3. Le castigó. Bueno, tiene Shyvana. Tiene Shyvana. This is absolutely. Uy, le salió Nopafy. Qué gloria. Qué gloria. Yo paso. Si ataca, cubro con el 4-2 y trato de matarla con el disparo místico. You have already a great combat tricks. You have double recall. You have honing gate. You have. Nah, está perfecto, está perfecto. Yo creo que Seku no va a titubear y ataca. You just need slightly more mana to work with them. Ah, no. And Seku doesn't want to take the risk of attacking because that 9 lives is a 4-2. It sets up the damage base removal nicely. Seku's strategy from this point is just to passively develop all of these big units and hope that Chenia doesn't hit something ridiculous like Sunken Temple to really snowball this game. That's looking to take down Shyvana and forces Seku to respond here. We'll see Seku probably challenging the Poro to just grow Shyvana to protect her from. Capaz que lanzar Nopafy ahí. And this is a great turret for Chenia. He can opt into just. Si lanza Nopafy, le queda el otro. Into the Shyvana to threaten her, and the Gentleman's Duel is definitely the best card for the Seku to play here. The unfortunate part is that he has no combat tricks here. To really protect the Shyvana. Si gastas el hechizo de Shyvana, pues intercambias toda la mesa. No la intercambias porque Seth sobrevive. Vale, ahí te esperas. Ahora sí, va el D6 que reduce costes. Y tiene los 3. Ahí sí, Seku sí puede sacar la curva, pero diablos, ha recibido mucho castigo. Deadless. No, ganchito, ¿qué estoy diciendo? Ganchito. Ahí está. Sí, el que es de viento es de ganchito. He can just develop the Cloudy Drakes into Cloudy Drakes, get your hand discounted, and quickly this board will be gargantuan. Yeah, at the end of the day, this is still an Elder Dragon deck, so we know that the power spike comes at round 6 and beyond. Cloud Drake hits the board, gets Challenger, puts some pressure down onto the set, and is recalled. Sets up another potential play for an open attack. Strafing Strike now put on the stack and pero no está tan mal, porque ahora que se lo regresó, otra vez va a bajar de coste. Pero espérate, el Open podría hasta buscar un finisher con Burn. Open, yo voy por el Open. Sí, 8 de daño gratis. De una, aprovecha. Sí, Seraphine, ¿qué? ¿1 de daño más? Yeah, vale. ¿O neta está pensando meter a la Seraphine que desarrolle con el D6? Ajá, sí, no. ¿Quién está pensando la opción de no atacar, desarrollar y tener el stun para quitarse de encima al blocker? If Chenia had some sort of damage development, it would be definitely worth it. Because it could be followed up by the recall. Curación. And, esa curación le dio un respiro. Wow, cómo esa mano está bajando de coste muy rápido. Metes el D0, un dragón chido. It's only the World Championships you're going to see absolutely nonsense games like this. Matchups completely turned on their heads, folks. Here to help, used to heal wow. Seku está rascándole. Seraphine ya está 5 de 9 y no olvidemos al set. Buenas a todos. ¿Cómo andas, Eddie? Buenas, Adrián. Todo bien. Aquí bien emocionado porque estamos viendo a Seku contra Kenia de una forma muy cañona. A ver, más dragones, igual más reducción. Primero es más reducción, el de 4. But it doesn't necessarily win you quite yet. Ahí está. This would be so important Deadless. Sí, porque si muere y revive, obtienes otra vez otro. Bueno, aunque el +1/+1 dureza no está mal también por el control que pueda tener. Pero creo que Deadless está más chido porque es dureza. Cuando tiene el de demás es dureza. Okay. Stun, claro.
Bueno, empiezo a ir por tu sustain. Podría ir por el último que reduce costes, pero ya no le veo caso. No tiene unidades que digas, me sirve tanto bajarle el coste. Mejor ve ya de uno de 3 y empiezas a recuperar mana. Sí, sí. Podría ser el de 4, también el dragón. Capaz que va por el dragón, capaz que va por el dragón. Un ganchito y trata de matarle al set. No, mejor el de 3, a ver si solito él te da el ganchito. Ey. Porque aparte te da la opción de aguantar, necesitas vida, estás muy tocado. Y te alcanza para el hechizo, cuesta 3. Sí, no titubees, hijo, ve por ese dragón. El de coste 3. No, fue por el de 4. Se lo recalea, claro. Pues no ataques ni nada, ahí no tienes nada que hacer. Esperas a la siguiente ronda. Producción, ¿pueden ponerme cuánto tiene el set? Por favor. No, Seraphine, no, set. This is very similar to what we saw before. As long as I have board parity, I think I'm okay. You really want to draw into another answer for the Screeching Dragon or that Challenger. Otro set. A ver, ya dame al set, ¿cuántas cargas? ¡LOL! Va a buscar finishearlo. Está bien, déjalo ir, no hay nada que hacer. Tranquilo, tienes opciones, Seku. De hecho, yo creo que eso... no es mala idea, porque Chelia necesita irle cerrando el juego. Ahora que lo pienso, esos dragones pueden remontar. ¿Le matas a Set? Sí, solo deny. ¿Le levelea? Ahí está. Levelea a Seraphine y Set está con ese hechizo que acaba de gastar, no sé si 35 o le falta uno. 35. Ok, sigue a 35. No, subió a 39. Sabía que ese deny, no sabía si lo había contado o no. Y dice, Seku confío. Deathless. In this best of 3, Alan. Every way we thought that this matchup would go, it has gone the opposite. Never si desintegra a alguien sería ese Deathless. Madre mía. Y agréguenle el daño que le hace el hechizo de Set, porque lo duplica primero 2 veces Seraphine. Y tiene el hechizo que hace 2 de daño. Y tiene el hechizo que hace 2 de daño al Nexo, que se va a duplicar también. Hablamos de 4 de daño al Nexo. Ok. Claro, y esa unidad se va a morir cuando gaste el desintegrar, lo cual lo va a dejar sin mesa, sin mano. Seku lo sabe. No, pero tienes los de 2 que te curan. Mételos. No te rindas, Seku. No la tires. Los de 2 te curan. Mete el de 2. Mete el de 2. Ajá, sí, puedes sobrevivir. No healing. Pearson. Okay. There's a pretty big board coming from the Seku, but Seraphine doesn't really care about your board. He's just gonna throw some or removal and punch you down. No, ya, GG. Warm up does come through. Se acabó, jaque mate. Nada que hacer. Debió ir antes por esos de curación. Mátala, ni siquiera mata a la Seraphine. Jaque mate. Chenia se la lleva. GG. Wow, damn. Yo creo que la clave fue que Kenia pudo remontar con los poros a este Seku. Sálganse todos, quiero estar solo. Sí, cierto, hay que cerrar. Hay que cerrar la predicción. Diablos, qué épico. Spids, you're shaking your head right now. What is going through your mind looking at trying to No, le analyze duele that game? su crush. Perdió su All crush. 3 of those games were really, really weird. They went like the exact maybe the first game went the way I was expecting. A ver. Every single game went the Apex opposite. Banda, I was lo justo. thinking they would go. That third game, when you 58% had Ionia a deck Seku, versus pero se lo Demacia, llevó there's like 2 Chenia. ways Así que to ese think about it. 42 Ionia has salió always been ganón. in Pantheon. You can recall these big units and reset them, but it's always lost to Aatrox because Aatrox is much lower to the ground and consistently tries to pressure. We saw Shyvana, a deck that normally looks like Aatrox, feel like GG. Pantheon there. It was too bricky.
there was so many like awkward draws. I mean, if you just look at that mulligan, you must have been so upset. Rakusan, ahora sí te llevaste el premio gordo. Agus 1984 saluda y dice, lo que iba a llorar si perdía los puntos. Sin nombre, But you still have to give respect to Chenia for finding that aggression so early and identifying that was the right No, thing sí to do, cierto, right? Agus había apostado por... incredibly heads up of Chenia to pull the trigger on ¿Sí the fue 9 Agus lives quien that había ahorrado early, para and so, su, yeah, this is not su plan A, VIP? it's not really Porque me plan B. In acuerdo fact, que it's not había really in the apostado por Seku, playbook ¿no? at all, but that's kind of what Chenia's No te been doing apures, all year, yo te lo finding doy, their own te lo script and regalo. saying, yeah, when Solo you're por down el and you're hecho in de a que Juegazo. matchup where apostaste you're con not ganas. Matar supposed to be winning, dragones you con have to make Serafín. weird plays, like just Tobix, no te jamming through preocupes. 9 lives Yo and te doy, hoping that that's yo enough te lo to doy, get yo there, te lo making doy. a read and understanding that one of the only ways you're going to win a matchup like that is if your opponent's hand is in a similar state to what Seku had and really push Feliz that Navidad. advantage. When you're playing decks like the Karma set or the Seraphine set, you need to be identifying what is the best value that every card is doing. And 9 Lives does have different ways of showing its value. Typically, it's a burst blocker, but you don't need that as much in this matchup. If you can make sure you're using your mana effectively, then you're able to try and get as much value as you can. Listo. Seeing the hand, making an Esos understanding of puntos what these fueron cards are doing. aprovechados. Chenia was really, really clever with not only that play, but everything else throughout the entire game, using those recalls aggressively, knowing how to tax mana against a deck like Seku's. Chenia vino de atrás, sí, It was de just remontar, so de beautifully estar played out aguantando. there. And as you said, Spids, this Por was eso nunca den already por two sentada very una difficult partida. game 2 and 3s that Chenia was going to have to find a creative out for. But it goes all the way back to, I feel like, the bans that happened for this matchup, where you look at these 3 deck lineups, and was it the right call there for both of our players to ban what they did? What do you think, Spids? It's always so awkward because once you lose, you're like, okay, what could I have done better? What could have been the right Sí, play? ¿qué But pudo haber sido unfortunately, diferente? this results-based Ahora analysis que of lo something like a pienso, ban is something you're not estoy really pensando allowed to si do en la because that situación donde el feeling you poro de get of impacto losing those hubiera matchups would aplicado have de been todas so maneras su much efecto, worse if porque those recuerdo bans que didn't con end up ataque being the case. singular So I think they were the right bans, aplica 2 but veces it always impacto. feels Entonces, si awkward. hubiera You tratado always de have that in the back of detener your al mind. poro What de if I impacto didn't con do ese that? What if I hechizo, did something creo very que sí se different? aplica por ser Yeah, it un was sort of a como call out on golpe the side of Chenia coordinado. saying, I really don't want to play a Poro King mirror, Creo especially que when Chenia is already at an Deku no inherent dropeó o disadvantage no in lo that pudo matchup haber due to the alargado lack of más en Yuumi, el because segundo that's juego already been committed to the haciendo Fizz list. esa So perspectiva. I Creo think que el that while impacto the sí Dragon entraba list de todas from Seku maneras. looked like a mountain to climb for Chenia, especially given how Seku's matchups previously in the tournament versus JO1 went, who's on the same lineup, the Dragon versus Poro matchup looks abysmal for the side of the Poro player, and Chenia finding that very sneaky exact lethal Sí, thanks ese to double impact pequeño. Poro was just massive. And yeah, you maybe could go back and say, yeah, Dragons looked so rough, maybe you should have banned it, but Chenia found a way to 2-0 that list Sí, regardless. lo pudo overclockear. Yo subestimaba mucho el hecho de ese match, pero It's this impresionante. Swarm deck that doesn't actually get its Swarm going on until after around turn 7, but we saw Chenia find that opportunity to use Swarm early, but when we saw it against the Nico deck, Nico is able to Swarm so much more aggressively, so much earlier. Nico's Swarm potential comes around on turn 4, turn 5, Poro King 6 and 7. We have seen the issue of the clock and when you're actually threatening your damage. La diferencia es que con el Rey Poro sí tienes la Pro Galleta desde antes, sí tienes suerte. En cambio con Nico sí o sí tienes que levelearla. Sí, ahí Spitz tiene mucha razón. La diferencia de tempo que te cuesta generar presión con los poros, que sí están chidos, pero más si tienes a la Pro Galleta, a Nico, que Nico está chido, pero tarda un poquito más, que lo puede hacer rápido si tienes curva idónea, pero si tu rival tiene control. So congratulations to him. Seku still has another shot dropping down into the lower bracket where he will be waiting in that loser's finals. Sí, porque recuerden una cosa, este Seku no está eliminado. Todavía puede remontar desde toda la parte de brackets de perdedores y volver a enfrentarse a Chenia para la remontada. ¡Ah, qué épico! Resumencillo, no, es que ese sí le salió muy bien. Y se briqueó mucho Chenia la primera vez que usó poros. No le salió ni Poro Galleta ni al Rey Poro. El de los dragones crecieron padre, pero creo que sí le faltó un poco más de presión. Y matar al Rey Poro, claro. Hubo un momento en donde Seku no aprovechó para matar al Rey Poro cuando tenía la opción. No hizo los cálculos. Si lo hubiera matado no hubiera tenido tanta curva los poritos. Ah, no, pero al final igual no robó otra Puro Galleta. Porque no atacó con el Rey. Ah, esa quedó guapísima, pobre Seku. Midiendo justo para matar a la última unidad.
Sale, bandita. Tenemos tiempo de descanso, 8 minutitos para los que gusten ir por su lunch o ir al baño. Aquí andamos. Veamos si no hay entrevista, porque lo que me está gustando es que lo hacen más interactivo. Le meten más cosas. Aquí en estos interludios. Parece que no hay entrevista, está trancas. Ahora Chenia espera hasta que sea la gran final. Mientras tanto Seku espera rival. Sí, cierto. Ahora Chenia puede disfrutar. Oh, y algo más. Chenia acaba de asegurar $12,000. Esta partida le aseguró $12,000. Con la oportunidad de ganar hasta los 30... ¿Qué eran? $30,000. Sí. Mamá, nada más me imagino el gritote que ha de estar pegando con su familia. Mamá, mamá, estoy en la final del mundial. Puedo ser el campeón. Oh, está bueno ese mix. Ah, LOL. El papa de Chenia. Tienes que ganar o deshonor sobre toda la familia, deshonor. Tienes que ganar o deshonor. Tienes que ganar o toca tabla. O toca tabla. Ah, sí, entrevista, sí, entrevista. Ah, no, solo volvieron. Solo base. El Shlulu Flippy. Ese ya fue eliminado también, ¿verdad? Lo vimos en brackets de perdedores. Sí, ahí lo eliminaron. Seku. Resiste, papu. Yo creo en ti. Remontadas épicas. No está perdido. Aún puedes ir por ese gran campeonato. Alpinator. Este también seguía, ¿no? Sí, me suena que seguía. Hola. Bueno, quedan 4 minutitos, banda. Voy corriendo, que esa agüita... Pues no me dio ganas de ir al baño, pero sé que si me espero, en un ratito me van a dar ganas en media partida. Entonces, mejor si corro. Vengo. Los quiero.
Ya volví, ya volví. ¡Corro! ¡Corro! ¡Corro, que me corro! Ah. Pensé que me había tardado un poco más. 1 minuto, banda. Y estamos listos. Solo 12k para el VIP. ¡Ay, qué buena onda, Gus! Bien, bien, bien. Estamos listos. Tan, taran, tan, tan. Neta, estoy bien contento. Hay algo en este mundial que... No lo sé. Simplemente, güey. Qué chido. Se viene. F por J01 también. Jugadorazo. No me sorprendería si hubiera llegado hasta la final. Tan, tan, tan. Lulu Flippy. Tan, tan. Cedrian, si no estuviste durante las apuestas, sí, estuvo bien buena. Pues si quieren seguimos haciéndolas, no hay drama. Para que se sienta, para que se sienta. Ya estamos en las últimas rondas. Así que yo creo que vale más la pena. Welcome back, everybody, to the Legends of Runeterra World Championships. We are getting closer to determining who will be the world champion this year, but we still have 3 more matches to go. To bring you through this next zone, we've got Skarsig and tenemos Spitz, 3 rondas más. and it's going to be Talpinator versus Yoshino in that Talpinator versus Yoshino. I am also so excited for this one. Oh yeah, Talpinator has continually surprised me. Playing very audaciously, you know, taking the big gambles that are necessary when you're on this kind of off-kilter lineup, trying to keep the catch the opponents off guard. I think that he might just have some ridiculous hand reads that not even I can comprehend. He's going up against another somewhat standard lineup, and we'll see if that magic holds true. Yoshino is the last vestige of the standard lineup. He's the only person on that XYZ, but sometimes you know that someone's going to do well with this deck. You know that when we looked at LOR in the past, sometimes this is the thing that gets to the top. We're going to see if Yoshino can actually do that this time. Yeah, what's really interesting actually is if you take a look at our bracket, this is a rematch. We saw rematch. Ok. Lo que vamos a ver fue una partida donde uno del bracket de ganadores lo sacó para esta de perdedores. Entonces se acaban de reencontrar y va a ser la venganza. Épico. Vale, este es el de ganadores. Ya tenemos finalista, Chenia. Y pues Eku pues se va para abajo. Pero sigue vivo. Ahorita vamos a ver la de perdedores, que ya es la que nos va a definir lo que queda de rondas. Yeah, a player like Talpinator, who's been fighting tooth and nail to stay in this tournament, might be exactly in the mood for a grudge match. When you have decks like Morgana Riven, decks like Jana Neela that are so draw dependent, if you shuffle up the deck and let them go another time, we could see some gargantuan high rolls, and Yoshino cannot get too complacent. Oh, I've already beat this matchup before. I'm definitely favored. Who knows? Eso es complicado. Overthink. It wasn't as close as I would have liked it to be because it was a 2-1. Am I going to change my ban? And sí, ahí también va a plantearse eso, porque como es la oportunidad de el rematch de ronda, puede decidir si cambia o no su ban, porque ya tiene la experiencia de decir, me fue bien con esto, me fue mal con esto. Si Seku llega a la final, tiene la opción de decir, le baneo o no, lo mismo. Y si fuera él lo cambio, sí cambio el baneo. Vuelvo al rato, Eddie. Debo trabajar, pero no tardo. No te preocupes, Adrian. La chamba es la chamba. Aquí estaremos. Y cualquier cosa te lo resumo. Un abrazo. Ánimo. So, Spitz, Skarsig, I'm going to just hand over the reins to you so you can talk about this upcoming match. Se viene el duelo. Yoshino and Ty Guy were both trying to bring that standard, that XYZ, to the tournament. And so Talpinator has gotten a lot of practice, so to speak, throughout the tournament now, especially today against what
is the strongest decks of this newest meta. Is there any shifts that you can identify that either of these players should be making for this matchup? I think when you're on the XYZ, you have to have seen what has been going on throughout the last tournament and try and see what you're banning. You can use what Taigai banned and see if that was the right play or the wrong play. I mean, Taigai did lose, so maybe it was the wrong play, but maybe you can use that logic and say, hey, this is where I saw Taigai mess up. Maybe I can play a little bit differently in those spots. We did see it on stream. We've seen Telpinator on stream, like I think 5 times over the last 3 days. Is definitely a fan favorite for us to watch. And when we look closer now at the deck list, for those of you who might have missed those early matches or ella dijo que entre los, bueno, que ella observaba Thank You Guy en sus streams y todos. Ay, eso ya me da nervios y me imagino que a veces Rioters y otros me andarán viendo. Bueno, así es como te encuentran, ¿no? Bien, Telpinator, Nila llena, clásico, eficiente. No pensé que en verdad fuera tan rendidor, pero aquí está. Respeta a los Elders. Cada vez me gusta más ese mazo. Y llevo días sin jugar, lol. Por estar streameando esto no he jugado LOLcito y tengo ganas. Voy a estar jugando mucho eso. It's like being the main deck of this tournament. This has been like the main thing we've been talking about. More than 50% of players brought it, and Telpinator still remains in with it. It's trying to cement this lineup, right? Telpinator's got 2 really awkward decks. This is the main big one, bringing that one early. El último Riven con Morgana. Combined with the Riven Morgana. Yo creo que sí tiene más potencial de ser OTK. El Fizz ya mostró que sí se puede trabar mucho, sobre todo porque sus hechizos que le dan más bufos son muy caros. En cambio Morgana, las piezas son baratas. Sí, las espadas, los fragmentos de espada son baratos, pero pues un hechizo de Tryndamere cuesta 8, no hay diferencia. Además de que si quieres protegerlos, ahí sí al menos tienes el escudo ante hechizos. Y bueno, pasando al de... ¿Cómo le llaman? Porque está en japonés, yo le digo Jersey no, pero se pronuncia... Ahí los escucho. M&M, chocolatito. Jersino, ¿no? Jersino habían dicho. If this deck is going to come through for Yoshino, it's going to be purely up to, I think, the draw quality. Now we're seeing the Igual, respeta tus Elders. A little bit of a slightly different list. This one's on 3 early bird versus the one that we saw earlier. That 3 early bird can be quite no hay cambio, pero esa variante sí lleva el que desecha cartas pesadas. Se lo lleva de base. Porque he visto variantes de respeta tus Elders sin ese hechizo, que se esperan al conchólogo para que se los cree. O se lo llevan una copia. Este sí está midiendo que se va a encontrar a puros grandototes o vale la pena desecharlos. Y por último, Karmaset, que ya no me molesta por el... Sí, ya está estable en meta como para decir Karmaset. Sí, es largo, es cansado, pero en un mundial está chido. Y benditas maldiciones. Suena raro decir eso, pero benditas maldiciones que vinieron a counterear bastante todo el arquetipo de magos, el arquetipo de karma. Benditas maldiciones. Entonces, toque sección de baneos. ¿Cómo le hacemos? En el caso... ¡Ay, ahora sí hay video de ambos! Yo creo que me focuseo al Karma Set porque igual es el que te puede controlar todo. Sobre todo Set, que tiene su hechizo coste 0. Aunque Morgana puede rushearle al Karma Set, ¿eh? Morgana sí puede ir con Riven. En ese caso yo creo que Jersino tiene que ir por la Morgana. Ese milagro que se ve una Hanna. No, ya han llegado bastantes. Bueno, es el mismo Janna, pero de Telpinator. Janna Nila. Le ha sacado jugo. Había otro vato que también lo llevó, pero ya lo eliminaron. Vale, ya escuché el juego. Ahorita nos muestran los banes. Van a ser rápidos porque pasan el juego en chinga. Entonces, ¿quién baneó a quién y por qué?
Helpinator's decks are so difficult to think about because they're so used to spending their mana in the way that they want to. If you're able to interact with these decks in any sort of difficult way, Helpinator really struggles to find their way out of that. When you've got these linear combo decks, the last pero thing el you one want to do is shot, have el one shot del OTK es el problema, que no puedas aguantarlo, que no puedas resistirlo. Emanem puede counterear, pero creo que le podría ganar el 2-1 si le consigue mantener el agro. Yo quito el agro. Jersey no. Exactly, you're trying to gamble the strength of your draws versus the opponent. We've seen Mordekaiser brick before. We've seen it make ridiculous comebacks even with the hand not looking that great. Va, baneos. Baneo al dragón y baneo a Karma. Y tenemos duelo Mulligans. Telpinator empieza con Nilayana y del lado de Jersino respeta tus Elders. Yo creo que Jersino, quítate ese revoltoso Rex, obviamente no sirve. Y Telpinator, pues está chida. Se quitó, ok. Vale, se quitó el que robaba y regeneraba maná. Lo prefiere al de 3 que al de 2 en estas circunstancias. Ok. Vale, full mulligan, consiguió más robo. Jersino está escuchando música. No, ¿cómo te puedes concentrar escuchando música? Bueno, no, sí ayuda. Pero que no sea música con mucha letra, porque si no... Vale, empieza agresivo, pero lo controla. Nada de respuesta. Pero mucha clean, es rico. Miren, le salió un coste 2. Yo creo que aproveches el coste 2. No, el Nila, claro, no te la mata. Open, y vas por el Open. No puedes permitirte que te mate a la Nila o que no ataque. Open. Listo. Ahí ya empieza a generar, así como Norra con los portales. Nila acaba de generar su tempo por solo haber creado el hechizo de robo de cartas. Y ahora, si mete el de 3, va a conseguir tener 2 de esos en el mazo. Pero tal vez vaya por el de 2. Sí, el de 2 y regenera maná. Buenas. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás? Se está preparando. Ok, si decide generar todavía más tempo, ya metió 2 copias del hechizo de Nila. Tiene para robar, tiene para meter presión. En el caso del chino, se prepara. Otra carta, vale, elusivo. Todavía no hay tanta presión. Yo creo que empezarías por las bromas. Tal vez con Chólogo. Vale, decide el Open para que sea más en reacción. A ver si el rival desarrolla o te quiere quemar la ronda. Obviamente, se come el daño. No veo razón por qué Talpino cubra con el... ¿Cubrirías con el 2-2? Bueno. Era tentador. No voy a decir que no, porque ese mazo también no tiene tantas unidades rápidas. Bueno, no, si tiene el Conchólogo, los noterrincos. No. El elusivo sirve más. Telpinator lleva bien su curva. Recordemos que lleva 2 hechizos, tiene todo el maná. Y con que robe 1, el coste 5 baje a coste 3. Oh, F. Ni modo. Chip. Dipex. Nada que hacer. Ahí está. Fue buena opción, porque eso le deniega todavía más robo. Robo eficiente, porque el hechizo de Nila, recordemos que deja las que robes con fugaz, entonces se perderían. En cambio, el de 5 tiene más value, porque esas cartas no las vas a perder. Muy bien. Bien, ok, más. ¿Quieres robar? Yo considero que está bien. Aunque la primera carta no sea el de robo de cartas. ¿Por qué? Porque quieres sacar eso con utilidad. Ok, grupo shot. Sí, group shot. Condensar podría ser, no, pero group shot te da al menos un poco de control. Este foto grupal puede hacer hasta 2 de daño si generas más unidades. Es que no llega, es que es igual. Pero yo creo que su mejor opción sí es group shot. Condensar es muy caro. Sí. Group shot. Bueno, está pensando que condensar le sirve para el Ormu Chakrin. Metes el Ormu Chakrin. Ya si te lo mata o no, no importa. Oh, prefirió el de bufarlos. Para poder bloquear. Ok. Esto lo hace para poder bloquear a la Nila. Está bien. Es interesante. Qué buena. Le salió portalcito y elusivo.
Oh, y el hechizo que sí le salió de primero de Talpinator sí es el de robo de cartas. ¡Wow! Pero le está forzando a quemarlos. Ok, ¿ya vale 2? ¡No ma! ¡Qué buena mano le salió a Talpinator! ¡Puro control! Y del bueno. Aprovechas para robar carta. Claro, otro robo. Robo, a ver si te da. ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¡Más robo! Ok, ya tiene los dos. Esa Nila está 3 pelitos de levelear. Capaz que lo hace de una vez y lo fuerza. Yo digo que no. Sí, primero ataca. Claro, claro. ¿Por qué primero ataca? Para generar otro hechizo de Nila. Otra vez, más tiempo de Nila. Aunque no esté leveleada. La vas a perder, pero no importa, yo creo que es buena opción. Y tiene el hechizo coste 2 para protegerse. Va. Así déjalo, así déjalo. Con suavidad, con cariño. No pasa nada. No pasa nada, tú tienes las opciones. ¿Lo suelto o no lo suelta? Ahí está, lo soltó. Ya creó otro hechizo coste 1. Los bufa. Bien pensado, Woody. Quemas el hechizo coste 2, matas ese 4-3, le haces daño al nexo, salvas a la Nila. Y el último de 3 lo gastas en el elusivo. ¡Dios, qué eficiente! Ah, no puedes, es cierto. Ah, no importa, tienes otro de 3. Te sobra. Bien. A ver, veamos los top decks. En el caso de Yersino, Norra. Buenarda, le acaba de salir el de 5. Yo gasto primero Lord Muchafin. Es muy temprano y muy caro. Está bueno, fuerza el ataque. Me gusta. Bien pensado, Woody. En ese caso yo cubro con lo que tengo, el 2-3 y el elusivo también. Ahí está. Sí. Porque prefiero conservar el burn para el nexo. Ahí está. Y yo también respondo, ajá, sin hacer nada, solo los intercambios, suavecito. Ahora, Talpinator va a gastar el de 1, roba cartas. Veamos qué le sale y optamos por cosas. Muy bueno el de 2, muy bueno, más robo. Gasta otra vez el de robo. Exacto, de una vez. Más robo. Vas por todo. Yo creo que puede ser el de 2. Regeneras maná. Porque el de 3 ya te va a robar cartas. Sí. A ver. Está guapo. Los necesita. No es como que no pueda. Los necesita. Rical no es tan malo, pero yo creo que es mejor la broma, porque te da el hechizo y el hechizo lo gastas y pues tienes opción. No, si fue por el Rical. Ojito. Vale, mete el de 3. Está baiteando. Está primero baiteando todo lo que puede, porque si le mata, mete a la Nila. A la segunda Nila. In response are going to be things like Wallop and Quicken. That's not going to feel amazing. Qué intenso. Alpinator has a very interesting idea with Mariam shuffle back that second. Por eso está pensando, sí o no trato de matar ya cosas. Yo creo que era mejor el Notiarrinco, porque el Notiarrinco hubieras tenido un hechizo coste 1 que le hacía broma. Te daba información, la información de la broma era clave. Fue por la lucha, creo. Esta sí se la doy a Talpinator. Porque Yersino fue más... No, ni siquiera despacio. Fue muy reactivo. Debió ser más... el activo. Eso se oye mal. Recarga maná. Lo va a matar. Oh, por eso mismo, papá. Ya ven, se los digo. Open, letal, disparo místico, GG. Bueno, tiene el stun, pero el daño de la Nila ya entra. Eso ya entró. Oh, qué guapo es. Esa skin está buena. Está buena. Yo creo que no desarrollas. Vas por el open. O sea, puedes meter el de 3, pero mejor solo... Open así. Gasta el de 4 en alguien. Ok, 11, 5. Tienes que pararlo. Literal, es letal. Si se come ese daño, se acabó el juego. Doble disparo místico. Le aplica la de Gogo.
amazing, amazing draw and sequence. Ok, y recalé esos dos, sí. Lo mitiga a 10. Pero puedes darle más daño a alguien. Al de 2, ajá. Oh my god, Eye of the Storm counters quicken. It only recalls units. Oh, se lo dio al 5-2 porque claro, ya no lo recalea. Ahora gasta el segundo stun. Buenísima, buenísima. Pero Talpinator ya tiene mucho burn en mano. Mucho burn para matarlo. A ver cuánto entró. 1, 2, 2, 10. Y en burn tiene 4 más 3, 7. Solo necesita meter 3 más en un open. Wow. Ver, la curación. Curación, no titubeas, curación. O inmortal, creo que es inmortal también. No, inmortal. Claro, claro, porque también no puedes ser tan paciente. Ok, va el otro. Ahora sí curación, ¿no? La dureza, ponle que da igual. Si tiene control, no lo va a gastar en unidades. Curación, curación. Sí, ahí está. Le dio unos buenos Tailstones. Lo mantiene presionado, lo mantiene. Más robo. Es que es eso, miren cuánto roba, mira cómo recupera. La clave de un buen Jananila es mantener esa curva de robo. La tiene bien difícil. Lo que le sigue de difícil. Gasta la mochila, gasta la moneda y matas a la Nila. Y después ya puedes ir gratis por el bot. Sí, y ves si te da ganchito. Ahorra. I don't know. Bueno, tienes daño. Lo chido es que tienes daño. Pero no lo sé, Jersino. A ver, le puede dar más 2, más 1, más 2, más 1. Serían entonces 4, 8, 8 y 1. Alpinator's sitting so pretty. They've got 9. a full board. They've got no es nearly a full Ni de hand. chiste es They just have to suficiente. wait and see what Yoshino tries to go for. Just, Vale, le mata. always asking for Lo passes. cual Hey, da I igual. don't need to do anything. I'm Ya a not estas going to alturas, do anything. We're gonna see esa the Python Nila come down no solo on hizo daño, Nila. hizo todo We're su gonna try tempo. and Esa es la see clave de this Perilous Nila. Fish Por eso down on the atacas Master aunque Lookout, try and deal te la with as puedan many units matar. as they can. But even when these units die, they're just going to be replaced with these Windborne Mariners. More 3-1s, more total aggression from Talpinator's side. ¿Por cuál te animas? Awful about what's happened throughout ¿O the couple pasas? of turns. Llena la mesa, llena la mesa. Puedes meter cualquier cosa solo para mantener la mesa llena. Puedes ser el de 2 y regenerar maná. Ok, el de coste 0 y ya está. Ahora, la ventaja de Norra es que te da un portal, así que... Mochila y ahora sí el bot. Mochila y el bot. It would be so hype if we saw Perilous Convergence come mata el down in Worlds. That 3-1. card has never seen play for so long. Cold Shot's always been way too cute. Even from Echo's like champion spell, it's rarely seen Persino play. de alguna That came down, forma I would pog out of my está gourd personally. manteniendo We're going algo. to see Está manteniendo just algo. more passing, I imagine. We can see some cheap Porque development. ya no lo mata puro burn. Yoshino's hand Ya is se le so salió small del that rango de you're able to burn. just play Tiene these units que and say, pegar hey, even if todavía. you're three Y si cards tiene against them suficientes effectively, blockers, I've got so hablamos many cards de in hand, it doesn't even matter. And so algo. much mana to play them with more besides. Talpinator's probably calculating, okay, is there another verbal fish? The Plaza Gratis. Guardian. Being able to take Bot. these 0 mana like Ganchito, interstitial ganchito, plays ganchito. just to force your opponent to take Ganchito. another Y le matas action algo. Y le is matas one algo. of the hidden strengths of John Anila for sure. ¿Y qué le matas? Yeah, you're combining Algo con discounts ataque and rápido. card draw. It's gotta feel amazing Uno de every los tres single unos. time you play. We do see the challenger on the plus Ahora, starting to él va a be pasar, able no to va a hacer take out nada. one unit and keep itself around. Sort of the best thing you can hope for, but Ahora, when you see open. Talpinator's hand, Open you're gonna be able to y see le all of jalas a un these 3-1. units be killed, like the Nora, like Sí, the tienes Verbal que Fish, and the aguantar, attack hijo. seems pretty No hay well. de otra. I don't think it's deterministic Y lethal. Norra just tiene que yet. From darte un Talpinator's portal para perspective, tener there is a un lot blocker of más things si that tiene you can be able suerte. to draw and try and deal with, but it's such a tight scenario for both players right now. Yeah, Talpinator, Tough, after tracking very the tough. hand, knows that these remaining 2 cards are the Burble Fish hits, and just has to say, is this most likely Pie Toss? Isn't really relying on the 3-1s to reliably connect to the Nexus, and is calculating, okay, I've got Cloudwinder, -1 unit being Ahora pulled sí. by the Plaza Solo está Guardian. haciendo cálculos. So, Pero I think no hay de Talpinator otra. has to keep El his daño sí nerve y matas a un and not 3-1. overcommit this burn to keeping the board narrow.
¿Disparo místico va a matar a la Norra? Es que estoy pensando, a puro burn mato. A ver, está viendo que tondequea, elusivo, robo de cartas. Yo creo que va a gastar el de 4 desechando el de 4. Ah, pero ya no le alcanza para el otro de 4. Cuidado, cuidado. Al final no te salió rentable. No te salió nada rentable. Mata a la Norra con un disparo místico, porque sabes que el tempo de un portal puede ser clave. Luego, mete a una de esas unidades con el coste 2, probablemente el hechizo o... No, sí, al hechizo. Regenera maná y mete el de 4. Sí, sí. Yo diría que sería lo más óptimo. Ahí va, disparo místico a Norra. Luego, si quiere eficientarlo, va a meter al de 2, metiendo al de 4, regenerando maná y roba cartas con el de 4. Sí. Sí, ahí va. Perfecto. Regeneras maná. Y el de 4 lo gastas porque las cartas que robas tienes la ventaja de que no se pierden. Bien, qué eficiente, caray, qué eficiente. ¡Oh! Pero se le va a quemar. Una carta que había... Es que volvió a robarlo, no ma, qué mala suerte, güey. Volvió a robar exactamente el que metió. Open. Sobrevive. Wow, está sobreviviendo como un campeón. Pero el daño que reciba es suficiente para que lo mate a Burn. A ver. 3 y 2, 5. No, todavía no. Se queda 2 de vida. No es suficiente. Ahí no quemas nada. Back. ¿Es Norra? No, digo Norra. Yana y metes el de 3 y el de 4, supongo. Sí, para eficientarlo. Uy. Cuidado que le salió robo de cartas a Jersey. No más que puede remontar. Oh, no más, puede remontar. Oh, ya le salió más robo. Se pone bueno. Se prepara. Ahora tiene impacto. Se está dando la vuelta. Yana. Y solo metió una. Conserva el de 4. Claro, porque capaz que te sale todo el burn. Necesitas disparo místico 2, 3. Solo le podría quedar un disparo místico más. Pero es poco probable. Pero a ver cómo sale. Sí, ya los impactos empiezan a ser un peligro porque 3 y 3, 6. Más los 2 de impacto son 8. Y nada más le faltarían 2. Le faltarían 5 de daño de penetrar para rematarlo. Esta partida está loca. La de impacto. El del medio porque te da otra unidad ya directamente con impacto. Y buscas finisharlo. Porque incluso puedes lanzar el de 1 y es otro de daño al nexo, lo cual ya bajaría solo 3 de daño. Va por la de 4, sí fue por la de 4. Ok. Y Norra, ¿no? Norra. Lo chido ahí es que Norra te va a dar ahora un portal. Y ese portal puede ser mucha utilidad. A ver, pues ahí está. Termina ronda. Está pensando si mete de una vez la mochila. ¿Sabes qué? No es mala idea. Yo creo que sí. De una vez ya gasta la mochila. Entonces este rato no la has quemado. Ok, dice, mejor ahorro maná para que no me coma un baiteo. Otra. Ok, tiene más robo porque le salió una segunda llana. Oh, pero empieza a generar más mesa. Curación. Ahí tienes que ir escapándote del rango del burn. Wow. Roba cartas primero. El más 3. Ahí está. Y busca algo que finishee. A ver si te sale otro disparo místico. ¡Oh, no! Si le salió otro disparo místico, podía finisharlo. Tirando todo ahorita. Oh, no lo alcanzó. Esto no está decidido. Y ya está muy complicado, para cerrarlo. Jersey no está logrando remontar. No, que ya le remontó. Ok, gastas el burn de coste 4 en el 0, en el de 6 y matas a Norra o al 3-2. Yo creo que a estas alturas ya sería el 3-2. No, lo dejó ir.
Ah, claro, porque le puede dar más daño. ¿Puede buscar finisher? A ver, sería más 4 de daño. Sí, vale la pena. Yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo hago. Gasta y mejora, gasta y mejora. Ahí va. No te titubees, Jersey, no. Es muy buen potencial y lo aprovechas justo ahora. No quiso. Bueno, está bien, está bien. Y daño, daño, daño. Ok, hora de desarrollar. Hora de hacer trabajos. Primero el barco porque claro, ahora tienes a Nila. Y Nila va a hacer 2 de daño, lo que se ha estado curando. Recuperas el rango de matarlo con un disparo místico y más lo que tienes de Burn. Mete el de 0, mete el de 0 también. Pero tal vez se lo guarde para poder levelear el barco. Porque necesitas cosas para levelear el barco. Ok, el de 0. Para robar. Swing for defenses. Swing for defenses. Nila no se muere, Nila está a salvo. Yo creo que la metes, sí la metes, de una. De una, de una, de una. Jersey se está comiendo su tiempo. Está tratando de analizar la Que le curará el situación. hechizo de hongos al nexo y luego con Aaron. Ok, ahí está. Sí, yo lanzaría el de los hongos al nexo y la mochila. De una vez. Sí, debió buscar el letal. Yo creo que el letal hubiera sido una buena opción porque ahora va a tener difícil para bloquear. Lord Muchacrin. ¡Disparo místico! ¡Open! Y ya está. ¡Open y ya está! Ni siquiera necesita lo demás. El puro open. Exacto. El puro open. Va a gastar todo. Va a gastar todo. Va a gastar todo. ¡De una! ¡De una! ¡Sin miedo al éxito, papá! ¡Ya! ¡Así! ¡Así! ¡Así de huevos, güey! ¡Let's go! Talpinator metiéndole la gasolina. ¡Pa! ¡GG! Nah, no te alcanza para cubrir todo eso. Y ya estás muerto porque las matemáticas son exactas. El Burn te mata. ¡Wow! Plaza Guardian goes down. Sign and sacrifice. Portal Scholar also going GG. down. Nora and Burblefish can't block the remaining unit. And Exalted Cloudwinder gets that final hit on the Nexus alongside the Mystic Shots. Go. Tenemos 1-0, favor Talpinator. Que me despeino, no puede ser, Bueno, igual no le daba a tirar al phone, aunque saliera los hongos. No, pero sí le alcanzaba para haber lanzado el hechizo que le daba más 2, más 1 y más 2, más 1 a 2 unidades. Y con eso tratar de finishearlo. Sí. El Talpinator aprovecha y se echa su... ¡Hola! ¡Está enorme! Atragante ese señor. Va, lo tienes a la vuelta de la esquina. Jersey no tiene que remontar. Aquí la tiene más complicado. Ese Mordekaiser contra un macho súper agro de Morgana. La veo para Talpinator. Muy bien, vamos allá. Lo tenemos. Sí, empieza con el agro. Respeta tus celdas. Se puede. La clave es Lord Muchacrin. Tienes razón, si le hubiera puesto el bufo a la Nora y al pez le quemaba el burn. Le quemaba el burn y forzaba a no tener más robo. Exacto, Marcos, tienes todo ese punto aparte, porque no lo había puesto. De una vez, no puedes comerte, no te puedes desgastar. Vale, vamos otra vez dinámicos, porque esto va a ser rápido. Ronda 1, nada, tranquilo, ronda 2, tienes más control. Concho logro, suavecito. No, pase para ahorrar eficiente maná, porque claro, no sabes lo que va a tener. Ahora sí, Concho logro. Matarla. Todavía no creo que es la opción. Vale. El control de la izquierda, el primero. Sí, porque el de descartar su carta más barata, pues igual y sirve, pero el otro al menos te asegura tener más control. Ahorita solo le queda el de 2, así que necesitas cosas eficientes y baratas. Control. Ahí está. Ahí está, el primero. Open. Yo lo forzaría. Ok, no lo quiso forzar, pero pues está bien, te trancas. No, Riven ahí no te ayuda demasiado porque no tienes para bufarla. El de 2 si le das escudo ante hechizos al de 4. Sí, ahí está. Escudo ante hechizos, bingo. Ahora, tiene más presión en el open. Capaz que le pone ataque rápido al 2-2. Yo le pongo ataque rápido al 2-2
Porque tiene más vida. Ah, ya no importa. Va. Ahora sí. Ataque rápido y open. Okay, what's Telpanator really wanting in this matchup? We did say early aggression is important, but I actually think it might be more important to go for the Riven and the Morgana. Se lo guarda para darle ataque rápido al D4 y prevenir que se quede lastimado para un Lord mucha clean. Puede ser, puede ser. Look, Red Bud Maze and Mace is okay, but you really need that Riven in this matchup, and so Telpanator is en ese caso mejor no ataques. Si no vas a gastar ataque rápido, no te conviene el intercambio. Chin, si forzó el intercambio. Bueno, ahí está. Ok, la siguiente, sí o sí, es el de 4 y le va a dar +1 de daño. Uy, ahí está el Lord Muchacrin. Ok, se viene Riven, yo creo. Descarta tu carta más fuerte y le va a quemar justo el que le dio escudo ante hechizos. Me dio recuerdos de Vietnam con el prendevelas del Morde que desecharon igual. Nice. Buen desechado. Muy buen castigo. Se viene Riven. Ahora es la siguiente opción. La desventaja es que no tiene opciones. Va por Conchólogo, claro. Ahí es darle ataque rápido y... ¿Y abrumar? ¿Por qué no le dio abrumar a Riven? Yo creo que... No, el Rical no te ayuda. No te ayuda el Rical. El último. Sí, ahí está. Los Tailstones. Vale. Ataca, lo fuerza. Obviamente no cubres porque necesitas dejar intacta esa Riven. No puede salir trocada. Entre lo mejor que le puede salir, el escudo ante hechizos coste 2 de lo nuevo que salió. A ver... Morgana. No está mal, pero no es ahorita. Le das todos los buffos a Morgana y atacas. Yo le voy a Telpanator. Me gusta más su composición. Sí. Pero ambos juegan muy bien. Jersey no lo demostró, o sea, lo que aguantó en la partida pasada. Vale, desarrolla, mete el de 2. Qué curioso que fuera primero por el desarrollo. Qué bueno que vaya por curación. Así si deja lastimada a su Riven, no la va a rematar si la cura primero. Ok, ataque rápido. Vale. Luego el otro. Le da el daño a Riven. Le queda mejor, mucho mejor el daño a Riven. El de 1 a Riven. El de 1 a Riven. Está previendo que tenga un stun de coste 3. Entonces... ¿Sabes qué? Va, se lo da al 3-1 porque está previendo. Si tienes el stun o algo chiquito, prefiero dividirlo. Y wow, si es, como dijo, una falta de respeto porque... Un pastelazo y ese 5-1 no saca nada de curva, pero no tiene. Aún así, la clave de haber sacado ese hechizo que antes hablábamos es clave, porque ahora va a poder matar al 5-1. Sí, es un poco raro, pero pues es lo que hay. No hay pierde. Jersey no va a ir por el de 2, mata el 5-1. Se va a comer el daño de la Riven porque ni bloquear le sirve. Por 1 de daño, tú puedes ponerle que sí. Chance por 1 de daño, cubres con el 2-1. Después mete la Riven en un mundial, lástima que no tienen skin. Chill. Se merece una skin. No tanto como Lisandre, pero sí, también. We look towards the future a little bit. Yoshino does have this broad main and is able to deal with things, but doesn't have a lot of ping options, just the 2. Primero mata el 5-1. Tienes que matar ese 5-1 para que no te entre más daño. De hecho, en ese sentido sí le sirve, porque el resto del control que tenga, que podría matar a Riven con la combinación de Lord Muchacrin, la tiene que dispersar y no concentrarla en una unidad fuerte. Ahora que lo pienso, sí fue muy de coco, fue muy inteligente. Lo mejor es que la ventaja de Riven es así, es permanente. Entonces, ahí va. ¡Pum! ¡No lo mató! ¡Se comió todo el daño! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Qué? LOL, dice, no voy a titubear, tengo que matar a esa Riven ya. Pero qué pedo. Wow, no, nunca había visto algo tan arriesgado. Tan arriesgado, está midiendo todo lo que necesita y tiene que ocuparse de esa Riven.
pero tiene ahora a la Morgana, y la Morgana va a terminar el trabajo. Morgana va a hacer el resto. Sí, la salvó antes de curarla. Digo, la mató antes de curarla. No, yo creo que eso fue demasiado arriesgado. Yo creo que sí se pasó de lanza. Mira el tamaño de esos huevos. Sí, pero... Güey, ¿qué te pasa, pinche loco? Está baiteando. Lo que está haciendo Talpinator por tardarse tanto, porque obviamente no puede hacer nada, pero al titubear, fingidamente, está haciendo que Yersino le entre la esquizofrenia de tiene para darle escudo ante hechizos, o tiene otra Riven, o llenar la mente de Oz hace que esto se complique. No quiso sacrificar recursos en una unidad barata y con buffos temporales. Aunque tenga silencio y salvar a su Riven silenciándola, no puede salvarla, perdón, porque estadísticamente empieza como 3-4 y sube a 4-5. Tiene que tener toda la vida para que cuente. Ah, no, ¿qué estoy diciendo? Puedes silenciar a Lord Muchacrin. Pero eso sería mejor en la siguiente ronda. Eso sería mejor en la siguiente. Claro. Eso cuesta 4. Nice. Lo silencias en la siguiente. Morgana leveleada. Metes todo el potencial. Talpinator lo va a buscar. Todo. Oh, si le sale, güey. Sí le sale. Qué bien medido de parte de Talpinator. Se aprovechó del descuido, el sobreriesgo de Yersino. Wow. Eso fue lo que debiste haber hecho la ronda pasada. Sí, no, te pasaste de arriesgado. Te vas a pagar caro. No, ni atacas. Bueno, puedes atacar, lo dejas tocado y rogar que top deques el control, ¿no? Podría ser, pero lo dejas más vendido a que el Open te mate, entonces... No puedes. Ahí va. Nada. GG. Bufa esa Morgana hasta el límite. Los dos de abrumar. Y se acabó. Si quieres silencia a Lord Muchacrin. Oye, tengo una duda. Si lo silencio, ¿pierde el efecto de que no puede bloquear? Ojito. Sí, muy feo. Lo que puede hacer es, atacar primero con Morgana. A ver, ¿ya leveleó? ¿Ese es el level up? ¡Oh, lo hizo! ¡Lo buscó todo! Ahí está, papá. No importa que pueda bloquear con Lord Muchacrin. Lo va a matar igual. Lo va a matar. A ver, ¿sí se lo cancela? Sí. Ahora sabemos que sigue inmovilizado aunque lo silencie. ¡Jaque mate! Talpinator se la lleva. Gloria eterna a la dulce Morgana. Guapo. Riven Morgana es un mazo muy difícil, pero las manos de Talpinator es de los mejores que hay, totalmente. Puede hacer fintas, la finta, el juego mental clave. Cara llorando de risa. Sí, tiene una cara. Yeah, definitely. Respector Elgers just falling slightly short in that game one. We've seen that absolutely masterfully played turn 6 when the Talpinator was left with 2 mana. Eugenio decided to develop his Broadmane, but then the Mariam came down with the updraft or mana into Galewind, which y pensándolo bien, si hubiera sido un poquito más safe y mataba primero el 5-1 y después iba por combo de... Ganó mi gallo. Sí, mi gallito también, a veces se me va. This boat, who was MVP for Talpinator so often, just brought him just enough damage with the slipstreams to finish off the game number 1. You would never guess by looking at the gameplay alone that
they're only on one copy of that card, right? This boat has been so big for Talpinator. And again, it's very thematic, right? The Tide Dancer, the Neela coming through and defeating all of these big bads. It's just exactly the way that it was written. Sí, así fue diseñado. Neela es para que llegue a ese punto en hubiera que jugado te mete más la safe presión que- con el barco. Que si hubiera jugado más safe, igual no llegaba para pararle a la Riven. Hubiera conservado a la Riven, hubiera metido la Morgana y hubiera tenido ambas juntas, con más vida, pero probablemente su ataque hubiera sido de mucho más daño. Así que al final, creo que hubiera sido igual. Hubiera ganado a Talpinator. Yeah, definitely just the ability to cycle throughout the deck, where you see most of your key cards pretty much every second game, maybe 70% of the games, which makes up for the variance of just playing the card game. Because you are not only an aggro deck, but you get to cycle so aggressively throughout the deck. El ciclado. Sí, lo esencial para el Yananila. Keeps you in the game by drawing Eddie, more. los castes deben de ser neutrales. También Eddie, me vale lo que digan, yo tengo mi gallo y si él gana, gana mi familia. ¡Huevo! Ni que estuviera apostando dinero, ¿verdad? There's a really nice read on the meta from Talpinator. When you look at our top end, you've got Respect Your Elders. Sí, la lectura del meta. Saber cuáles iban a ser los mejores counters contra los counters de titánicos. 4, turn 6 to really put a lot of pressure on your opponent. And some players went the Jax Ornn route, right? Trying to put the pressure on that way, but it's not always quite enough. So what actualmente ya Jax Ornn no le puede dar tanto esa curva, o sea, sí hay algunos que les sacan, pero no tanto como antes. Con el control, con las maldiciones, poder cancelar Morgana. La maldición de Morgana en versión Morgana es buenísimo. I need an aggressive deck with late game gas, and those are hard to come by. And it really is just these Riven lists that we've seen in recent months, as well as this incredibly aggressively postured Janna Neela with the blowback. Perfect that you bring up the Riven, right, Alan? Because Morgana Riven versus the Respect Your Elders deck, that's how Talpinator was able to get it done in that game too. Y claro que cuando llevas variantes como el respeta a tus elders, que no te briquees, porque ese mazo es buenísimo, pero donde te salga, yo qué sé, ni siquiera las unidades caras que bajan de coste, las otras, un revoltoso Rex, que te salgan los dos, ya desde ahí estamos muy mal. Incluso el Elden Dragon, o sea... Lo quieres por las pasivas y todo, pero no quieres verlo hasta que ya sea realmente lo deben derrotar. Casi todo el año se ha visto en el meta. Merece un descanso. Sí, merece un descanso. Yo lo rotaría. A Jax o a Ornn, todo lo que tenga que ver con ciertos arquetipos, aprovechando las rotaciones, creo que quedaría bien quitar un campeón. Por ejemplo, Karma y Seraphine tienen estrategias similares. Roten una, ya sea Karma o Seraphine. Para equipamientos, roten a Jax o Ornn. No roten a mis lorcos, pero si fuera lo mismo, en lorcos roten a Pai Correx. Y pueden meter un lorco nuevo y me dan un arquetipo nuevo. Eso estaría chido. Majimba ese agüito ya no está estremeando. Ay, qué mala onda. No, pero pues es que sí es muy pesado. Imagínate el factor emocional. Haber llegado tan lejos, pero pues... Yo se lo respeto. Que descanse, que disfrute el resto de la tarde. Coma rico. Aún así llegó muy lejos y se llevó su buen dinerito. Seku versus Talpinator en Lower. Seku versus Talpinator. ¡Wow! Ahora sí viene la remontada. Seku va a marcar si revuelve a la final o ya lo eliminan, ¿eh? Ahora sí es su última vida. Y ahí está. La clave del juego, el finisheo. Que no le dejó ni un solo tipo de bloqueo. Aún silenciado conserva esa pasiva. 10 minutos, banda. Pueden aprovechar. Échense un lonchecito o algo así. Por mientras, para los que están atentos... Entrevista con Robinson. Nuestro señor. A ver. I feel really good about it. I mean, I think we've accomplished a lot this year for Legends of Runeterra competitive players. Mainly, we've added daily events for players to play in. It wasn't so long ago that you couldn't actually play best of 3 Legends of Runeterra on a daily basis. We've got
competitive tournaments each month, which is, you know, a Sí, huge win for everybody aunque out there sí trying to extraño grind un the Rate of poquito la Worlds adrenalina de compared to our los previous seasons 2 to 3 month anteriores, él cadence. él We've coincide. introduced new Los Opens han prestigious sido muy rewards, like buenos winning en player rendimiento titles, de and competitivo. also stuff even to the extent of creating a card with the Legends of Runeterra team for winning Worlds. So overall, I think that this year has been great for lore. I'm excited to Sí, see todo este what año ha happens sido at gloria Worlds para la itself, industria de because los I think videojuegos. the Y por eso capstone of the Riot le system ganó is the business. new Worlds tournament. Que You know, invierta para el international próximo Swiss play, año. Más cosas having para 64 Lorcito. players in there. So I'm Ya, really nos estamos excited poniendo to see modos just pros. what people come up Hasta with los creadores and de who comes out contenido. on top. Más o menos. Absolutely. It's a huge change to the system. But going back to something you mentioned earlier, how successful do you feel that the gauntlet system was? El sistema de guantelete. Estuvo So bien, Gauntlets Yo también lo veo bien porque filled a sirve como un role for sistema us para in terms of practicar. having those A veces daily le saco un tournaments modo that players diferente, pero... can flex and play in. I definitely think they were successful in getting players into the game on those weekdays, Y que puedan playing in practicar, competitive-like events. But y I would aparte say como that, son you know, there's de always room día, for te dan tus improvement, and medallas maybe something we'll adicionales, be está looking at in chido. the future. I think one of the things to call out there is like the competitive Tengo hambre y es versus more temprano. casual events and how those No should be importa, run in the tournament and échese whether su those should brunch. feed into Worlds or Si not. tu cuerpo te pide, But usted overall, dele. I'm pretty happy Sin with it. I exagerar. think that gauntlets in the past were very much for a very secluded portion of our audience, but now we've brought in a lot of different players that can play best of 3, they can play casual modes, and they give Sí, you those eso está short and chido. medium-term Ya goals está season to permitiendo con season esto to más hit modos your para prime que glories gente de and todo get tipo ready for pueda the big participar en tournaments. diferentes formatos. Overall, we're hopeful that Gauntlets really is not the ultimate decider of who's going to win Worlds. You know, you got to go into the Runeterra Opens, you got to go into Worlds itself and compete. So as a sort of stepping stone for players, I think it has worked out. Definitely some room for improvement, though, and we'll be potentially looking to make changes in the future. Excellent. So looking back at the year as a whole, está chido. what was Me your gusta la favorite actitud que moment maneja. of 2023? Al fin y al cabo, todavía no spoilean muchas My cosas, favorite pero... moment of 2023 favorito momento. was getting to work on Fate's Voyage Onward and Beyond with Riot Dirtle. Beyond. We basically worked together as a team for the entire Ok, cuando se puso a trabajar en portion el of the set proyecto de development, Beyond. as 2 designers, him as the lead designer and me as a partner designer, co-designing sets. So everything from curses to Elder Dragon, Dragon Boons to stuff from Fate's Voyage Onward, where with slipstreams and card reduction and card draw, and a lot of the Titanic units we see really para come poder from hacer meta a Tyler los and I have a titánicos, toda shared la love for just mecánica para playing poder bajar giant los costes. units. And that really comes to show through the set that we made, and also just shout out to the rest of the design team and lore team and narrative and art, everybody that contributes there. It's not just one person on lore. Like, we all make our mark on cards. But yeah, it was really an honor to work with him on that stuff. Algún día poder trabajar en algún leads us right equipo into the como next ese? question, then. What was your favorite card that you worked on? Carta favorita, a ver. It's gotta be Elder Dragon. Like, Huevo, sí, pinche diseñazo y toda épica. Para el próximo año tienen que sacar al varón Nashor. Y que sea insta ganar. No de que ataques con él. Si invocas al varón Nashor, se acabó el juego, perro. And when we were developing it, we kept getting tripped up because we kept trying to cost reduce nada. ¿Qué le pasa? Obvious card gamer brain. We're like, well, these things are too expensive. También estaría chido que metan al... cost reduction, and that didn't quite work because ¿Cómo se that's llama el not otro really que the también fantasy of es del slamming vacío? big units down. And we also had the idea of like, okay, El Heraldo. Kind of like Dragon Chow Shyvana style, your big units were eating your little units, but it really didn't play out how we wanted to because it ended up, you just ended up kind of behind, and if they removed your one threat, it didn't really work out. And the one really big breakthrough was Dragon Boons, which was like, okay, what if we just give you big units, but we give you even bigger units, right? You get extra buffs on top of that, you get healing, you get Challenger. Perdieron la oportunidad de armar un mazo de puros monstruos de la JG con el ancestral. So I think that design on Elder just bueno, eso todavía puede ir evolucionando. Yo creo que así como ya vieron que hay potencial con los monstruos de la jungla, van a seguir sacándolos. Ya tenemos los dragones elementales, entonces de parte de esos no creo que metan más, pero nos faltaría el heraldo. No sé, los picuchillos son muy irregulares, ¿no? Él es responsable de traer a los dragones, dice. Y para cuando los campeones del vacío, quiero probar a Vel'Koz. Sí, definitivo. Por cierto, ya sacaron mini spoiler de cómo va a ser probablemente el primer
campeón Pero ya del próximo están en año. el modo jungla de laboratorio, o sea, ya estaban. Bueno, pero puedes decir que son como una versión beta. Es como Citria. No, como Senna. Senna salió antes en el juego y después salió la variante de campeón y ahí siguen ambas. No sé qué dijo, pero sí, Steve tiene razón. Asciéndanlo a vicepresidente ejecutivo. Huevo. Denme chamba. Yo me sé la de la chamba y quiero chambear. Porque mi vida es la chamba. Chocat me gustaría, aunque no lo veo... Ah, claro que sí. Yo me lo imagino como si fuera estilo... Nasus. Nasus combinado con... ¿Cómo se llama? Tahm Kench. Imagina que va creciendo por cada unidad que él vaya matando. O sea, que vaya matando. Como si fuera un dragón. Pero que se pudiera comer a alguien que tenga más daño pero poca vida. Tendría que pensarlo un rato. Déjamelo idóneo, porque sería copiar prácticamente a Nasus, pero algo pudiera ser. ¿Abrumar? ¿Darle de abrumar de base una vez que le velé? Sí, sí, sería una dinámica igual de mega bufearlo, tener algo con mucha vida. Y que como vaya creciendo ocupe más espacios, así bloquearía X2. ¡Oh! Eso estaría loco. ¿Te imaginas un campeón? O incluso una unidad que esté tan tocha que pueda bloquear a 2 unidades. Eso sería... ¿Sabes qué? Eso sería bueno, pero para una nueva mecánica, no para un campeón en general. Imagínense un equipo que le puedas poner a una unidad y le permita bloquear a 2 unidades al mismo tiempo. Estaría chido. Podría ser un equipo como tal. O una pasiva. Pero para programar, no tengo ni idea. Probablemente eso sí sería algo de mucho rollo. ¿Cuántas veces pasan al Seku? Se nota que es carita y dicen, oigan, aprovechemos que el Seku está guapo y lo ponemos todo el rato. No, porque le harían el doble de daño y se muere. No, digamos que pudiera cubrir con las estadísticas. No es como un clon, pero que la pasiva de ese equipamiento hiciera que bloquea 2 unidades al mismo tiempo y ambas se afectaran como si bloquearas con él 2 veces. Así, por ejemplo, si uno tiene abrumar, el de abrumar sí va a penetrar el daño, aunque lo cubra. Pongamos un ejemplo, un 2-3 con esa pasiva. Puedo bloquear 2 unidades. Lo Al atacan final 2. será como al diablo que se bufe y le damos a arrollar. Ahora sí vámonos a comer. Arrollar. Simón, así de fácil. Por eso tendría más vida cuando suba. Bueno, si le aplicas el efecto de que sí reciba el doble de daño. Pero dale regeneración. Tiene que tener regeneración de vida para que pueda estar aguantando varias veces golpes. No sé si sería antes de levelear o después, pero la ocupa. No me cabe dudas. Chenia, ¿de dónde dijeron que es? Es de Asia. No me acuerdo de qué parte, pero es de Asia. Igual y sale antes de que acabe el tiempo. Está sincronizado exactamente para que el último que salga sea Chenia. Ya hasta me lo aprendí. Shkululu Flippy. Lulu Flip. Shlulu. Shla. Shla. Luego otra vez seco. Ah, no, creo que ya al final solo están pasando los que... Ya están. Sí. No quise decir precisamente que recibiría el doble de daño, no me expliqué bien. No, sino que recibiría el daño de 2 unidades equivalentemente. O sea, si una tiene 3 y el otro 2, al cubrir las 2 recibiría 5 de daño. No que reciba 6 o algo así. Muy bien, estamos de vuelta, banda. ¡Semifinales! Ya tan rápido a la verde, sí es cierto, ya son semifinales. Hora del rock. Tenemos
La revancha de Seku para volver a la final. Welcome back, everybody. We are 2 matches away from determining this year's Legends of Runeterra World Champion. We have got Alan and Spids on the casting desk to bring you through this lower bracket finals. It is between Talpinator and Seku. Alan, I have a feeling I know who you think is going to win this, or you hope will. So who do you have winning this match? ¿Qué onda, pa? Vos también estás sorteando monedas. Hola, ¿qué tal, Ragnar? No, yo estoy sorteando skins. Ahí nada más tengo las skins. Como fue improvisado, pero sí le avisé a los Rioters, pues me dijeron, sí, no te preocupes, tú dime. No soy tacaño, soy primerizo. Pero tenemos skins, You don't have to listen. No, sí, sí. No tienes que escuchar. No, ignóralo. Exacto. He's been playing so well that I think we can all rely on Seku. Todo para Seku. A huevo. Some strong cases for both of these players, which makes this matchup so tough to predict. Va, ahora sí voy a hacer la predicción, man. Estén atentos. Chenia asegurado para la final y pues es Seku versus Talpinator. Chenia is now going to be waiting in that grand finals match, and Seku Otra vez has le one last todo chance at redemption here to make his way back up there. But it's against Talpinator, who is on a 4-match win streak in this lower bracket. I feel like that's as strong as case as any, Alan, if you want to put another accolade onto Talpinator's record. Yeah, definitely. We can't really tell who is really heading this matchup due to the ya, y a partir de aquí, ambos ganaron ya $8,000. Ambos tienen 8,000. El que gane esta asegura $12,000 para ir a la final. Y el que gane la final, $30,000. Podría ser que cuando bloquea crea a su derecha un clon con sus estadísticas y con endeble y este bloquea. Algo así como lo que hace Zed con su sombra. Sí, pero con unidades que bloqueen, ¿no? Me gusta. Mecánicamente no es complejo. Game, and I mean, claro. it's so unfortunate to see. Yo quiero $30,000. Sort of, like, yo también, that you can create to get that luck back. Para el enganche. I think Seku's going to get this. He's actually going to draw his units on curve for one. That's the question, isn't it? Ahorita inicio la predicción, nada más dejo que nos muestren los decks. Cuando ya estemos cerca lo inicio. And you see that in example of Seku, finally proving that he can bleed. I think, sadly, a lot of players have had that happen to them in this tournament. Just the nature of playing a card game. But on the flip side of that, you look at Talpinator, who might have gotten some really, really good draws earlier on in this tournament in order to take some of those wins. But just another credit to him. Spids, we gotta level the playing field a little bit here. And I think agree with Alan on one thing, which is that we did see Talpinator take down JO1 earlier. Cierto. Él fue, cierto, Talpinator fue quien eliminó a J01. Entonces, por eso no podemos tal vez darle todo el cariño a Seku, porque sí, Seku es gloria, pero si Talpinator pudo quitarse a J01, pudo aguantar aquí hasta el bracket de perdedores, no es un reto fácil. Seku la tiene de verdad complicada, le tiene que meter coco y conservar mental, conservar mucho mental. Pero por favor, yo quiero ver a Seku ganar. Sale, banda. A ver. Antes de que se me olvide. Iniciamos predicción. Hagan sus apuestas. ¿Quién gana? I'll leave it up to Seku whether or not he's going to claim being 50-50 there for EMEA and also the Americas. So I'm not sure about that. But I do know that this matchup is going to be super tough. Even just looking at the different decks, you brought this up, Alan, Spids, there's like basically 6 different decks in this matchup. Saluda y dice, los ojos de Necra son verdaderos, o lentes de contacto. Because I'm sure there is a lot to break down in terms of the deck lists and me pones a titubear. Strategy for these. Yo creo que por el efecto de la luz, en especial por la luz, no podría decirlo. Es un enfrentamiento de titanes, porque no los pusieron en brackets separados por OSAD. Most definitely, we are heading into the no, pues es que ya son los brackets principales, Marcos. Lo que pasa es que el de ganadores es el que te da acceso más directo a la final, pero es prácticamente como si estuvieras en el mismo bracket completo. Es solo un bracket araña, un bracket largo, que se va cerrando hasta que ya llegamos a la final.
Se le conoce como bracket de doble eliminación, porque todos tienen al menos una vida extra, a no ser que llegues directamente a la final. Si llegas a la final, pues no tienes vida extra porque es la mera final. O ganas o quedas subcampeón. But it's going to be so hard to deal with that pressure. Sometimes you falter, or sometimes you power through it and are able to get that mental edge over the opponent. Definitely. If you grab already, you might be mentally grabbing the trophy. You are thinking, I'm 2 steps away. Ay, me encanta cómo están preparando todo. You might be Sabemos que se va a poner. The dream which didn't come yet, and it might set you back. So we'll see if this is gonna be the case here, where players choke, or it will be the opposite, where this adrenaline, where this pressure will actually motivate them to play perfect set of games. And then we'll be jumping into the decks and to try to break down. Bien, tenemos las listas. Otra vez, bueno, no hay pierde, ¿no? Ya. Pero es la señal de que ya se viene la ronda. Talpinator con su Jananila, que Dios mío, cómo demuestra que está fuerte. Pero recuerden, tienen que curvear bien. Este mazo depende totalmente de que le sepan cómo hacer tempo con Nila para su hechizo, para estar robando todo el tiempo, porque en el momento en que se briquee, ahí muere. Ahí muere. Es como si lo viéramos como pólvora. Puedes ver la chispa así, llegando a la mecha, pero si tú cortas la mecha, no explota. Todo bonito menos a Lance con su TFTZZZ en su Twitter. Con su FT. Ah, sí, cierto. Bueno, pero pues no sé, creo que él empezó con TFT o se cambió a TFT después de LoL. Nos traicionó. Nos traicionó. Vale, respeta tus elders, variante súper cómoda, súper variable, mucho control. Es que puedes volverte agresivo con los impactos. Y por último, su Riven Morgana, que ha destacado, ¿Cómo le ha sacado el jugo? Yo por eso digo, este es el que te tienes que banear. De todos los que siempre veo, este tiene que ser el ban. Tiene. Porque donde no lo midas, ¡pum! 8 de daño. Y después otros 16. Más las pasivas de Morgana, triple Morgana. This deck is able to punish that greatly. We saw that against Jorginho. When you just have to play for one or the other option there, Riven Morgana is able to pressure a lot. Y por último, del lado de Seku tenemos sus dragones. Muy bien, muy bien. Este puede ser opción de ban, también. Pero los poros también pueden ser otra opción de ban. Eddie aposté 20.000. Si pierdo, cancelas la apuesta, please. ¿Qué te digo, hermano? ¿Qué te digo? ¿Por quién apostaste? A ver. ¿Apostaste por Talpinator? Ah, ¿cómo? Es como con Gogo, que prefiere el TFT. Nos dejo. Simio triste. Simio japedrear lul. Simio extrañar esposa. Simio arrepentido. Vale, y por último, guarden con Nico, que igual que los poros pueden generar esa presión, sí, como dice el Alan Q. Finally, Seku has brought this Yuumi Poro King. We've seen this deck be successful, and I want to shout Y out de hecho Yuumi lo varía in the más, deck. no le brilla tanto con Yuumi, dice, con 2 me bastan. Busco más mis poritos. Yuumi is so great at being put El de onto one of these 4. 3 daring poros or something getting elusive from one of the many other sources that Antito keywords control, are spread throughout Celestial this deck. Wonder, un Yuumi stun que creates puede a ser great clave, win con and had Aurora such a glow up Borealis, over las this year. Yuumi has progolletas. seen play in Sí, so la many Aurora decks, Borealis siempre such te as puede the Fizz salvar, Yuumi, o such te as puede this dar deck that unidades. this has sort of Un been comodín me Yuumi's late. rotation has been Y really llegamos al good. momento de la verdad, banda. Talpinator versus Seku, semifinales. Que le dicen lower finals, pero en realidad ya son las semifinales. Baneos. La Morgana Riven. Te castiga como un dios, Seku. No la dejes, no la dejes. También el Jananila, el Jananila de Talpinator está loco. Talpinator having his Riven Morgana, Jananila aggressive decks. En el caso de Talpinator, yo le quito dragones o los poros. Sí. Creo que yo priorizaría los poros, porque los poros son más estables que los dragones en Ile. Pero a ver. Sí, Seku estoy seguro que va a banear al Morgana.
Le dio la vuelta a la moneda para tomar una decisión. En serio, Seku. En serio. Toda la suerte. ¿Qué pedo? Hasta para banear. Listo, ya está el baneo seleccionado. Alcanzo a escuchar que el juego inició. Entonces en nada nos muestra los baneos. ¿Listos o no? Ya estamos. Strong and difficult to deal with, but you could also ban the Poros because he is the king after all. Yeah, I think Nico sounds like the best strategy to go for ban. ¿Es mi imaginación o Talpinator tiene un look parecido al de Seku? Solo que el peinado es diferente. Es que ambos están narizones. Y Talpinator tiene más bigote, pero es curioso, ¿no? See, we're getting into game right now. Seku has got a Poro Snacks and a Poro King in hand, exactly what you want. All you need are actually some Poros. Entonces, los Poros siguen intactos y dejó abiertos los dragones. Me imaginaré que habrá baneado el de Morgana, pero por ahora... ¡Bien! Tenemos Poro Galleta y el Rey Poro. Eso es gloria. Vamos, Seku. Pero le salió Lord Mucha Clean. Eso es... Oh, eso es malo. Ok, primer Poro, dureza. No lo puede matar. Perfecto. ¡Ay! Tiene el de 2 que mata. Le va a matar al Rey Poro. No, no le va a desintegrar al Rey Poro. No, por favor. No like this. No. No. Talpinator baneo dragones y Seku baneo Morgana y Riven. Ok. Sí, entonces confirmamos que el Morgana Riven era el peligroso. Gracias. No, ese de 2 me va a doler toda la vida. Ese de 2 me va a doler toda la vida. Earlier today, I was actually DMing Seku about this matchup, saying, "Hey, what are you thinking about the early birds? What do you think about the broad main?" And he said, "Yeah, no, those are the cards that I'm scared of." Okay, no lo quema. Todavía no quema el efecto. Talpinator's hand, early bird and 2 broad mains. Ay, Dios. I think Talpinator's got every single card they could possibly want. Seku's gonna have to open y desgastas al 1-1. Así está bien. Se me hace que ahora sí va a gastar el de 2. Va a eficientar su mana y le quema al Rey Poro. I mean, given the spot, Talpinator has not much to do, so he might just jump early bird because there is nothing else to do. Maybe spend an early wall up. That's also fine. Wow, protegió la unidad. En ese caso ya no gasta el de 2. No en esta ronda. Se espera tantito. Mira, si le da chance de meter al Rey Poro antes de que gaste el de desechar, pues ya sabe. Ok, por chiquito. Ya, ahí sí, no va a haber de otra. Adiós al Rey Poro. No. Y la cara de Seku, viejo. Ni pedo. A darle. Rusheale. ¿Sabes que a estas alturas no te queda de otra? Rushar. ¿Metes a la Yumi? No, yo creo que mejor. Nunca, maldito Rey Poro. Quiero aclarar que no le guardo rencor al Rey Poro. Gracias por aclarar. Por defenses. Yo creo que si desarrolla el último Poro, Talpinator, para no jugársela tanto, va a gastar el pastelazo y mata al 2-2 con Fearsome. Lo mejor que puede topdeckear sería o una Poro Galleta o el que le da más poros. Ok, le quita el ganchito. Está bien. Mételo otro de uno. Mételo. Mételo para ese open. Mételo. So Talpinator cast the spell just for the sake of casting it to discard Plaza, to discard the Bearable. Like, you know, like, and he has nothing to spend mana on next turn. Estaría chido la Poro Galleta, pero a ver. Doesn't really make him spend his whole mana. And like we Yumi see, al Poro this is a pretty brutal hand. Al Fearsome. Only thing he can do is just throw a bunch of pies. Y no puede bloquear a nadie, ¿eh? De hecho está súper. Pero lo que le sigue es súper briqueado a Talpinator. Aquí la ventaja que tiene es que puede rushearle. No tiene para desarrollar. ¡Qué bueno! Vamos, Seku. Resiste, hijo. Yo creo en ti. Estás bien, tu rival está más briqueado que briqueadín. ¿Puede gastar las dos? Los 2 pastelazos y meter el de 5. Lo va a hacer, va a gastar los 2 y le mata algo chiquito. El 2-2.
Y lo va a salvar, lo va a salvar. Lo va a salvar, lo va a salvar. Porque le va a dar la cascada pálida y sí o sí va a forzar mucho más daño. Bien, 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 bien. Vamos por esa presión. Cascada pálida. Probar algo más. Un poro estaría chido, pero ya te lo mataría. ¡Oh! Eso es bueno, eso es bueno. Donde te queda un rey poro o una Cholani, ya está armado esto. Bien. Todo, todo. Por el Open. Cubre el 3-1. 11. Nice. Pero no bajemos la guardia, nada está asegurado. Tiene 2 Lord Muchacrin, pero le sacó juego. Le sacó harto juego. Ok, mete de una vez el de 5. No hay ganchito. Y eso lo deja muy vendido a Talpinator. Va a ir por dureza. ¿Dureza o impacto? Impacto tal vez. Dureza. Cuando es ese símbolo es dureza. Va, pasamos y llegamos a ronda 6. Aquí es donde bajan los Lord Muchacrin. Probablemente le mate al 3-3. Está chido, buen poro. No, es que Talpinator se briqueó. Les dije, el respeta a los Elders tiene el problema, que si te salen varios costes caros y nada de early, valió. Y ahí le está valiendo a Talpinator. Te lo comes. Oh, bueno, sí, te lo comes. Ahora, desarrolla poros. Ok, rey poro leveleado. Muy mal. Sí, lo que le sigue de mal a Talpinator. Ya está muy bien para Seku. Lo único que tiene que hacer es... Vale, controla el 3-3. Él va a desarrollar con poros, llena toda la mesa. Challenger. Ah, no, fue por Fearsome. Cuando es el de fuego, es Fearsome. Estás bien muerto, hijo. La próxima te va a matar. Vale. Ganchito. Es más, hasta quemas el 3-3. Yo creo que quemará el 3. No hace falta, porque lo usas para quitártelo. Ajá, lo usas para quitártelo de encima. Puedes quemar el de 1 para quitarte 2 de encima, pero no hace falta. No te ayudaría. Sí, así está bien. No tienes que quemar nada. Ah, no, sí lo fuerza para que el de 5 haga más daño. Está bien. Bien hecho, hijo. Es más, con los Tailstones silencia al Lord Muchacrin, no hay nada que hacer. Ay, sí es cierto. Ay, ya están ganando ventaja. Es que iniciaron muy rápido. A ver, ahí voy. Terminar participación. Listo, ya. Ya no pueden hacer la apuesta de tramposas. Pero tenemos GG. Primer juego para Seku. Even though Poro King didn't level, he just fell. But we still had the Poro Snacks on which back the deck could just snowball the victory. And we see how the pink deck just struggles into the stuff that has a bunch of HP, some random spell shield here and there, or toughness. Ya nada más le queda a Seku para remontar esta partida. El Warden. Si se le vuelve a briquear, Talpinator le sale muy mal. Pero creo que esa mano está bastante bien. No, mucha plaza. Quítate una plaza. O las dos. No, creo que las dos. Está ruda. Claro, solo te quedas con uno. Buena mano. Ya ahí está decente. Igual los foros, ya no alcancé a decirlo. Pero viva los foros. Respect your elders just falling short in so many matchups. Even though it's the most popular deck brought by the competitors on this worlds, this is the most deck I feel I've seen just fall short because it's being targeted by the players. Me gusta, se ve bien. No, y aparte los perritos son lo mejor que le pueden salir. De una vez se lo controla. Sabe que si esos perros empiezan a pegar, bye. Ahora, ¿por cuál vas? ¿Por la rana o por el perrito? Yo creo que el perrito, porque la rana ahorita no te va a bajar a nadie que puedas invocar. Sí, porque aparte te bufa. Uy, doble Lord Muchacrin otra vez. Eso es medio briqueado, pero ahora sí tiene los Tails. No Tailstone. El ese del Nutiarrinco, que le da 2 cargas. We've seen how threatening is a dog. Y un blocker. Talpinator spending 2 cards to remove sí, la última vez Talpinator supo que si no lo paró, no tuvo oportunidad. A poor dog can take away from the opponent.
¡Wow! Pobre ahí lo dijo Talpinator. Otra vez se brinqueó con puras cosas caras. ¡Qué mala suerte! El corazón de las cartas está un poco mala onda, ¿eh? Está muy mala onda con Talpinator. Son los hacks. Son los hacks. You just look at each other's hands, right? Talpinator's got all of these expensive cards, and Seku's got all of these cheap cards. The Omen Dog Lo que le hace falta es un coste 5 para robar cartas y meter portales. No le salieron Nora, no le salieron los conchólogos. De plano va a desechar algo porque estuvo tan mal eso. Ok. ¿Lord Muchacrin o el de 8? Yo creo que el de 8, porque el de 8 no lo vas a invocar en una buena temporada. Ajá. Sí, tira el revoltoso Rex. Todavía los de 6 te van a dar más potencial. Vale. Su mejor opción, no vas a tener activador, los Broadwinds al menos hacen cosas. Vale, lo protege. Pero ya tienes el bot de la siguiente ronda. Yo creo que eso fue bastante decente. En las circunstancias en las que está, le sacó jugo. Ok, pero ya va a generar mesa. Nada. Barato. Ok, le dio el de 2. ¿Puede meter el de 2? Gasta el hechizo y le alcanza por el de 4 o no? Yo creo que vas por el de 4. Y la siguiente Lord Muchacrin. Lo que le está haciendo. No, yo creo que ya. Seku la tiene. Muy briqueado 2 veces de parte de Talpinator. Le da dureza y +1/+1. Eso hace que no pueda atacar con el 5-4. ¿Puede forzar el daño ahí Seku? No sé si sea correcto. Yo creo que sí. Vale, lo va a hacer, pero primero desarrolla. Ahora sí, todo ataca. Cubre el 5-4. Está bien. Sí, porque al 2-2 lo puede matar con Lord Muchacrin. Vale. Tranquilo. Ahora, vas por Lord Muchacrin. O Seinen. Seinen te roba cartas, yo creo que Seinen. No, si fue directamente por control, ¿ok? Challenger. Ok, está tomando un segundo respiro. Vale, le mata, pack. Tiene un poquito más de curva. Ok, Seku ya no la tiene tan gratis. Más porque perdió la reducción de costes. Tiene que meter cosas baratas. Mete el 2. Empieza por el gatito. Y ya después puedes ir por el de 3. Ahí está, gatito. El otro de 2, el que te da gemas y da más daño. También podría ser el otro Jordu, pero yo creo que le sale más la cultista. Sí, la cultista. Seku es main Neko desde el beta. Sí te creo, sí te creo. Aguantando, viendo lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Voy a robar una carta. Le mata el 1-2. Hitting Challenger is pretty important on the Broadmain. Convierte el daño. Yo creo que sí. Necesitas ese potencial y desgastarlo en ataques. Sé que 6 es mucho, pero Seku tiene que arriesgarse. Aquí es de arriesgar. Oh, no vi que le top-deckeó el hechizo coste 9, Aparte, por ese hechizo coste 9 es más importante que lo haga. Ahí está, pum. Se come el daño, F. El de 3. El de 3 y empiezas a bajar costes otra vez. La rana. Rana. ¿Está pensando si me genera una mesa para que el de 9 le dé tempo? No, hijo, mejor ve por el de 3 y genera más mesa. Capaz que top-deckeas a la Neko y ganas. Sí, ahí está. Y te alcanza para el de 1. De una vez. Ahí está, cultista. Ahora, Nico de top-deck. Nico. Nah, no está mal porque le da un stun aparte con el doble NAR. Ok, yo creo que va a empezar por el equipamiento. Va a empezar. El Nara así de huevo. ¡Ay, qué huevos! Se le va a morir. Mete al otro Lord Muchacrin. Le hace daño al Nar. Y para rematarlo, gasta el hechizo coste 1 y cubre al resto. Sí, va a hacer eso.
But perhaps Seku is thinking about keeping the crystal to put it on something like Nar if there is a unit with 5 HP plus toughness perhaps, which are pretty common on the side of the Talpinator. But given that he already selected the tough boon, it can't really ahí está, el otro Lord up Mushakrin. again. Yo creo que por esa precisa razón, bueno, no tanto por ese Lord Mushakrin, sino por el bait. Tenía que baitear primero que algo le matara. Palito es útil, pero yo creo que era mejor el de equipamiento que podía tener dureza y mantener la presión. Pues nada, open. Curó el perrito, eso está chido. ¿No te quedas sin blockers? Ya no puedo invocar al de 3. Ya no puedo invocar al de 3. Creo que sí se pasó. Creo que sí se pasó. No, sí se le prestó, sí se le prestó. Por eso no era Nar. Por eso no era Nar. Era mejor el otro y podías meter a Nar después de que te matara lo que te fuera a matar. Y Seku, bajaste la guardia, bajaste la guardia. Porque ya después va a empezar a robar cartas con el Seinen. Y el coste 2 va a bajar a casi coste 0 y le va a dar otro hechizo. Estás buscando. ¿Qué podría darte el win, Seku? Bueno, lo chido es que tiene el de 9. Y en ese caso hipotético, donde Talpinator desarrolle de más, podría quitarle toda la mesa, desarrollar las últimas unidades que le queden y buscar finishar 4 de daño. Por eso Talpinator se la está midiendo, ¿sabe? Está viendo si no vale la pena bloquear al 3-1 para al menos mitigar un poquito más de daño. Have to see what ends up being that play. We're gonna have to see what these draws are because we are getting into the point of the game where the draws are extremely important. Seku has outs, Talpinator has really good outs. There are multiple options. I think Talpinator has the better possible draws. Seku needs to find either Warden or Nico, while Talpinator needs to just find any sort of expensive unit or any mete el de uno de una vez. Yo se lo meto de una vez. No hay problema de que quemes ese uno de mana. Al fin y al cabo, ¿qué? ¿Te sobra uno más después? A ver... Deathless. O Fearsome. También puede buscar ya el finisher, capaz que hasta busca el finisher. Pero donde lo haga y se pase de listo metiendo el Seinen, ahí mete el de 9, le congela todo. Después puede desarrollar creo que uno más. 9 y 4 son 13. No le alcanza, solo el de 9 ahorita. Pero después puede desarrollar y le cancela. A ver, Open o Seinen. Yo creo que primero irá por el de 2. Ese top deck fue gloria. Le da más seguridad. Yo lo haría por seguridad, empezar por el de 2 para ver cómo desarrolla. Pero eso sí, si le cae con la trampa. Uy, donde le caiga con la trampa. No, ok, yo creo que no titubea. Va a lanzarlo de una vez. Tiene que. Ahí está. Talpinator se acaba de... le acaba de entrar el pánico. Y no puede hacer nada. Sí, devastador. Pero si eso lo hubiera agarrado con el de 6 hubiera sido peor. El de 6 te puede dar curación, te puede dar ganchito y aguantar. A ver. Deathless. Impacto ahorita no te va a ayudar. Deathless. Ok. El del Dragon. Otro stun. Ok. Tranquilo, hijo. Tranquilo, toda. Sí fue por impacto. Pues no le fuerza nada. Se va a comer el daño. Sí, en la siguiente va a super desarrollar. Pero puede aguantar. El Open es letal. ¿Seku puede forzarlo? Tiene 2 stuns. Así que primero la rana, que baja costes. Bien. Es un 5-5. ¿Qué pedo? Ok. Yo iría por el de 3, quemo un espacio. Sí, porque tienes 2 stuns, puedes parar a 2 unidades. Quema lo que no te sirva, pero mete esa unidad coste 3. To get a bit for blockers. We might see even Elder Dragon coming down this turn, but again, then there will be a problem. Talpinator resistiendo. La presión está increíble. So this is most likely to be a turn where we just develop the Plaza Guardian and double wall up. The question, is it enough? Seku está dudando, está titubeando. Pero pues claro, primero Talpinator tiene que tomar una decisión. Mete el de 3. Bueno, capaz que se puede esperar porque las unidades que quedan las puede bloquear. O sea, puede bloquear al escudo ante hechizos. No, de una. Curación. Le está dando respiro, pero lamentablemente para Seku eso es muy malo. No llega. Doble ataque. Aún así no llega. Bueno, si le da doble ataque y le da más vida, puede...
Ship's authority so that it's able to attack and sign Ay, in ¿qué that les trade. digo? ¿Qué les Seku's in a digo? really tough position. That extra healing came in clutch. Ya, doble stun. Stuneas al 6-5, al 3-3 y cubres al resto. Y solo entra el máximo 2 de daño. Se acabó. Esta se la lleva Talpinator. Pero porque tuvo también los stuns, le ayudó muchísimo esos stuns. Si solo tuviera uno, se lo lanza al Nar de todas maneras, cubre a los otros dos. No sería letal. Es igual, con un solo stun basta para cancelarlo. Entonces sí. Ya está segura. GG. And yeah, Seku will have to deal with the giant board coming from Talpinator from those anthems, and even Elder. ¿Quiere conservarlos? No, hijo, ya tienes muchas más unidades. Yo que tú no me como daño adicional. Ajá, hazlo intercambio. Cuidado, hijo, no te la juegues tanto, Elder Dragon's gonna level. I'd love to be wrong. I'd love to see that guy can be unable to be stopped. Seku had to attack here. You might argue Seku isn't supposed to attack because they're not able to survive the open attack from Talpinator, but they have to. They have to play for this out. Elder Dragon at 13 out of 75. I don't think that's going to be enough on the attack just because these units don't have 10 strength each. So unfortunately, we're probably not going to be able to see that. Seku's bulging their icing. Is it really ahí está, sí, gastó los dos stuns. No se la juega, no quiere ver ni level up ni Palito, porque Palito podría darle algo más. Listen, and the really good blocks from Ya, se acabó. Se acabó. Ajá, o sea, quiere asegurarse que el Open sea letal. Por eso incluso decidió no stunear a otro de los fuertes y forzar un intercambio. Dice, no, yo ya te mato. Yo ya te mato, perro. Se acabó. Se acabó. Este Open va a ser lo último que haga. Espera, ¿cuánto le falta al Elden Dragon? ¿Cuánto le falta? ¿No podría levelear al Elden Dragon? Ay, vamos, ya tienes ganada la partida. Si el Elden Dragon es GG, ay, pero le va a dar miedo. No lo haría pensando de podría tener otro dedito si me los transforma. Sí, sí, no se va a arriesgar. Open y se acabó el juego. ¡Congelar! Wow. Sí, Open. No, porque tiene... Sí. Sí, es exactamente letal. Es exactamente letal porque esa unidad que tiene el equipamiento de no puedo bloquear hace la diferencia. Le congela al 6-2, al 5... No, al 4-3, al 6-2. Cubre al 5-3, pero entran 6 de daño con el elusivo y el otro Lord Mucha Clean. Jaque mate. And we see that he'll be slightly short to stay alive, and we're gonna go into game number 3. Staying alive, staying alive. 1-1, banda. Y tenemos GG por parte de Talpinator. Wow, nada está decidido, para que no digan que la apuesta estaba arreglada. Todo sigue su curso. ¿Cómo va el mundial? Aposté a Seku. Pues va bien, está... Si gana esta, Seku clasifica a la final. Y si pierde, pues entonces Talpinator clasifica. Aquí se la están dando todas. $8,000 asegurados cada quien. El que gane esta asegura 12,000. La platita, el dinero. Y bueno, también la gloria, o sea, Dios mío, poder decir incluso, soy semifinalista de mundial. También. Pero vamos por esa final, Y se decide entre Nico... Uy, esta va a estar difícil. Nico contra Yana Nila. Esto es difícil. Por el control. Ya tiene a Nila, ya tiene a Yana. Un bloqueo elusivo. Cambia 2. Pollito. El pollito es bueno. Va a ir bufando. Yo creo que va por el Open porque no puedes arriesgar la araña. No, sí lo hizo. Eviscerator UR Sexy dice: ¿se sabe algo de la salida de Fidel en la nueva Expansion Kappa Pride? Hasta ahora, Evis, no he escuchado nada de Fiddlestick, pero creo que sí había chismes por algunos artes de carta. Pero nada confirmado. Todo puro chisme. Because Seku's deck, vale, Nila mete la presión, se acerca, se pone lista. Recuerden, Nila, la primera, incluso es la regla, la primera se muere.
Ahí va a atacar y le va a cubrir poniéndole el hechizo coste 2. Open. Ahí Seku saca ventaja de que no le priorizó controlar. ¿What? Prefirió no bloquearla. What the fuck? Porque la yo digo que será buena. Lo hubiera bloqueado. Perrito. Primero el perrito. Podría ser Nar, pero yo creo que ese perrito vale 10 veces más. Porque te bufa la mesa. Y aparte ese perrito está mega bufeado. Prefirió el de 4. ¿Maná o impacto? Impacto, ¿no? Sí, impacto. To be fair, I'm not sure. I'm still thinking about not trading with Nyla because you're starting at 4 mana, you floated, you burned 1 mana. If you go into turn 4, you still have the mana no, ya sé lo que hizo Seku, por el amor de Dios. La razón por la cual no gastó el de 2 es para baitear y que el rival se confíe. Eso es parte del mental otra vez. Pero no sé si fue tan buena idea. Vale, todo el daño. Y aparte acaba de sacar muy buen daño aquí. Sí, por eso hizo fast pass. Por eso lo hizo rápido, para que crea que es autopase. Eso es una estrategia muy avanzada. Le salió el de 0. Le salió uno de 4 que va a bajar a coste 2. ¡Ah, qué buenas cartas! Robó Talpinator. Veo raro el mazo de Yanila sin el templo hundido. O debe estar en el mazo. No, no tiene el templo. No tiene el templo. Lo lleva nada más con las unidades para robar cartas y el barco. Sobre todo el barco es la clave. Ok, desarrolla. Se la va a jugar todas para quitarle la mesa en la siguiente ronda. Ay, pero es muy riesgoso, la neta es muy riesgoso eso. Ok, prefiere desarrollar con Art primero. Claro, porque a él sí le puede dar la mejora y si bloquea con él, pues consigue palito. Pero a ver. Además, si bloquea con él y lanza palito al nexo, puede activar el level up. Aunque no creo que lo haga, lo dejaría vendido. Next turn 12 +1/+1. So Seku has 14 damage next turn, including Pocky Stick. Ok, decide robar de una vez. Okay. Ya le salió algo que podría controlar al Nar. De una. Lo salvas. Ya le dijiste que lo tienes. Así que ni modo. Te toca quemarlo, porque ya le dijiste que lo tienes. No lo puede matar. Lo puede desgastar, pero con el burn que le queda no lo puede matar. Lo que va a hacer es meter al de 3. Ahí por tiempo Talpinator no puede desperdiciar el de 3. Es muy útil. Talpinator has gotten some really good draws, and their board is rather large at the moment. It is pressuring quite a fair bit. We do see Vikrash the Exubi aparte tiene el 5/5 que bloquea casi todo. Está bien. And Nilla isn't that far away from being leveled. We just see the Eye of the Storm. We know there are slipstreams in the deck. Tal vez fuerza primero el ataque para ver cómo bloquea. Sí, va a forzar el ataque. El ataque rápido, el 2-2 y después la... No, pero si vas a hacer eso, sí mete el elusivo para meter más daño. Ah, pero ¿qué estoy diciendo? Tiene los 1/1 que cubren elusivos. Sí, el pollo. Cierto. The Mystic Shot would come down and deal with this unit. Seku would get the weapon back. That's one of the powerful parts of Weapon Masters. You always get that weapon back. But we're going to see hay nuevos cores con un pollo, yo creo. Sí, para no comerte tanto daño. Decide whether line he goes because he has no real win con aside of the buried. And like next turn, like any of your attacks can be just easily blocked out. Talpinator sigue desarrollando, esto se pone peligroso. Win con right now, given that you are not having a huge board presence. Talpinator smartly kept a mana open so he can connect. Y otra Nila. Es que esa es la clave de ese mazo, está robando como loco. And decides to develop elusive post combat. You will be slightly too short mana, and we see there is a potential Janna level up coming down. Not sure. Ay, no le veo salida a esto. Puede gastar una de las Nilas para matar al Nar. Gasta una, lo deja uno de vida, disparo místico y te lo quitas de encima. In the following turn for round 7 from Talpinator. The only thing he has to be worried is about just to block out Seku this turn. Aquí está super safe. Seku doesn't have much threats going on, just regular units which sí, el daño adicional del 5/5 no lo vale si ya te va a matar. Seku might be going for something like a ward on top deck, Seku se le nota que sabe que esto no está bien. Doesn't really deal with when all of the units have like +6/+6 from Warden. So keeping that Sky Splitter might have been playing for that line, and when you see this attack being lined up, we see the Nard going in to try and get that draw for that
Warden. And Telpinator's board looks so full, even if they have the Nilla level up. Ok, si lo va a forzar, aunque sea para más they're not daño. going to do great into something like Warden. Seku does have 2 in the deck. That's the line that they're going to be going for. Sí, tienes que quitarte mesa. Esa mesa te lastima. El 1-2 con el perrito. No, el 3-1, claro, para dejarlo tocado. Porque puede gastar los hechizos de la Nilla y mata todo. Okay, let me help Seku a bit. He's gonna top deck Darkin Spear, he's gonna put it as an asset next turn into swing into Warden. Nah, cálmense. Ahí el... I mean, it's a line, and it's sometimes the thing you have to go El for. vato diciendo todo lo que puede pasar. And I mean, I've personally been blown out by that sort of play many times. Anaka can do so many amazing things. Ya se cierra. No No quiero ser dramático, pero miren esos robos. Miren ese... No paro de hacer cosas. El de 1, el de 2. Hasta podría salirle el de... El hechizo de eco. Este ritmo. Gonna see these blocks lined up. I think these are good blocks by Telpinator. Ya, quema tus Nilas. Sí. We've seen a lot of one-offs from Telpinator, that being Tide Dancer, Cold ¿Disparo Shot, místico? Acorn. I think this is my first time I see him actually draw Vale, disparo Cold místico Shot. de una vez. Pero eso le va a salir caro. No, fue mala idea. Fue mala idea. Porque ahora puede salvarlo al Nar. Lo puede salvar y tiene que salvarlo. Sí, fue mala idea. Claro, no sacas tempo, pero al menos el palito está guapo. Ah, sí, pero tiene la segunda Nilla. ¡Oh, qué asco! Ah, pero está bien. Tiene toda la mano idónea. Iba a robar un chingo. No, y miren esas campeonas, ya justas para levelear. 1, 2. Ya, hijo. No, ya. Level up. Y tenemos a Nilla. Power up. ¡Washa! Latigazo en tu cara. ¡No puede ser doble level up! ¡Qué asco de exactitud! ¡Wow! Pinche Telpinator, pero bien jugado. No, Mac. GG, eso es jaque mate. No tiene finisher. A ver. Ok, doble que un congelar dijo, gracias. ¡Oh! ¡Le salió el de 3! ¡No! No, no titubea, va primero por el open. ¿Previó el congelar? ¿Previó el congelar? No importa, eso va a estar guapísimo cuando lo queme. No, que... Y decían que Hanna ya no servía capa. Y yo decía que ya no servía. No, yo no fui. No, cuando vea la de 3, güey. No, cuando vea la de 3 le va a dar le va a dar algo. Es más, yo quemo mis campeones, ¿me vale más? Quemo mis campeones y lanzo el de 3 para que entre más ponchado todavía. ¿Qué? Tiene otra Nilla. Reemplazas a la Nilla que tienes con otra y ya gastas el de 3 y ¡pum! Se acabó el juego. No, qué asco, qué asco. Qué buena, pero qué asco. Mira, no prefirió meter a la otra Nilla. Ya limpió la mesa para terminar el trabajo. Mete a Nar. Sí, él tiene la esperanza de poder lanzar el hechizo. Seku tiene esperanzas, pero esas esperanzas van a morir cuando vea ese hechizo coste 3. Es más, quema la karma. Quema la karma. Va a quemar a la karma. Ya, va a buscar aquí al finisheo. De una. Sí, yo lo hago. Sabes que tu rival no puede hacer absolutamente nada. Con todo, sin miedo al éxito. Mátalo. Te quiero, Seku, pero es que eso es demasiado guapo como para no hacerlo. Ahí está, así que va la llana. Y él acaba de decir que... ¿Por qué quemó a la llana? Y ya sabe por qué es. Sí, porque la Nilla, aunque no tenga daño, al atacar, hace ese daño. Y ya Seku se quedó como con cara de ¡no! El apocalipsis. Jaque mate, perro. I mean, who could believe it, right? Seku has been blown out so much in this game. El dolor. Like, Telpinator has drawn everything they need in both of these matchups. No, ya déjalo ir, Seku. Ya no vale la pena ni bloquear. Isn't necessarily dead, but Seku has got to, like, Uno de vida. Todavía lo vas a dejar ir. Bueno, está bien.
Warden isn't even enough at this point because there's no way of dealing with Talpanator's board. Nah, es que Seku va a ser el pinche milagro, no a way ver. that Talpanator is dying anytime soon. This has not been Seku's day at all. This No, no, este sí se la robaron a Seku. A ver. Ajá. I mean, okay, let's LOL, y puro robo. LOL, ¿qué pedo con Talpinator? ¿Ya vieron lo que le salió? Nah, eso fue. Ay, Dios, qué asco. Si le hacía falta robo, olvídalo. Jaque mate. GG. Épico. Y tenemos